nuevamente para una transmisión en vivo a través de Pulse Sport Más. Bienvenidos.
Bien, amigas y amigos, seguidores de la página de Pulse Sport Más, muy pero muy buenas tardes, un gusto, un placer siempre estar de vuelta con ustedes. Hoy sábado estamos ya de vuelta presto y listo aquí en la cancha del Sport San Nicolás, donde se está jugando ya la categoría senior, campeonato municipal senior Quilicua, en vivo ya a través de la plataforma de Pulse Sport Más, ya con todos los compañeros. Inició en este preciso momento el partido entre estos dos equipos. Vamos rápidamente con el compañero Blas. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Gilberto. Cordiales saludos a los demás compañeros, a todos los televidentes de Pulse Sport Más. Aquí en el Sport San Nicolás estamos para la fecha número 5, Campeonato Municipal Senior de Quilicua, que arranca con este compromiso entre Villarendá San José, el primer partido del día de la fecha. Primeramente les saludamos entonces a toda la gente y las felicitaciones también por el año nuevo a cada uno de ustedes, compañeros, y a todos los televidentes de Pulse Sport Más. Entonces, que sea un año 2026 bastante próspero para cada uno de ustedes. Atención, va llegando el equipo de Villarendá, que busca el primero, el cabezazo por parte de Paul Dávalos. Sale encima del horizontal aquí ya la primera aproximación del equipo de Villarendá. Así es, primer intento del equipo albirrojo, que tuvo ya llegada importante en la portería, pero esa pelota pasó por arriba del arco del equipo de San José. Hoy, sábado 3 de enero, el tercer día de este nuevo año, avanza San José. Atención, va Ramírez. Responde aquí también con este remate de Ramírez. Faltó potencia el remate de Gilberto Víquez. Así es, acá de vuelta responde de la mejor manera el equipo de San José, pero no pudo dar mejor esa pelota. Y se salva el equipo albirrojo también del primer intento profunda del equipo de San José. Bien, va teniendo San José en zona medular. Este es Alfonso, descarga hacia la punta izquierda, balón para Wilson Benítez. Ese minuto termina quedando para el otro Benítez, Rogelio. Ahora participa también el jugador de San José. Destapado está Alfonso. Va Cecilio, levanta el centro, pelota por arriba, atropella a Wilson. Atención, Ramírez también, Mereles atropella, pero ya está Claudelino Ayala. Seguro se queda con ese balón, ya sale jugando con el lateral derecho albirrojo. Ya sale con Silvino López. Ahora Balbuena intenta cruzar, rebotó del jugador de San José y termina sacando a Alfonso. Ahora Rogelio complementa, sale jugando el equipo de San José. Balón profundo, busca a Ramírez, esta que corre, va a alcanzar esa pelota, la marca de Salinas hacia la banda izquierda, derecha, digo bien, levanta el centro, pelota arriba, atención, no pudo controlar ese esférico. El que luce con la 15 es Villalba, y ya sale jugando el equipo de Villarendá. Así es, lo mejor es llegar al equipo de San José en este primer tiempo. Después llega al equipo albirrojo. San José responde ya con 2 o 3 pelotas interesantes ahí en el área albirrojo. Hasta aquí, bien, el portero Ayala y con sus centrales, hasta aquí que va sacando toda la pelota el equipo de Villarendá. Bien, llegó de vuelta San José, Claudelino Ayala, muy seguro se queda con ese balón, ya sale jugando con Rigoberto Lugo. Rigoberto para López. Estamos mejorando ya también la parte de audio, que salió algo dificultoso, pero ya estamos trabajando acá todo el equipo técnico y humano para que esto salga de la mejor manera posible, así como todos los televidentes, así como todos los seguidores de Pulse Sport Más se merece Gilberto Brites. Así es, ya de a poco estamos subsanando el pequeño problemita que tenemos acá ahí con los compañeros. Ya estamos ya presto y bien ahí el tema del audio que de a poco estamos solucionando. Ya enseguida el 100% también el tema del audio a través de Pulse Sport Más. Hoy sábado 3 de enero del año 2026, tarde de fútbol, calurosa jornada. Aquí el primer partido entre Villarendá y el equipo de San José. Bien, balón arriba, Ramírez que busca, es el número 8 también, el que intenta es Villalba. El que luce con la 8 en el equipo de San José es Antonio Mareco. Ahora sale López para Villarendá. Villarendá que juega en portería, Claudelino Ayala, casaca 1. Va Balbuena. Villarendá que se asoma, intenta pisar el área. Va Balbuena, consigue el córner. Le decía que Villarendá juega con Claudelino Ayala en portería, casaca 1. 4 para Rigoberto Lugo. 15 utiliza Delio Barrios. La 2 para Francisco Lugo. 5 para Juan Salinas. Dorsal 7, Ramón López. 8 para Silvino López. Ricardo Báez, casaca número 83, 17.
Silvio Balbuena. La número 10 para Antonio López y Paul Dávalos con la 6. Ya juega en forma corta el córner Vigarendá. Va López, engancha a Antonio. Intenta cruzar. Ahora sí, cruza por abajo. Rebotón del propio de su compañero y ya sale jugando San José con Líder Ramírez. Líder conduce, intenta la conexión aquí con Mereles. La marca de Francisco Lugo. Sigue Mereles presionando, pero con falta, dice el árbitro. Será tiro libre en su salida para Vigarendá, Gilberto. Así es, después de un tiro de esquina intentó un contragolpe el equipo de San José, pero hizo la falta y el jugador Ramiro va a hacer pelota albirrojo. Ya tiene la pelota Ramón López. Ramón que apunta y dispara. Atención, el remate al arco. Se fue encima del horizontal. Cayó algo tarde ese remate de Ramón López. Sí, buenísima era el intento de Ramón López. Intentó, pero no bajó esa pelota nunca. Pasó por arriba del travesaño a hacer salida para San José. Ahí está, trasladó muy bien. Unos 5 metros aproximadamente. Después termina rematando un remate de larga distancia. Pero es importante probar el arco. Así lo entiende Ramón López. Por eso sacó el remate distanciado, es cierto. Pero probó el arco que defiende el guardameta Sebelio Fernández. Alfonso profundiza el pase, busca a Mereles. Bien Barrios para sacar. Ese esférico termina picando ahí para Ricardo Báez. Aguanta, pone el físico, gana Ricardo hacia la punta izquierda. Va pisando el área, sigue Báez. Termina sacando a Alfonso. Estaba firme Derlis. Alfonso. Ahora vuelve a recuperar Vigarendá con el jugador Rigoberto Lugo. Deja para López. Esta que intenta cruzar. Rebota en el defensor, va a ser lateral en zona de ataque para el equipo de Vigarendá. Así es, se mantiene en ataque el equipo de Vigarendá. Ahí de vuelta intenta un saque lateral, pero no pasó nada con el equipo albirrojo. Bueno, saludo a toda la gente que nos sigue siempre a través de la transmisión, la gente que nos sigue a través de Pulse por Más. Saludo a todos. Cuando llega el gol del conjunto de Vigarendá, señoras y señores, gol del Sport Vigarendá. Termina convirtiendo Ricardo Báez esa pelota que se fue en el área. Justamente ahí estaba el centro delantero, ahí donde tiene que estar para poder empujar y poner el 1-0. Ahí vamos a ver la reiteración. Ahí está el envío, el arquero que desvía y con golpe de cabeza. Como le decía, ahí donde tiene que estar el goleador Gilberto está el 83 con golpe de cabeza. Pelota adentro, gana Vigarendá 1-0. Así es, después de mucho tiempo de vuelta, Báez tiene una posibilidad de gol. Intenta, pero marca el primero ahí. Báez marca el primero para Vigarendá. Vigarendá 1, San José 0. A los 7 minutos el tanto de la apertura. Gana 1-0 el equipo de Vigarendá. Minuto 7 de esta primera etapa. Avanza de vuelta, busca el segundo. Va López, cruza López. Está el arquero Sebelio Fernández. Sí, después mucho también de vuelta marca el 9 de Vigarendá. El 83 en este caso Báez. Bueno, el equipo de San José Obrero juega con Sebelio Fernández en portería, que saca 1-5 Cecilio Alfonso, 3 para Eligio Fernández. Cuando vemos una vez más la reiteración del gol, la número 42. Bueno, la 24 en este caso Derlis Alfonso, 8 para Antonio Mareco, 11 utiliza Fidel Benítez, 6 para Javier Mereles, la número 46 para Wilson Benítez, el 10 Líder Ramírez, 40 utiliza Rogelio Benítez y completa el onceno la 15 para Ever Villalba. Es el equipo de San José Obrero que está perdiendo 1-0, pero ahora busca el empate. Atención porque gana el servicio de esquina por arriba. Quiere empatar antes del minuto 10. El conjunto de San José, viene el centro, sobra la pelota. Logró peinar, pero va a quedar para Rogelio. Rogelio Benítez. Domina Rogelio en forma corta el pase. Balón para Marecos. Esta que apunta y ya está bloqueando la defensa. Y ojo, bueno, está en Oxay Báez. Picó solo, pero estaba en posición de adelanto. Así es, quedó en Oxay ahí el 9. Va a hacer salir pelota para San José. Hasta aquí San José intenta. Tiene esta posibilidad, llega, pero le falta la puntada final, como se dice. Le falta alguien que pueda empujar la pelota. Pero hasta aquí bien, San José también cada vez que intenta
atacar. Y Guarandá tiene que tratar de tener un poquito más la pelota porque está ganando 1-0 y siempre le empata a los otros equipos a Uganda porque siempre no cuida la pelota como se debe el equipo albirrojo. Acá tiene largo todavía el partido para ambos equipos. San José tiene que salir a buscar su gol y Uganda tiene que tratar de contraatacar y buscar el espacio y buscar el segundo. Bien, de vuelta llegó Vigarendá, pero ya estaba en posición de adelanto el jugador Balbuena. Sí, va en Bueno, dos ahí ocasiones. se encontró con Báez. Sí, en 2 ocasiones ya que quedan ahí los jugadores albirrojos. Bien, pausa en el partido. Momento de hidratación, indicó el juez. Ahí vemos, mostró 1 minuto para la hidratación correspondiente en esta tarde calurosa de hoy sábado 3 de enero. Por eso está interrumpida las secciones aquí en el Sports San Nicolás, Gilberto. Así es el primer partido de la fecha, en la 5ª fecha del campeonato municipal senior Iribucuá. Este es el primer partido. El segundo, ¿quién juega ahora? Antes ahí. Real Madrid Libertad, entonces juega el segundo partido. El tercero, Cerro Verde Manchester. El tercer partido. El cuarto juega Arsenal Ubupona. El quinto partido juega San Isidro contra Ciudad Nueva. El quinto partido. El sexto, Independiente Iribucuá. El último, Milan y 15 de agosto. Entonces los partidos que tenemos todavía por delante aquí hoy día sábado 3 de enero del año 2026. Sí, Copa Municipal 2025-2026 Senior Iribucuá en su 5ª fecha. Estamos en esta fecha número 5. Hoy sábado 3 de enero con este partido entre Vigarendá San José. Lo está ganando parcialmente 1-0 el equipo de Vigarendá con el gol de Ricardo Báez. Minuto 7 de esta etapa inicial. Después ya se viene Real Madrid Libertad. El segundo compromiso. Vamos a tener 7 partidos correspondiente a esta fecha número 5. Los 7 compromisos obviamente en vivo por Pulse Sport Más. Bueno, ya se va a reanudar el juego. Ya se van acomodando de vuelta los jugadores tras la hidratación. Esto va a continuar. Sí, con este reposición y la salida para San José que ya sale en forma corta con Alfonso. Anderlis Alfonso traslada la pelota en forma corta, deja ahí para Marecos. Marecos, pase corto también ahí para Benítez. Rogelio levanta la cabeza, también levanta el pelotazo largo, a ver quién peina. Logró peinar líder Ramírez, pero ya sobra la pelota para el defensor que fue presionado. Le quita la pelota a Wilson Benítez. Ahí está Wilson. Pone el físico, aguantan, nadie se acerca, por eso intenta ganar el córner y termina ganando el servicio descostado, tengo entendido, en zona de ataque. Sale Vigarendá en forma rápida, vuelve a recuperar San José, ya sale jugando con Rogelio Benítez. Forma corta para Marecos, el pase. Marecos traslada la pelota, entra en diagonal, deja para Mereles, atención con esta carga, bien Barrios, cierra oportunamente, sale el pelotazo, queda para Ricardo Báez. Ricardo profundiza el pase, ahí para López, baja Antonio, intenta enganchar, traba el defensor y va a ser córner, sí señor. Servicio de esquina para el equipo de Vigarendá. Ya nos aproximamos al minuto 15. Cerquita el minuto 14 de esta etapa inicial. Recordamos que los partidos se juegan 20 minutos cada tiempo, 20 minutos por etapa. Centro por arriba, atención al cabezazo que pica y queda para Sebelio Fernández. De pelota quieto otra vez Vigarendá llegó Gilberto. Va el equipo de San José con Wilson Benítez. La presión y la recuperación de vuelta de Mereles. Va Mereles. Por abajo cruza, pero ya está Barrios otra vez. Esta vez el que participa Dávalos también. Recupera Marecos para San José. Anticipa Francisco Lugo, deja para Balbuena. Sale Vigarendá, va Silvio. Balbuena otra vez para Francisco. Destapado está Lugo, apertura para el lateral derecho. Otra vez se conecta con Balbuena. Una buena pared para esta salida del equipo de Vigarendá. Firme, sólido también
en esta marca defensiva por parte del jugador Fidel Benítez. Sale jugando en forma corta. Devolución de vuelta para Fidel Benítez. Esta que carga. Villalba intenta dominar, se le fue. Y de primera termina sacando Barrios. Balón hacia arriba. Va a quedar en poder del jugador Villalba de vuelta. El que recupera es Francisco Lugo para Vigarenda. Ahora Silvino López. Pase corto para Dávalos. Juega Paul. Golpe de cabeza por parte del defensor. Va a quedar para López. López que empalma, saca largo esa pelota. Ricardo está en posición de adelanto de vuelta. Y ya sale jugando con Cecilio Alfonso. Pelotazo largo. Va a quedar en poder del líder Ramírez. Intenta cruzar. Va a ser córner. Servicio de esquina para el equipo de San José Obrero. El propio líder Ramírez es el que acomoda la pelota para el envío. Viene el centro, pelota por arriba. Benítez quería, pero ya está la marca. Complementa sacando esa pelota Ramón López. Queda para Antonio. Ricardo Báez que presiona. Vuelve a recuperar aquí el jugador de San José Obrero. Este es el que luce con la número 11. El que saca es Benítez. Va a quedar para líder Ramírez. Destapado está el líder. Se le fue la pelota, pico fuerte. De la marca de Lugo va a ser salida para Vigarenda, que va a respirar también Gilberto. A partir del minuto 7 de esta etapa inicial, Vigarenda lo está ganando 1-0 con el gol de Ricardo Báez. Ahora ya estamos llegando lentamente al minuto 17. Balón profundo para Antonio, baja bien. Antonio López. La marca por parte de Benítez. Saca con la pierna zurda, empalmando esa pelota. Queda ahí en el círculo central. Ricardo vuelve a recuperar para el equipo de Vigarenda. Esta es Paul en este caso. Deja ahí para el jugador Ramón López. A Silvino también. Va Antonio ahora de vuelta. Ramón se cae dentro del área. No hubo nada, dice el árbitro. Va a ser salida para el equipo de San José Obrero. Baja Ramírez para el jugador Marecos. Se cae Marecos. Falta, dice el árbitro. Se encontraron aquí los dos, número 8. La falta fue por parte del número 8, Albert Rojo. El equipo de Vigarenda fue Silvino López en perjuicio de Marecos. Habrá tiro libre. Pelota detenida para el equipo de San José Obrero, que busca el empate. Pierde 1-0. Va Ramírez. Remató directo al arco. No acertó. Y va a ser salida para Vigarenda. Bien. Claudelino Ayala ya sale jugando. El que peina es López. Balón que va a quedar en poder del jugador de San José Obrero. Tal cual, porque había conseguido un par de empates. Después alguna derrota también. Y 2 derrotas. Está con 2 puntos entonces el equipo de Vigarenda. O 3 empates y 1 derrota. 3 puntos tiene entonces. Con este parcial va a ir a 6. Valbuena que intenta cruzar, pero ya está el despeje defensivo. Y juega con un equipo muy guapo que es San José Obrero. Bueno, sí, con 3 unidades está el equipo de Vigarenda, Gilberto. Bien, San José que tiene 4 puntos también, Bueno. Es el equipo de Gribucua que tiene... Es el puntero. El único puntero es Gribucua con 9. Sí, le traspasó porque Upona había empatado. Bueno, termina la primera etapa.
Muy bien, ya de vuelta para esta segunda parte del partido, donde el equipo de Ugarandá está ganando su partido 1-0 al equipo de San José. Esto arranca recién el segundo tiempo, segundo 20 minutos que queda para que San José pueda empatar el partido o ampliar el equipo albirrojo Los Antonio. Sí, así es, Gilberto. Ya en este segundo tiempo aquí vemos una vez más el remate de Benítez. Wilson Benítez, se le quedó la pelota para él, eso se le quedó ese esférico y termina sacando el remate. Ya la primera aproximación del equipo santo que sigue avanzando. De vuelta con líder Ramírez. Va líder. Ahora parece su compañero gana el servicio de esquina. Va a ser córner. Servicio de esquina corresponde para el equipo de San José Obrero, que ingresó con todo en este segundo tiempo, Gilberto Brites. Sí, ingresó con toda esta segunda parte el equipo de San José y ahora va a tener una posibilidad de pelota parada. Vamos a ver qué pasa en esta. Rogelio Benítez va a ejecutar el córner. El servicio de esquina, Rogelio Benítez acomoda la pelota, retrocede. Ahora sí, viene el centro, pelota arriba. Bien Salinas para cerrar, si no, estaba el cabezazo del número 11, que se quedó con las ganas de cabecear. Estamos hablando de Fidel Benítez. Esta vez llegó otra vez San José Obrero. Sí, llegó bien acá San José, vuelta con pelota parada, pero estuvo atento ahí Salinas que sacó esa pelota. Va a ser salida albirroja. Se viene cambio en Ugarandá. Ya se autoriza el cambio, Gilberto. Sí. A la cancha. Jugado. Sí, Aníbal Bogado. Sí. A ver quién deja el gramo de juego. Ya vamos a confirmar enseguida. Bueno, ahora se viene el centro de Benítez. Autoriza el árbitro. Ahora sí, arriba la pelota. Desvía. Atención, está Benítez para definir. Fidel Benítez. Otro servicio de esquina. Se cambia de perfil. Va a ser para el equipo de San José Obrero. Sí, se mantiene ahí en la esquina el equipo de San José, que está buscando con pelota para acá. Le complicó un poquito, le complica a los jugadores albirrojos. Ahora va a ser otra pelota parada para el equipo de San José. Y una vez más, Fidel Benítez, el número 11. Muy participativo en este arranque de la segunda etapa. Servicio de esquina para San José Obrero, que busca el empate. Pierde 1-0 a partir del minuto 7 en la primera etapa. Ahora estamos sobre casi 3 minutos de esta segunda etapa. Lentamente se va el balón afuera, va a ser lateral. Cerca de la mitad del campo de juego corresponde para el equipo de San José. Bien Francisco Lugo para anticipar. Termina sacando un costado, será balón de vuelta para el equipo de San José. El partido continúa 1-0. Va el servicio. Falta, dice el árbitro. Sí. Falta fue del defensor de Ugarandá, va a corresponder tiro libre. Posibilidad otra vez de levantar y quebrantar el arco que defiende Ayala, el arquero de Ugarandá. Acá vuelta otra pelota con pelota parada le está complicando a Ugarandá el equipo de San José, que ahora se mantiene todavía en ataque. Y esta va a ser una pelota parada más para el equipo santo. Antonio Mareco, mano a la cintura para Antonio para levantar el envío, levantar el centro. Antonio Marecos. Arriba ese esférico, termina sacando Juan Salinas. Responde bien con golpe de cabeza, va a quedar para Silvio Balbuena. Balbuena saca. El que lucha es el jugador Ricardo Báez. Intenta ganar a Báez. Está muy bien marcado por parte de Alfonso. Sí, por Dávalos. Había ingresado Bogado. Sería el primer cambio en el equipo de Ugarandá. El primer cambio que se retiró Dávalos, ingresó. Avanza Ugarandá. Perdón, Gilberto, reclama mano al árbitro. A ver, no pasó nada, dice. No fue casual. Bueno, llegó Ugarandá después de algunos intentos también de San José, Gilberto. Así es, después del intento de San José, acá llegó Ugarandá, pero todo pide mano, pero no dijo nada el árbitro principal. A ver, una vez más la reiteración y bueno, creo que la parte del pecho después capaz que rebotó en el brazo. Sí. No es sancionable, Gilberto. Así lo entendió también el árbitro. Correctamente. Bueno, ya sale jugando Ugarandá en forma corta, digo bien. El pase para Francisco Lugo. Va a levantar Francisco. Arriba ese esférico. Bien Sebelio Fernández. El guardameta se queda con ese balón. Termina sacando para tratar de sorprender. Ramírez cabecea, pero Mancita para
el arquero Claudelino Ayala. Está frente a frente Gilberto, dos muy buenos porteros. Sí, dos arqueros interesantes. Cada temporada siempre deja bueno su portería. Mucho tiempo en cero también. Y a unos lesiones le persiguió a los dos porteros los Antonio. A Ayala y a Fernández también en su momento. Y ahora creo que está al 100% los dos arqueros y está respondiendo de la mejor manera. Avanza Villarendá con Ricardo Báez. Alfonso en la marca. Va Alfonso, va teniendo. Ya sale jugando. Sale jugando en forma corta. Balón para Rogelio Benítez. Esta que levanta. Carga hacia la punta derecha. Corre Ramírez. Sale Salinas en la marca. Termina sacando al córner. Servicio de esquina para el equipo de San José. Que es puro empuje. Sí. Quiere el empate. Esta segunda parte viene buscando hace rato ya el empate de San José. Acá de vuelta va a tener pelota parada. Y con pelota parada le está complicando al equipo de Arendá, al equipo santo. Realiza cambio también San José. Mientras vemos una vez más esa mano que había sancionado. Sí, la parte del abdomen prácticamente después rebotó en el brazo. Según esta imagen. Bueno, no es sancionable entonces. Así es. El ingreso de León en el equipo de San José. El primer cambio sería en San José, Sí, segundo también. en el partido. Así es. Ignacio León ingresó por el número 8 Antonio Marecos, Gilberto Brites. Así es, el primer cambio también por el lado de San José. León en cancha, fuera Marecos. Va a salir Villarendá desde el pórtico. El arquero deja para Lugo para que pueda sacar en el medio terreno. Balón que va a quedar en poder de Francisco Lugo. Sale Villarendá. Lugo con López. Silvino conduce. Balón profundo para que pueda picar el jugador. El número 10 es Antonio López. Atención dentro del área. Va Antonio, juega con su compañero. Está el primero, está pedido para el segundo. Termina cayendo el jugador Ramón López. No pudo aprovechar. Qué buen avance el equipo de Villarendá en esta, Gilberto. Increíblemente tuvo un avance importante el equipo de Villarendá. Hizo todo López, pero Ramón no pudo dar el arco de esa pelota. Se cayó y pues, salió rápidamente el equipo de San José. Desperdició una ocasión clara de gol de Villarendá. Bien, corregimos el cambio en Villarendá, Gilberto, porque A ver. está todavía Paul Dávalos en la cancha. Seguramente por el jugador Barrios ingresó. Adelio Barrios. Adelio Barrios. Ahí está entonces el Abogado cambio. por Barrios sería. Sí, central por central, entonces. Exactamente. Que ahora el central está Aníbal Bogado. Que no hizo un mal partido también en la primera etapa. Sí. Bueno, el trabajo de Adelio Barrios también. Seguramente salió por lesión, no sé, o por algo. Sí, por cansancio capaz también. Capaz por eso también y ingresó Bogado por él. Hay una carga ilícita por parte del delantero de San José. La falta fue en perjuicio de Salinas, el zaguero central. Y ya sale jugando Villarendá. A lo que cae en el medio terreno. Recupera de vuelta San José, que entrega mal. Queda para el jugador López. Silvino engancha y sale. Con mucha elegancia sale Silvino. Le persigue Benítez. Balón profundo para que pueda picar Balbuena. Vamos a ver si alcanza. Sí, lo alcanzó Balbuena. Cruza el centro, media altura, saca la defensa. Y va a complementar Mereles. Mereles domina. Sale con Alfonso. Balón que cae en el círculo central del campo de juego. Intercepta el jugador Albirrojo. López. Antonio juega. Amaga para jugar. No suelta todavía la pelota. Sí, Antonio, ahora sí. Destapado está Rigoberto. Pelota para él. La devolución de vuelta para Antonio López. Antonio dispara. Atención, el remate al arco. Se fue abriendo ese remate. Faltó potencia al remate de Antonio. Así es, intentó ahí López buscando su gol también, pero no pasó nada. Va a ser salida para San José. Segunda etapa del partido, 1-0 arriba el equipo albirrojo. Va a salir el guardameta, Sebelio Fernández. Con este remate, con la pierna zurda. Le entró con su pierna hábil, pero el remate se fue abriendo. Pero tampoco llevaba mucha potencia. Pero intentó por lo menos Villarendá en esta. Sí. Falta, dice el árbitro en esta, Gilberto. Así es. Le cobra ahí la falta al jugador. Va a hacer pelota parada para San José. Tiro libre frontal para San José Obrero. Poco lejana todavía. Del arco que defiende Claudelino Ayala, que ahora está acomodando su barrera. Ahí está gritando. Creo que se le ve preocupado al guardameta de Villarendá también para esta acción, porque como había apuntado ya Gilberto, por arriba es peligroso San José. A ver. Por arriba siempre complica San José. Va Ramírez. Golazo.
Gol de San José Obrero. Termina rematando directo al arco y se fue esa pelota prácticamente hacia el ángulo. El arquero que tocó, pero no lo suficiente para evitar la caída de su pórtico. Empata San José, lo hizo Líder Ramírez. Así es, golazo de Ramírez con pelota para tiro libre directamente al arco. Imposible para Ayala, golazo de Ramírez. Por Ramírez está el partido 1-1. Qué buen remate de Ramírez. Sí, parecía lejano Gilberto, pero no para Ramírez. Sí. Ramírez siempre hace goles interesantes y acá de vuelta mostró su calidad con la fecha anterior, ¿te acuerdas? Fin de semana pasado hizo un gol también, casi de esa manera, pero acá de vuelta directamente al ángulo. Esa pelota imposible para Ayala. Bueno, empata San José, minuto 10 de esta segunda etapa. Así es. Y Guarandá que se quedó en esta segunda etapa casi, o sea que no tuvo claridad con pelota. Cada vez que va en ataque siempre no está aprovechando lo delantero albirrojo también. Y San José siempre es un equipo peleador, siempre no se queda San José y acá ya consigue el empate y seguramente ahora va a salir a buscar con todo ganar el partido el equipo santo. Bueno, cuando vemos una vez más la reiteración del golazo del Líder Ramírez, que sacó ese remate violentísimo. Sale jugando Alfonso para San José Obrero. Alfonso para la salida. Pelotazo largo. Salinas le devuelve. Balón que pica en el medio terreno. Queda para Rogelio Benítez. Este que profundiza. El que luce con el brazalete capitán en San José. Recupera López para Guarandá. Sale jugando Ramón. Ahora Ricardo Báez. Baja para colaborar también en zona medular. Pone el físico ahí. Bueno, se le fue la pelota a López. El árbitro dice vamos a hidratarnos. Pausa en el partido. Así es, pausa en el partido. Partido 1-1. Hasta aquí San José empató esta segunda parte del partido con un golazo de tiro libre de Ramírez. El partido está 1-1. Guarandá también que de a poco se está quedando físicamente también. Falta alguien que pueda ser rápido ahí arriba. Alguien que pueda definir cada pelota que tiene. Hasta aquí les cuesta al equipo albirrojo en la segunda parte ya del partido. Este es el primero, después de esto se viene el segundo partido, juega el equipo de Libertad. Real Madrid Libertad. Otro partido interesante que vamos a tener después de este. El segundo partido entonces juega Real Madrid Libertad. El tercer partido juega Manchester, Cerro Verde Manchester. Manchester que necesita sumar de a 3 ya también. El quinto juega, o sea que el cuarto digo bien, juega Arsenal Upona. El quinto juega Ciudad Nueva, San Isidro. El penúltimo, el sexto, Independiente ante Gribuca el puntero, Gribuca que es puntero. Y el último juega Milan 15 de agosto. Milan que no arrancó bien esta temporada, es el vigente campeón. El equipo de Milan que no arrancó bien esta temporada. Grupo A arrancó con todo, pero se va quedando a poco y Gribuca ahora va picando en punta. Vamos a ver hoy qué pasa con Gribuca también, porque va a tener un equipo complicado al frente, que hasta aquí le va complicando a los otros equipos, el equipo no de Independiente, así que vamos a ver qué pasa entre Gribuca e Independiente también. Pero esto ya en minutos, arranca de vuelta, hablas Antonio. Sí, pausa en el partido para la hidratación. Ahí ya se van hidratando los protagonistas. Vuelven también para posición de juego para poder continuar el partido. Minutos casi 15 ya de esta etapa final. En la primera etapa, minuto 7, había marcado el tanto de la apertura Ricardo Báez con golpe de cabeza para Guarandá. Y lo empató en este segundo tiempo sobre minuto 10. El Líder Ramírez de tiro libre. 1-1 está el partido. 1 para Guarandá, 1 para San José Obrero. Lateral, zona de defensa para San José. Cerca de la media cancha.
Ahí ya la autorización y deficiencia en el servicio. Le cobra al jugador de San José. Va a ser ahora lateral para Arendá, Gilberto Brites. Sí, hasta estos jugadores le pasa a Blas Antonio. Y ahora va a ser pelota para Arendá. Ricardo Báez. Domina la pelota Ricardo. Lugo. De vuelta a la conexión con Báez. La marca por parte de Alfonso. Sale jugando San José. Balón profundo. Está en offside líder Ramírez, según el asistente 2. Así es. Va a ser pelota para Arendá, que prepara la salida Ayala de su arco. Partido 1-1. Ayala deja para Lugo. El lateral izquierdo va a salir para el equipo de Arendá. Ya sale jugando ahora. El que despeja es el defensor Alfonso. Va a quedar para el guardameta Ayala. Ayala, el guardameta al rojo, sale con un pelotazo largo. Rogelio Benítez con golpe de cabeza termina sacando un costado. Será lateral para Arendá. Servicio manual que ya lo cumple Lugo. Rogelio anticipa. Forma corta Fernández. Participa Ramírez, el número 10 que pica. Va al líder, el autor del empate. Levanta el pelotazo largo. Atención, muy fuerte el envío. Se fue cerrando el centro. Será salida para Arendá. Hablando de Arendá, Gilberto mañana juega su partido importante por Precopa Paraguay. Estamos hablando del Sportivo Arendá. Sí. Juega mañana su partido de vuelta ante el equipo el 3 de febrero. Este partido va a ser en la cancha del Sport San Isidro, donde juega el local el equipo albirrojo. Y mañana acá, en esta cancha, también se define el partido de vuelta entre San Nicolás, el Sport San Nicolás, ante Sobre Central. Sale San José con líder Ramírez. Quiere dar vuelta al equipo de San José. Firme la marca de Rigoberto Lugo. Sale con Juan Salinas. Con un puntín termina sacando Salinas. Balón que queda para Ramón López. Esta que engancha. Se frena. Ahora el que participa es Silvino López. Salinas. José Domingo ya está en el campo de juego también. Participa ahora. Deja para Ramón López. José Domingo López. Sí. Otro de los López que está ahora en cancha, Blas Antonio. No sé por quién ingresó. Tal cual. Avanza San José. Traba muy bien Aníbal Bogado. Queda para Francisco Lugo. Pase corto. Balbuena intenta ante la marca por parte de Duarte. Era Collante en este caso que le ganaba. Rubén Collante. Alfonso. Va a Derli. Se engancha bien. Alfonso termina sacando Salinas. Epa, atención, sigue el peligro. Va el remate encima del horizontal. Llegó San José. Sí, acá llegó San José. Intentó ahí, pero no pudo acertar bien el arco. Se va quedando. Se quedó mucho ya esta segunda parte del equipo albirrojo. Y San José que va adelantando línea y buscando el triunfo en la tarde de hoy el equipo de San José. Y bueno, que se está quedando y mucho. En la parte física principalmente les cuesta y mucho al equipo albirrojo. Hace rato ya que viene pasando eso al equipo de Arendá y ahora de vuelta la misma cosa que se quedó esta segunda parte y San José aprovechó y va encontró ya el empate y si Arendá sigue de esta manera le puede complicar San José en la última parte del partido. Otro tiro libre para San José, prácticamente similar para el empate. Tiro libre, digo, la distancia y también es esa forma frontal que le queda. Posición ideal para el líder Ramírez, que ya está frente a la pelota. Va el líder. Atención, va al remate. Esta vez pega en la humanidad de la barrera. Así es, cae, intentó golpe acá Ramírez, pero no se pudo pasar esa barrera, esa pelota. Si pasaba esa pelota, le iba a complicar vuelta al portero Ayala. Casi lo aprovecha el espacio que estaba ofreciendo San José. José Domingo López, que termina cayendo. Según el árbitro, sin falta le ganó el defensor. Ya sale Alfonso. Rogelio que presiona. Balón de Duarte. Arendá que recupera con López. Rogelio, en este caso es para Antonio el pase. Atención, sale el arquero. Da rebote para Ricardo. Ricardo va para el segundo. Está el defensor. El defensor termina, creo que sacando con la mano
compañeros. El árbitro dice no pasó nada. Vamos a ver la reiteración. Increíble que no pudo hacer el gol. Ricardo va de vuelta acá. Una ocasión clara de gol. El equipo de Granada que no supieron aprovechar. Y ahí Y sale tarjeta roja para Aníbal Bogado. Para Abogado, sí. Vamos a ver la reiteración aquí, Gilberto. Atención, aquí enganchó. Y bueno, jugó con el brazo, tengo entendido. No es clara. Vamos a volver a ver, compañeros, por favor, para que podamos salir de la duda. Pero termina reclamando la gente de Garandá. Y alguno en forma exagerada, por eso ya vio la roja, por el caso de Bogado. La roja directa para Abogado. A ver, más con cámara lenta y vamos a mirar un poco. Bueno, parte del pecho, no sé si... Creo que primero pecho y después brazo. Bueno, capaz tenga la razón aquí el árbitro Gilberto. Bueno, queda con 10. Garandá entonces. Ahora va a proseguir el partido. Ya a punto de que se termine ya este partido, Blas Antonio. Sí, señor. Bueno. En la jugada en sí me parecía que era mano. Yo vi así, pero en la reiteración vemos que el árbitro tiene la razón. capaz la razón, Gilberto, porque sí, señor. Impactó en el pecho del jugador defensor. Después capaz que se rebaló por el brazo de vuelta, pero no, imposible que sea penal así. Sí, así es. Es imposible. Si es el pecho primero y después el brazo ya no marca que es penal. Tiene que ser mano clara de mano, abierta. Bueno, tarjeta de amonestación para Ignacio León. Va a tener posibilidad Garandá de buscar el segundo. Ya estamos sobre minuto 22. Ahí vemos otra vez la reiteración. Sí, la parte del pecho. Estaba recogido también el brazo derecho, así que es imposible para que sea mano. Sí, señor. Bueno, será tiro libre para Garandá, que juega con 10. Viene el centro, pelota arriba, seguro el arquero Sebelio Fernández, y fue lo último de este partido. Bueno, fue lo último, terminó el partido 1-1, un expulsado directamente la roja para Aníbal Bogado. Entonces con esto nosotros vamos a una pausa, ya venimos.
Bien, acaba de arrancar este segundo partido. Juegan Real Madrid y el Sport Libertad. Real Madrid, Libertad por Pulse Sport Más. Campeonato Municipal Senior de Iribucuá. Fecha 5. Segundo partido que arranca. Los primeros segundos de este compromiso. Ahí está el jugador. Habrá encaje. Balón profundo, pero no picó a tiempo. Rogelio Armoa. Va a ser salida para el equipo de Libertad, que va a salir desde el fondo. Su guardameta es Victorino Villar, con la numeración 33. El arquero liberteño prepara la salida. Va a dejar a su compañero para que pueda sacar largo ese envío. El que lucha es Rodríguez. Para Caje, balón profundo, atención, va por el primero Gómez. Si llega, no llegó porque está el arquero seguro. También se queda con ese balón el arquero Villar. Así es, ahí ya arrancó en este segundo partido entre Real Madrid, Libertad, Real Madrid. Ambos equipos que en la fecha anterior creo que los dos tuvieron empate en la fecha anterior. Ahora entonces van a buscar seguramente sumar de a 3 estos dos equipos. Balón para Gómez, la marca de Escobar, termina sacando Lurachi. Bogado, el capitán deja para Rogelio Armoa. Va Rogelio, intenta ganar a su marcador, lo consigue. A ver si cruza. Retrocede otra vez para Bogado. Dentro del área sigue Real Madrid. Amenazando el primero ya del partido. Bien en la marca el jugador de Libertad, que ya sale jugando. Pelotazo largo, busca al jugador. Atención, es Patricio Toledo. Firme la marca por parte del defensor del conjunto de Real Madrid. Presiona bien alto el equipo de Libertad. Espínola, Toledo, estaba en posición de adelanto Toledo. Será salida para el equipo de Real Madrid. Será indirecto para sacar Gaona. Está cerca Caje. Ahora sí Libertad, que va a sacar el que luce con la número 3, con un pelotazo largo. El vio, Libardi termina también sacando con un pelotazo largo para nadie, porque está ya el guardameta Victorino Villar, el arquero del representativo de Libertad, que prepara la salida. Villar saca largo. El que aprovecha ahí el jugador de Libertad, sufre la falta. Será tiro libre para el equipo de Libertad, Gilberto. Así es, ahí le cobra la falta al jugador Gumarelo. Va a hacer tiro libre para Libertad. Los primeros minutos del partido, hasta aquí 0-0. Vamos a ver si hoy tenemos muchos goles, las Antonio, porque la fecha anterior tuvimos solamente 4 goles. Ahora tenemos ya 2. Vamos a ver qué pasa el resto de los partidos ahora. A ver, ingresó el 23 Cardoso, creo que estaba con 10 el equipo Libertad. Arrancó así y ahora completa el onceno. Sí. Rosalino Cardoso. Va el remate. Gol. Gol de Libertad. Sí, señor, lo hizo de tiro libre. No sé qué quiso hacer aquí el arquero en este caso. Lo cierto y lo concreto, Libertad en forma tempranera ya abre la cuenta. Lo hizo Espínola, sí señor, ahí está la reiteración. No sé si ahí se le fue la pelota, no sé si está confiado el guardameta. Bueno, lo cierto que aquí Libertad en forma tempranera, con el gol de Hugo Espínola, gana 1-0. Así es, con un gol raro porque tenía ahí el portero, pero se le fue esa pelota. Gol de tiro libre de Hugo Espínola. Por Espínola, Libertad 1, Real Madrid 0. Bueno, ya enseguida nuestro director nos va a regalar otra vez la reiteración, pero sigue pensando, no estoy entendiendo al arquero. ¿Qué cree que te diga? A ver, ahí está el arquero. Bueno, se fue buscando la esquina, pero la pelota se fue más hacia el medio, Gilberto. Sí, así es. Para darle una explicación. No, capaz que el arquero esperó la pelota hacia la esquina, pero no sé qué explicación tengo que dar a la gente. Seguramente se van a dar cuenta. Es imposible porque retroceder después ya la pelota dentro del arco. Así mismo. Bueno, ya sale jugando Libertad, que gana 1-0
5 minutos de esta primera etapa, a los 4 minutos el gol. Avanza buscando el segundo, va Libertad, que se anima, engancha, atención, va Cardoso, el arquero, sí señor, excelente la intervención, de vuelta Libertad, casi el segundo tanto. Acá llegó de vuelta con todo Libertad, casi tuvo el segundo, pero esta vez sí estuvo atento el portero que se quedó con esa pelota. Bueno, bien por Libertad que arrancó. Así, de esta manera ya encontrando el primer tanto, ahora el segundo que estuvo muy cerca, Rosalino Cardoso. En la fecha anterior estaba ganando hasta los 20 del segundo tiempo. Le empataron el partido, fue empate de Arsenal en aquel partido, en la fecha anterior. Sí, con aquel jugador de Clemente Cantero. Sí, le señor. peinó su hermano Oscar. Así es. Y había convertido el empate cuando se iba el partido. Bueno, ya sale jugando Libertad. Patricio Toledo, balón retrasado, que termina sacando el jugador de Libertad. Va a quedar para Cardoso, ya está en posición de adelanto el que luce con la 23. Rosalino Cardoso, será salida para Real Madrid. Vamos a ver la reacción también del equipo de Real Madrid tras ese gol por parte del jugador de Libertad. Bueno, ahí vemos la reiteración entonces de la falta. Fue Oxai, sí, fue Oxai sin embargo el que cobró. Bien, será lateral para Real Madrid en zona de ataque. Ahora sí se va lentamente a posicionarse en zona de ataque para poder llegar al tanto del empate. Está 1-0 abajo el equipo de Real. Ya enseguida vamos a mirar también la tabla de puntuaciones a ver en qué ubicación se encuentran estos dos equipos, tanto Libertad, Real Madrid. Sale Espínola, el autor del único tanto hasta aquí, el que luce con la 6 en el equipo liberteño es Hugo Espínola. Va presionando Real Madrid. Entregó mal aquí Caje. De igual manera otra vez vuelve a recuperar el mismo Caje. Levanta el centro cerrado. Se fue cayendo encima del horizontal. Será, cayó fuera en este caso. Será salida para el equipo liberteño que gana 1-0. Sí, va a ser pelota para Libertad, que está ganando 1-0 su partido en este primer tiempo. Ya iniciando la primera etapa. Ya está ganando 1-0 el equipo Gumarelo de Libertad. Bien, Libertad, Real Madrid, Libertad. El marcador indica que gana el equipo de Libertad 1-0. Avanza el equipo de Real Madrid. Resta quitando desde el fondo el que luce con la número 14. Es el jugador Lurachi, Julio Lurachi, el defensor central. Será lateral en zona de ataque para el equipo de Real Madrid, que ahora sale a proponer, sale a atacar Gilberto. Así, de a poco va saliendo también Real Madrid, dejando espacio. Y ahí Libertad tiene que tratar de atacar esos espacios que deja el equipo de Real Madrid para que amplíe resultados mejor el equipo Gumarelo. Hasta aquí 1-0 bien ganado por el equipo de Libertad. Será lateral para Real Madrid. Finalmente va a ser tiro libre. Sí. Libardi para cumplir. Elvio Libardi levanta el centro. El arquero dio rebote. Desde la línea prácticamente el defensor sigue el peligro. Está el empate para Real Madrid. Saca de vuelta Escobar. Se salvó en esta el equipo de Libertad. Creo que primero el que sacó fue el jugador, si no me equivoco en este caso, es el jugador que termina sacando Escobar. Pero antes sacó al Alcides Paraná también. Sí, sí. 2 veces se salvó Libertad. Casi fue el empate de Real Madrid en esa jugada, pero sacó esa pelota, esa última pelota Escobar, por ende no fue el primero del empate de Real Madrid. Bueno, con espacio llega Libertad, si está habilitado, está el segundo, va Acosta. A ver, ya hace sonar el silbato, hubo posición de adelanto. Sí, posición de adelanto, Gilberto. Dejó que se termine la jugada después para cobrar el offside y va a ser salida para Real Madrid. Hizo lo que se tiene que hacer el árbitro Blas Antonio. Sí. Que se termine la jugada y después hacer sonar su silbato. Sí, señor. Hasta la jugada de Rosalino valía todo. Después esta que intentó habilitar a
a Armoa, sí, ahí estaba en posición de adelanto su compañero, termina sancionando el árbitro. Entonces si pateaba solamente Cardoso iba a ser lícito. Sí, iba a ser válido. Así es. De vuelta Libertad en zona de ataque con Rosalino Cardoso. Está Patricio Toledo cerca, balón para él. Bien firme, sólido aquí el jugador Elvio Libardi para cortar de raíz ese problema. Sale con Rogelio Armoa. El árbitro pita algo allí. Cortó el juego. Porque hay un jugador caído, Gilberto Brites. Ahí cobró entonces el árbitro la jugada, la falta. Pisó mal Gilberto el jugador con la número 3. Sí. Vamos a ver si va a seguir o no el jugador, el futbolista que quedó golpeado en el piso. Bueno, el jugador Gaona está sentido. Paralizado el juego. Marcador indica que gana Libertad 1-0 con el gol de tiro libre por parte del jugador Hugo Espínola. Y el número 3 no va a poder continuar como así están las cosas. Pisó mal porque en forma solitaria termina cayendo allí. Quería robar esa pelota, se le fue y termina, no sé, frenando algo en forma brusca, por eso capaz el problema físico. No respondió bien a la expectativa de esa pierna. Ya sale jugando Libardi. Balón profundo. Golpe de cabeza defensivo. Queda en el círculo central. La pelota para el jugador del conjunto de Real Madrid. Armoa Rodríguez. Balón para Abogado. Atención con esta porque avanza Real Madrid. Hubo posición de adelanto. Jugada ilícita. Sí, ahí Abogado entonces quedó en offside. Que mucho offside hoy. En 2 partidos, cantidad de posición adelantada de los jugadores. No sé qué pasó con los jugadores, pero después de la fiesta creo que vinieron medio. Pero hasta aquí, bien Libertad. Mejor Libertad. Tuvo más pelota, llegada. Y Real Madrid les cuesta responder de la misma manera. Creo que la jugada más importante que hizo Real Madrid fue aquel jugada que sacó Escobar. Después de eso creo que Real Madrid no hizo más nada después de eso también. Y Libertad que está mejor. Siempre va en ataque. Cada vez que va en ataque siempre peligra el arco. Pero hasta aquí entonces 1-0 y bien ganado el equipo de Libertad. Y hay que ver si aguanta la segunda parte también. Porque eso es otra cosa, otra historia. A Guarandá le pasó eso. A Libertad también le pasó la fecha anterior. Hay que ver si aguanta este resultado. Si no amplía, le puede estar en peligro Libertad que le empate el partido en la segunda etapa. Pero hasta aquí 1-0 arriba y bien ganado por el equipo Gumarelo. Este es el segundo partido en la jornada y sábado 3 de enero del año 2026, casi dije 2025. Costumbre muchas veces no hace pasar eso, pero hasta aquí empezamos recién el año 2026. Vamos a ver qué pasa más adelante. Mucho fútbol por delante también, eso sí. Campeonato local que seguramente vamos a ver en febrero, marzo, por ahí arranca de vuelta también la Liga del Uruguay. Ahora estamos en la Precopa Paraguay. Los dos equipos, los dos representantes de la liga está todavía en competencia, que el equipo Luis Rojo y el Sport San Nicolás también, que mañana define su pase a la semifinal del campeonato de la Precopa Paraguay y año del Mundial también. Así es que mucho fútbol por delante todavía, fútbol local, torneo del fútbol paraguayo también, intermedia, Mundial, mucho todavía por delante, así es que vamos a consumir mucho fútbol este año 2026, así como están las cosas, y nosotros con mucho gusto, como siempre, vamos a dar la información exacta siempre a través de Pulse Sport Más. Gracias, Gilberto. De vuelta se reanuda el juego, 14, casi 15. De esta primera etapa gana 1-0 Libertad con el gol de Hugo Espínola de tiro libre. Balón que queda en poder del jugador Patricio Toledo, engancha y va. Patricio. Bueno, adelanta mucho. Intersecta muy bien Libardi. Dejó picar esa pelota Portillo. Ahora sí termina sacando porque ya le atoraba el número 10. El capitán del conjunto Real Madrid es el
En este caso el 10 no, es el 7 el capitán en este caso. El 10 es Rodríguez, el 7 es Bogado. Bueno, intenta cruzar el jugador de Real Madrid. Bueno, ese esférico termina saliendo, o quedándose con el esférico, con el arquero liberteño. El arquero de Libertad es Victorino Villar. Victorino saca con un pelotazo largo. Balón que pica, que va a quedar para el defensor, que termina sacando a media. Va a quedar para Ayala. Va Ayala. Retrocede la marca de Gómez. Recupera para el equipo de Real. Ahora participa Rodríguez. Intenta salir jugando el equipo blanco, el equipo de Real Madrid. Gómez. Milciades para Rodríguez. Destapado está Rodríguez. Luis Rodríguez, que cruza, atención. Firme la marca por parte de Escobar. Termina sacando a un costado. Será lateral para Real. No salió todavía la pelota. Pino la despeja. Presiona bien ahora el equipo de Real Madrid. Termina con este remate de Abraham Cajes. Será salida para el equipo liberteño. Así es, ahí prepara la salida de vuelta el equipo de Libertad. Primer tiempo, partido 1-0 arriba el equipo Gumarelo. Y hasta aquí se hace imposible para el equipo de Real Madrid conseguir el empate, porque cada vez que van a ataque no prospera el equipo de Real Madrid. Libertad, cada vez que tiene pelota, oportunidad de ir en ataque, siempre va rápidamente en ataque. Pero hasta aquí 1-0 está ganando el equipo Gumarelo. Será lateral para Real Madrid en zona de ataque. Se va lentamente para cumplir el que luce con la 28. Ya sale Libertad. Complementa para sacar Gómez. Era el jugador, en este caso, Escobar. Será lateral para el equipo de Real Madrid. El partido continúa 1-0, minuto 17 y medio de esta etapa inicial. Gana Libertad con el gol de Espínola. Rodríguez. Ahora Caje. Juega con Gómez. Milciades domina. Deja para Rogelio Armoa. Escapa de la marca. Va Rogelio dentro del área. Viene la marca de Julio Lurachi. Termina robando Julio. Entregó mal. Presiona Real Madrid. Busca el empate. Va con todo. Bogado que intenta. Ya hubo posición de adelanto, dice el asistente. Bueno, ahí está de vuelta el intento de Real Madrid. Creo que quedó una vuelta en Uxay. Ahí el jugador Bogado a hacer pelota para Libertad. Hasta aquí, bien, Libertad va terminando a poco este primer tiempo. Libertad que está con penúltimo en la tabla de puntuaciones, con 2 unidades. Se enfrenta hoy con el equipo de Real Madrid, que tiene 4 puntos. Con este victoria parcial va a ir a 5. Está sumando y está saliendo del fondo con este resultado parcial. Así es. Atención, porque va con todo. Bueno, encima del horizontal, picó esa pelota, se fue afuera. Bueno, cuando decíamos que Libertad está consiguiendo un resultado muy importante, vamos a ver de vuelta la reiteración. Casi autogol, creo, compañeros. Libardi termina despejando hacia su arco. Casi termina en gol. Casi fue gol entonces de jugador Libardi. Y el Libertad entonces suma, si gana el partido, si termina de esta manera el partido, va a calar en la tabla, va a ir a 5 puntos. Y le van a dejar a los otros ahí atrás, a lo último. Atención con el cabezazo que termina sacando el guardameta. Sigue el peligro. Va Libertad con todo en busca del segundo tanto tranquilizador. Ahora sí despeja el defensor a un costado. De vuelta Libertad. Se asomó casi el segundo. Sí, esta última parte de la primera etapa. De vuelta con todo Libertad. Está atacando al equipo de Real Madrid, que va a 2 ocasiones claras de gol que no va a estar aprovechando el equipo de Gumarelo. Bien, ya sale jugando el equipo liberteño. Acosta. Balón para su compañero, pero ya está en... Bueno, cuando el juez Damé dice hasta aquí la primera etapa, termina con este marcador parcial. Libertad 1, Real Madrid 0. Así es. Entonces nosotros vamos a una pausa. Ya venimos.
Bien, señores, ya de vuelta para esta segunda parte, segundo 20 minutos partido, Libertad, Real Madrid, Libertad. Libertad está ganando 1-0 su partido y vamos a ver si aguanta esta segunda parte porque Real Madrid seguramente va a salir con todo buscando el empate en este segundo tiempo, pero vamos a ver cómo responde Libertad en esta segunda etapa, segundo 20 minutos del partido, Blas Antonio. Sí, asimismo, esto que acaba de arrancar la etapa de cierre. Avanza Real Madrid, pierde 1-0, ahora busca el segundo con Rodríguez, pica el 10, ahí Cardoso se muestra, sigue Rodríguez, el arquero sale con mucha seguridad, el arquero Victorino Villar se queda con ese balón. Así es, el primer intento entonces ahí del jugador, entonces va a ser salida, hasta aquí 1-0, vamos a ver si cómo responde esta segunda parte el equipo de Libertad físicamente. Campeonato municipal, campeonato senior, Uribucuá, fecha número 5. Gana 1-0. Libertad que está consiguiendo un triunfazo hasta el momento, Gilberto. Recordamos que en la primera fecha había ganado partido, pero después perdió puntos. Por eso también se queda con ese 2 puntos recién. Sí. Tras perder esos 3 puntos que había ganado en cancha. Mira que si ganaba todo y hacer otra cosa, entonces Libertad, Blas Antonio. Sí, señor, está consiguiendo su triunfo muy importante. Va el equipo liberteño, saca como puede el jugador liberteño. Al córner será tiro libre de esquina. Corresponde para Libertad, en este caso el que sacó fue el defensor de Real Madrid. Será córner para el equipo liberteño que gana 1-0, busca el segundo. En estos primeros minutos de esta segunda etapa, no apura las acciones, lentamente se va para este servicio de esquina. Libertad que quema algunos segundos importantes en el partido también, y Libertad que prepara cambio. También Real Madrid prepara cambios también, así es que ya enseguida se vienen los cambios. Golpe de cabeza defensivo. Abraham Caje intenta salir, domina y sale ahora. Balón profundo para que pueda picar. Rodríguez sale primero. Victorino Villar estaba atento, Gilberto Brites. Así es, quedó ahí con una pelota el arquero que ya sale rápidamente entonces para Libertad. Sí, señor, la importancia también de que el arquero esté bien atento cuando avanza. Libertad con Acosta. Acosta definió del rebote. Va a quedar otra vez para Acosta, bien para cerrar el jugador Elvio Libardi, si no estaba el segundo, pero sigue. Va Ayala, Libertad que busca aumentar la diferencia con Ayala. Se cae Ayala, no hay falta. Sale el equipo de Real Madrid. Así es, de vuelta con todo arrancó esta segunda parte del equipo de Libertad, que va buscando su gol, su segundo gol en este caso, en este partido. Milciades Gómez para Real Madrid, balón profundo, sale el arquero y con falta. Chocó muy fuerte ahí con el jugador Rodríguez. Sí. Los dos quedó sentido, Gilberto. Con un choque fuerte entre el portero y el jugador. No sé a quién le va a cobrar la falta, pero fue un choque fuerte entre estos dos jugadores. Un choque bueno, sí, casual en este caso. Para mí así es. No sé si es falta porque fue los dos en la pelota, pero quedó gol para los jugadores. Y seguramente va a cobrar falta en perjuicio del arquero. Seguramente sí, seguramente que sí, porque es el arquero que va a salir seguramente. Siempre los árbitros también hacen lo más fácil en este caso. Así es. Ya ingresó el 19 en el equipo Real Madrid. Casaca 19, Benítez a la cancha, otro Benítez también en el gramado de juego. Salió, vamos a ver, vamos a confirmar en instante el que abandonó el campo de juego para permitir el ingreso de Benítez, casaca 19. Bueno, este es el primer cambio entonces que realiza el equipo de Real Madrid. Por Sergio Cardoso. Entonces Sergio Cardoso lo que sale y ingresó en la cancha Carlos Benítez. Entonces el cambio para Real Madrid. Se va recuperando lentamente el guardameta liberteño tras ese impacto, tras ese choque contra el delantero de Real, Luis Rodríguez. Se va a reanudar el partido que estaba momentáneamente interrumpida tras esa lesión
Ya se pone de pie de vuelta el arquero. Esto va a continuar. Ya saca con Julio Lurachi. Balón profundo para nadie. Picó esa pelota y va a salir afuera. Va a ser salida para Real Madrid. Así es, no pasó nada en esa pelota larga que quiso meter Lurachi. Va a ser salida entonces para el equipo de Real Madrid, que necesita empatar el partido porque si no le puede complicar Libertad, porque el Libertad está del primer tiempo, está mejor en la cancha. En esta segunda parte también el equipo de Gumarelo. Bien. Balón que queda en poder del jugador Celso Ayala. Ayala para Libertad, pase corto para Paraná. Alcides Paraná se equivoca, entregó mal. Recupera Real Madrid. Sale jugando con Benítez. Pase corto de Benítez. Balón que queda en poder del jugador Rodríguez. Otra vez Benítez. Ilciades Gómez. Va teniendo la pelota. Real Madrid se equivoca en el pase. Recupera Libertad y sale jugando en forma profunda. Celso Ayala. Rodríguez en la marca. Recupera Real Madrid en zona de defensa. Y sale jugando con Rodríguez. Ahora Libardi. Caje. Le presionan bien a Abraham, que zafa de la presión y saca con un pelotazo largo para que pueda correr a su compañero destapado hacia la punta izquierda. Va al equipo del conjunto real. Se posiciona en zona antagónica en busca del empate. Atención. La marca ahí por parte de Orrego. Sigue Real Madrid, que ya pierde en esta. Alcides Acosta. Sale Acosta bien. Continúa Acosta. Habilita a Ayala. Va Celso. Ayala. Está. Gol. Gol de Libertad. Celso Ayala encontró esa pelota totalmente solo tras una muy buena jugada individual de Acosta. Habilitación perfecta para que entre totalmente solo Celso Ayala, que no perdona por abajo. Cruzado el remate. Libertad 2. Real Madrid 0. Así es, acá Libertad de vuelta después de un ataque. Real Madrid salió volando Libertad con jugada con pelota y consigue ahí Ayala tener ese balón y directamente al arco, adentro de la pelota. El equipo de Libertad ya va ganando 2-0. El gol juega este segundo tiempo a los 7 minutos de esta segunda etapa. Libertad 2 por Ayala, Libertad 2, Real Madrid 0. Bueno, Libertad gana 2-0, suma 3 puntos valiosísimos, va a ir a 5 si es que se mantiene este resultado, la victoria. Intenta salir Real Madrid, sale jugando bien para esta salida en forma corta, termina sacando ahí el jugador liberteño. Va a ser salida para el equipo de Real Madrid, que pierde 2-0. Así mientras es. Vemos otra vez el gol, Gilberto. Es imposible. No sé, imposible tener, cada vez que van a ataque se complica entre ellos mismos, entre los jugadores del Real Madrid. No hay alguien que pueda empujar la pelota, les cuesta mucho, un montón al Real Madrid hacer gol. Y Libertad cada vez que van a ataque siempre lleva peligro y acá le tiene a dos delanteros interesantes como Ayala y Acosta, que siempre le crea zozobra a los centrales del Real Madrid. Otra vez Ayala deja para Acosta. Alcides Acosta intenta ganar a su marcador. Sigue Alcides. Balón retrasado. Busca ahí a Orrego. Amado pierde. Sale ahora Real Madrid. Intenta buscar también el descuento. 4 contra 3. 4 ataca, 3 defiende. Va Rogelio Armoa. Entregó mal. Escobar firme. José Escobar. Vuelve a recuperar Real Madrid. El capitán que tiene la pelota ahora para el equipo de Real. Benítez. Balón profundo, intenta, saca muy bien el defensor José Escobar. Va a quedar otra vez para Real Madrid en zona medular. Después se viene Cerro Verde, Manchester, David Arenda. Así es. Dos partidos, un partido interesante que vamos a tener después de este partido. Este es el segundo, la jornada va a ser el tercero. Juega el Cerro Verde y Manchester Arenda. Cerro Verde que tiene que tratar de sumar ya de a 3. Y Manchester también necesita sumar a 3. Así que un partido interesante el tercero, Blas Antonio. Sí, cuando el árbitro dice vamos a la pausa y nosotros aprovechamos también la pausa para ver una y otra vez el gol de Celso Ayala. Qué buena habilitación por parte de Acosta. De Alcides Acosta.
y la definición por abajo, cruzado el remate de Ayala, Celso Ayala, para este 2-0 parcial. El cuarto partido, Gilberto. El cuarto partido juega Arsenal, Upona. El quinto partido juega Ciudad Nueva San Isidro. El sexto, Independiente Uruguay. Y el último juega Milan 15 de agosto. O sea que son los partidos que tenemos todavía por delante. Este es el segundo recién. Después de esto tenemos el partido, el tercero, que va a estar jugando el equipo de Cerro Verde y Manchester Arenda. Este torneo, esta Copa Municipal 2025-2026 Senior Uruguay, que tiene como puntero al Sport Uruguay, que va a jugar el sexto partido ya. El sexto partido va a jugar ante el Independiente, el nuevo equipo justamente que mostró también algo interesante. Tiene 5 puntos ya también Independiente, Gilberto, ¿eh? Que viene sumando el equipo de Independiente, que la fecha anterior pudo sumar de a 3. Así que está bien el equipo, que esta temporada es el equipo, ¿no?, de esta temporada 2025-2026, el campeonato Senior Uruguay. Dos equipos, Manchester United y Independiente, son los equipos nuevos que está sumando, que se suma en este campeonato, Blas Antonio. Bien, 2 cambios realizó aprovechando la pausa Real Madrid. Ya le confirmo porque viene con toda libertad. Va para Costa, para Cardoso, está el tercero, va Cardoso. Afuera el remate, termina reclamando mano también. El árbitro dice va a ser córner, servicio de esquina para Libertad. Así es, va a ser pelota parada para Libertad. Acá se juega con todo de vuelta el equipo Gumarelo y consigue un tiro de esquina. Pelota parada para el equipo Gumarelo. Bueno, y tenía mucha razón también el delantero liberteño. Reclamó la mano y bueno, el árbitro dice que no. Pegó en el brazo del defensor, ¿eh? Bueno, Julio Lurachi dentro del área, engancha, viene el centro, pelota arriba, está el arquero, señoras y señores. Se queda con ese cabezazo, casi el tercero para el equipo de Libertad, Gilberto. Así es, se salva de vuelta acá el equipo de Real Madrid. Tuvo vuelta a Libertad con pelota parada. Pero estuvo atento el portero, que se queda con esa pelota. Casi fue el tercero del equipo de Libertad. Sí, termina ganando esta vez Alcides Acosta. Buen partido de Alcides Acosta hoy. Sí, buen partido, por cierto, el delantero Acosta. En el equipo liberteño, al igual que Ayala, muy participativo, incisivo en zona de ataque. Libertad que gana por la cuenta de 2-0. Hugo Espínola había marcado el tanto de la apertura. Lo amplió Celso Ayala. Ingresó Carlos Adam Jiménez en el equipo de Libertad, así también, digo, en el equipo Real Madrid. Y también ingresó el jugador Estigarribia también. Bien, cambia también Libertad ya enseguida porque avanza el equipo de Real Madrid. Va al centro, saca Paraná. A ver, el ingreso del número 24 en el equipo liberteño. Ya está a la cancha el jugador Miguel González, casaca 24, se retiró Rosalino Cardoso. El cambio en Libertad, Gilberto Brites. Ahí está entonces el cambio para el equipo Gumarelo. Se retiró Cardoso, ingresó entonces el jugador 24, González por Cardoso. Cardoso no ingresó ya en la primera etapa cuando arrancó el partido, Blas Antonio. Y creo que ingresó, o sea que estaba con 10 y completó el equipo. Completó el equipo, sí, ahora, y ahora salió ya Cardoso. Hubo offside en ese intento en zona de ataque Real Madrid, que hoy no le sale a Real las cosas, Gilberto. No. Yo creo que la jugada más interesante que tuvo Real Madrid fue aquel pelota que sacó Escobar, ¿te acuerdas? De la raya. Después de eso no hizo nada más el equipo de Real Madrid. No se hace fuerte en ataque el equipo de Real Madrid. Hoy no le sale nada al equipo de Real. Sale Elvio Libardi en la marca. Con la pierna zurda termina despejando. Queda para el jugador Estigarribia.
Agrispino, Estigarribia para Gómez. Gómez no pudo dominar. Marecos termina sacando. Queda para Rogelio Armoa. Estigarribia. Ahora para Rodríguez. Está el descuento. Va Rodríguez. Afuera. Remató afuera Rodríguez. Era el descuento, Gilberto. Sí, era el descuento para Real Madrid. Tenía todo ahí Rodríguez para hacer el gol, pero no acertó el arco. Erró el arco el arco en sí. Va a ser salida para el portero Villar de su arco para Libertad. Va a salir el equipo liberteño que respira tras esa llegada profunda de Real Madrid, que casi termina en el descuento. Saca un costado, ese balón será lateral para Libertad. Ahí ya se muestra González, digo para Real Madrid. Jiménez, Carlos Jiménez, recupera el que luce con la 24. González, vuelve a recuperar Real Madrid. Balón profundo, golpe de cabeza de José Escobar. González, Estigarribia en la marca. Deja para Rogelio, con Carlos Adán Jiménez. Benítez, otra vez Jiménez. El que recupera es Marecos para el equipo liberteño. Marecos, Libardi, firme, atento también para la marca. Termina sacando con un pelotazo largo. Va Real Madrid. Busca el descuento, ya está la marca de Libertad. Ya sale jugando con Alcides Acosta. Balón que queda para Alcides Paraná. El capitán del equipo liberteño deja para González. Va insistiendo Libertad, saca como puede desde el fondo. Le devuelve el defensor liberteño, queda para González, está, hacer tanto para Libertad. Sí, acá vuelta Libertad, llegó por González. Casi fue el tercero para Libertad, erró el arco nomás González. Por ende no fue el tercero ya para el equipo Gumarelo que va a estar finalizando mejor el partido. Ya sale Real Madrid. Balón que saca el defensor largo. Estigarribia baja, pero se avivó en esta Orrego para robar la pelota. Y después se le fue. Lateral para el equipo Real Madrid. Forma corta el pase para Rogelio Armoa. Va Rogelio para Gómez. Milciades baja. Termina sufriendo la falta Milciades Gómez. Será tiro libre peligroso para Real Madrid. Sí, acá de vuelta acaba de tener una pelota interesante el equipo de Real Madrid. Un tiro libre interesante. A ver quién se encarga de esa pelota para ver qué pasa en esta jugada para el equipo de Real Madrid. Unos 4 metros aproximadamente del área mayor, cerca o cerquita ahí del círculo, o el medio círculo en este caso, que está frente al arco que defiende Victorino Villar, guardameta liberteño. Va a corresponder tiro libre peligroso para Real Madrid. Si tiene un buen pateador, capaz en esta llega el descuento Gilberto Brites. Vamos a ver. Va a autorizar el juez. Ahora sí, ya lo autoriza Libardi, que le pegó en la barrera. Y ya sale de contragolpe ahora Libertad. Celso Ayala pica. Solo Ayala elude al arquero. Pica fuerte Ayala. Continúa. Engancha. Está. Gol. Gol de Libertad. Celso Ayala. Una y otra vez el que utiliza la 10. Convierte esta vez el tercero. Segundo para su cosecha personal. Tercero para su equipo. Ahora Real Madrid tiene 0, Libertad 3. Bueno, jugada interesante que creó acá el jugador Ayala. Le sacó pasar a los centrales, al arquero y todo. Adentro la pelota. Libertad 3. Doblete para Ayala. Libertad 3. Real Madrid 0, Juan Antonio. Y fue lo último del partido, señoras, señores, fue el resultado final. Libertad 3, Real Madrid 0. Ya enseguida nosotros retornamos para Cerro Verde, Manchester de Villarenda.
Bien, ya de vuelta, señores, para este tercer partido en la tarde de hoy. Sábado juega Cerro Verde, Manchester Arendá, Cerro Verde. Entonces es el tercer partido en la tarde de hoy aquí a través de Pulse Sport Más. Ya en minutos arranca esto, Blas Antonio. Sí, va a arrancar el partido Manchester de Arendá versus Cerro Verde. Cerro Verde, Manchester de Arendá va a arrancar el compromiso. Para mover ese esférico está el 9, Fleitas. Fleita para mover, sí señor, autoriza el árbitro, mueve Fleitas. Arranca este compromiso. Partido que corresponde también a fecha número 5. Campeonato Municipal Senior de Gribucoa. Saca hacia adelante el jugador Silguero. Va a quedar ese esférico para Cardoso. Raúl Cardoso acomoda la pelota. Va Raúl hacia la banda izquierda. Se frena ahora porque hay muy buena marca por parte de Zamudio. Recupera Domínguez para el equipo de Cerro Verde. Sale Domínguez. Adelanta la pelota para Sixto Monjes. Va Sixto, le pegó el arquero que se queda con ese balón. Aquí llegó Cerro Verde. Sí, acá intentó Cerro Verde, tuvo la primera llegada y ya le hizo trabajar el portero Ibarra, que se quedó con esa pelota y que ya salió rápidamente. Fidel Blanco domina el lateral izquierdo. Presiona y recupera Cerro Verde. Balón profundo también. Va a quedar para el que luce con la 21 en el equipo de Cerro Verde. Sixto Monje también lucha. La marca aquí de Silva. Recupera Raúl. Raúl Silva, el pase equivocado. Regaló la posición del balón a Zamudio. Sale Cerro Verde. Le presiona a dos hombres ahí le encima. Le comete falta el jugador Luis Legal. Corresponde tiro libre en el medio terreno para el equipo de Cerro Verde. Así es, va a ser pelota para Cerro Verde, que va a cargar seguramente al área esa pelota para el equipo de Cerro Verde. Bueno, ahí ya hizo el tiro libre. Va a ser salida para el equipo de Manchester Arendá, que estos dos equipos seguramente va a querer sumar de a 3 porque necesitan sumar de a 3 estos dos equipos. Manchester, que ganó solamente un partido, y Cerro Verde está en la misma también. Así es que partido que vamos a ver quién se queda con los 3 puntos en este tercer partido en la tarde de hoy entre Cerro Verde y Manchester Arendá. Bien para jugar Cecilio. Zamudio para su guardameta. En el equipo de Cerro Verde ya sale jugando el arquero Morales. Balón que va a quedar en poder del número 17 que corre en el conjunto de Cerro Verde. Es Cecilio Zamudio. Primero el anticipo defensivo será lateral. Lateral que lo va a cumplir el propio Cecilio. Balón retrasado. Es para el que luce con la 19, Silvino Burgos. Va Cerro Verde. Va Sixto. Viene la marca Raúl Silva. Ahí está Raúl. Le gana muy bien Sixto Monjes, el número 10. Y la pelota levanta el centro. Prácticamente termina rematando el arco. Va a ser salida para Manchester de Arendá, Gilberto. Así es. Va a ser pelota para Manchester Arendá, que hasta aquí todavía no supo atacar en estos primeros minutos del partido. Manchester Arendá, que todavía no vimos un ataque del equipo de Arendá, pero Cerro Verde sí ya tuvo posibilidad, 2 intentos interesantes en estos primeros minutos. Y en esta sí llegó Manchester con este remate del jugador Raúl Cardoso. Se desvía en el defensor y va a ser córner. Es la primera insinuación del equipo de Manchester. Acá sí llegó Manchester, va a ser pelota parada que va a tener el equipo de Manchester Arendá. Será córner, servicio de esquina. Corresponde para el equipo del representativo de Manchester de Arendá, que busca el primero del partido también. Y por arriba lo va a buscar. Mandan a sus cabeceadores. Ahora sí, el centro. Cardoso que desvía. Será de vuelta córner, a ver. Bueno, saque de meta, dice el árbitro, que miró a su asistente. Después indica que va a ser salida para el equipo de Cerro Verde. Así es, va a ser salida para el equipo de Cerro Verde. Partido 0-0 en este primer tiempo.
Ya pelotazo largo que ya queda en poder del guardameta Morales. Ya sale jugando Morales. Este es Domínguez. Va a quedar para Domínguez. Se cae Domínguez. Silva. Silva que intenta, deja para Raúl Cardoso. Va Cardoso. La marca Benítez. Va a ser salida para el equipo de Cerro Verde. Finalmente va a ser córner, dice el asistente. Será córner para Manchester, que ahora sale a proponer con todo. Sí, Gilberto. sale con todo ya Manchester de vuelta acá, consigue una pelota parada, a ver cómo trabaja en esta pelota que va a tener a favor el equipo de Manchester, que necesita crear una ocasión clara de gol para que pueda buscar también sumar ya de a 3 en la tarde de hoy entre Cerro Verde. Cerro Verde Manchester, el tercer partido que estamos compartiendo, fecha número 5, va con todo. Cardoso, atención con este remate de Fleitas. Más bien pateó el aire que la pelota, por eso se salva Cerro Verde. Se asomó muy bien aquí el equipo de Manchester. Acá sí, bien con la pelota parada Manchester, pero no pudo acertar la pelota Fleita. Por ende, partido 0-0. Sí, algo mordido, algo pifiado. Remató Fleitas, si es que calzaba bien, ya era el gol, porque prácticamente en el área chica. Cardoso el que va Cardoso, Aníbal, se muestra Fleita, pelota para él, Fleita se acomoda, le pegó. Sacó el remate violentísimo afuera, se salvó Cerro Verde. Muy buena pelota acá tuvo Fleita, que pateó directamente al arco, erró la misma, pero avisó acá Manchester, casi fue el primero. Violentísimo remate de Fleitas, Rubén Fleitas, cuando se pide asistencia al defensor de Cerro Verde, que quedó sentido Gilberto Brites. Así es, ahí quedó golpeado, parece el jugador de Cerro Verde. Entonces, partido 0-0. Estos primeros minutos, ¿cuánto tenemos? 6 minutos del partido. Hasta aquí 0-0. Ambos equipos ya tuvieron su posibilidad de marcar el gol, pero todavía se mantiene sin goles. Este es el tercer partido en la tarde de hoy. Después el cuarto juega Arsenal. Arsenal juega ante San Isidro. El cuarto partido. Arsenal Ubuporá, mejor dicho. Arsenal Ubuporá, entonces juega el cuarto partido. El quinto juega. El quinto partido. Ciudad Nueva San Isidro, entonces el quinto partido. Ciudad Nueva San Isidro. Este es el tercero. Entonces, mucho partido todavía por delante de los Antonio. Tal cual, Gilberto. El tercer partido, queda todavía 4 partidos por jugarse, fecha 5 de este Copa Municipal Senior de Gribucuá. Avanza Cerro Verde, busca el primero, el remate con potencia, sin dirección. Será salida para el representativo del conjunto de Manchester de Arendal. El partido continúa 0-0. Ya estamos teniendo 7 minutos de esta etapa inicial. Estos equipos vamos a ver en la tabla de puntuaciones, Gilberto. Manchester de Arendal, así también de Cerro Verde. Cerro Verde está último con 1 punto. Solamente ha conseguido un empate el equipo de Cerro Verde. Manchester de Arendal por su parte tiene 4 puntos. Entonces está mejor ubicado el equipo de Manchester. Cerro Verde creo que empató la fecha anterior. Creo. No me acuerdo bien. Y por ende tiene 1 punto. Y Manchester, que también empató la fecha anterior, ahora tiene 4 puntos. Si hoy gana o si suma un empate, va a 5. Sale jugando el equipo del representativo de Cerro Verde. Balón por parte del que luce con la 19, Burgos. Balón muy profundo. Ya está en la recuperación ahí el jugador Domínguez. Juan Antonio Domínguez termina sacando a un costado, será lateral. Será servicio mano al costado derecho, corresponde para el equipo de Cerro Verde.
Para cumplir está Burgos. Ya juega con Domínguez. Deficiencia en el servicio. Sí. La famosa mala tirada, Gilberto. Hasta eso le pasa a los jugadores de esta categoría también. Errores que muchas veces no comprendemos, ¿verdad? Porque todos sabemos la ley de lo que es el saque lateral. Bueno, sale Raúl Silva con un pelotazo largo. Benítez anticipa. Recupera Fleitas. Deja para Legal. Este juega con Blanco. De vuelta participa Cardoso. Fleitas. Cardoso avanza. Manchester firme la marca por parte de Villalba. Ya sale jugando el equipo de Cerro Verde. Está Costa. El que pica es Cecilio Zamudio. Se frena ahora. La marca por parte del número 16. Luciano Montiel, el zaguero de Manchester. Avanza. Ahora resta quitando Raúl Silva. El que devuelve es el jugador de Cerro Verde. Silguero que baja. Atención. Remató el 17. Faltó fuerza al remate de Cecilio Zamudio. Así es. Intentó ahí Zamudio también sorprenderle al portero Ibarra, pero no pasó nada. Hacer salida para Jacinto Ibarra de su arco. Partido 0-0, casi 10 para el encuentro. Sí, ya nos aproximamos. Ahora sí, ya se va cumpliendo 10 minutos. Etapa inicial 0-0. El compromiso. Balón profundo. A correr a Enrique La Rosa, el que luce con la 26. Va Enrique, va La Rosa. Cecilio que se muestra. Pelota para Domínguez. Ahora participa Sixto Monjes. Al borde del área va el equipo de Cerro Verde. Va intentando. Bien, Montiel termina sacando con la pierna zurda a un costado. Será balón para Cerro Verde y el árbitro dice, vamos a hidratarnos. Así es, minuto de hidratación para los jugadores. Partido 0-0. Primero 10 minutos. 0-0. Ambos equipos ya tuvieron su posibilidad de gol en este primero 10 minutos. Así es que se mantiene 0-0 el partido. Saludos para el amigo Davey, que está viendo el partido de su casa bajo el aire. El preparador físico de Manchester Arena. Está ahí tomando algo ya seguramente viendo el partido. Y hasta aquí 0-0, sin goles todavía entre Manchester Arena y Cerro Verde. Cerro Verde, Manchester Arena. Tercer partido en la tarde de hoy. Entonces, después de esto se viene ya el cuarto también. Así que muchos partidos todavía por delante. Mucho fútbol todavía por delante. Así que estos son los primeros 3 partidos recién en la tarde de hoy, sábado 3 de enero del año 2026. Saludando a toda la gente que acompaña siempre la transmisión. Al otro lado estará viendo el partido. Saludos a todos. Puede dejar su comentario también. Puede suscribirse al canal de YouTube. Y para ir creciendo el canal. Y a suscribirse. Eso es lo que pedimos siempre a la gente que siempre nos sigue en todas las transmisiones que hacemos siempre cada fin de semana. A través de Pulse Sport Más. Las Antonio. Sí, momento de pausa. Momento de hidratación. En el Sport San Nicolás estamos. Campeonato Municipal Senior de Gribucuá. Fecha 5. Se juega esta fecha íntegramente también el día de la fecha. Ya se jugó 2 partidos. El primer compromiso igualaron 1-1. Las representaciones del Sport Arendá ante el representativo del conjunto del cuadro de San José Obrero. Fue 1-1 el marcador. Y el gran triunfo de Libertad ante Real Madrid por 2-0. ¿O fue 3-0? Sí, 3-0. Y este que están igualando 0-0 hasta el momento entre Cerro Verde y el representativo del Manchester de Arendá. Va teniendo Fleitas. Entrega mal aquí Zamudio, el que termina sacando Gabriel Zamudio. Silguero baja. Recupera Cerro Verde. Se manda en ataque Sixto Monjes. Peligro de gol. Avanza con este remate de Sixto Monje para terminar la jugada. Va a ser salida para Manchester. Será salida para el guardameta Jacinto Ibarra. Ahí vemos la reiteración, el remate del número 10.
Se fue abriendo el remate. Se animó Sixto Monjes con este remate por abajo. El arquero que deja para Montiel, que saca largo. Baja Cardoso. Recupera Domínguez. Profundiza el pase. Ojo porque se va con todo Cerro Verde con muchos hombres. Está el primero. Gol de Cerro Verde. Termina con este remate cruzado con mucha potencia del jugador de Cerro Verde. Señoras y señores, el que luce con la 26 es La Rosa. El que convierte, señoras y señores, por Enrique La Rosa. Cerro Verde 1, Manchester de Arenda 0. Así es, llegó el primero de Cerro Verde. La Rosa encontró una pelota ahí que mandó adentro ese balón. Y por ende, por Enrique La Rosa, gana 1-0 el equipo de Cerro Verde. 1-0, minuto 14, el gol Gilberto Brites. Así es, antes de los 15 minutos ya viene el primero para Cerro Verde, que hasta aquí cada vez que van a ataque siempre le crea problemas a los centrales. Y acá sí encontró una pelota La Rosa y que pudo acertar el arco adentro de esa pelota. 1-0 arriba el equipo de Cerro Verde. Balón de Burgos, profundiza, largo ese envío. Luis Legal pone el físico. La Rosa que presiona, Luis Legal termina sacando, recupera Domínguez, atención, cruza la pelota. Peligrosamente, Cerro Verde muy profundo, un equipo que va directo a atacar a Gilberto Brites. Sí, directamente ataca, cuando tiene pelota ya lanza directamente a los delanteros y así encuentra gol. Y a Manchester les cuesta un montón tener pelota, marcar mejor, tiene que tratar de marcar mejor el medio campo principalmente. Pelotas fáciles pierde también el equipo de Manchester y eso aprovecha el equipo de Cerro Verde. Bueno, gran gol por parte del número 26 de Cerro Verde. Sí. Enrique La Rosa. El arquero Jacinto Ibarra creo que esperó un remate cruzado, pero el remate prácticamente fue en el primer poste. Así es. Y se clavó. Mucha potencia el remate por parte del 26 para este 1-0. Tiene Domínguez. Al equipo de Cerro Verde de vuelta a atacar. Pase profundo, pero no había nadie. Por eso va a ser salida para Manchester de Arendá, que tiene la obligación de ir hacia adelante, Gilberto. Y tiene la obligación de salir con todo, buscar el empate en esta primera etapa. Y tiene que tratar de tener un poco más la pelota Manchester, o tratar de tener un poquito más la pelota. Cada jugador que tiene pelota ya se quiere lanzar directamente el balón, pero así es imposible. Los delanteros también tienen que tratar de cada vez que tiene pelota para poder marcar el gol, tiene que tratar de hacer, porque mira, dos pelotas importantes que no puede aceptar el arco hasta aquí los delanteros de Manchester. Uno que tuvo Fleita, por ejemplo, era una pelota interesante que no supo aprovechar también Manchester y entre ellos mismos se está complicando. Y segunda parte tiene que tratar de salir con todo. Si no empata esta primera parte, en el segundo tiempo tiene que salir con todo Manchester, buscar el empate. A 17 minutos de esta primera etapa, gana Cerro Verde con el gol de el jugador Enrique La Rosa, 1-0. Saca desde el fondo Cerro Verde, va a quedar para Silguero. Alcides Silguero juega con Montiel. Esta saca media, se complica en el fondo. El equipo de Manchester, peligro de gol. Atención, va con todo Cerro Verde. Bien, sólido ahí. La marca del defensor que termina saliendo. Ahora sí sale de cortesía. Sale jugando Vera. Pablino Vera se complica en esta salida. Se cae Pablino. Con pelotas fáciles se complica Manchester, Antonio. Entre ellos mismos ahí se complica con pelotas fáciles y así es imposible muchas veces tener la ocasión clara de gol. Y cada vez que tiene pelota tiene que tratar de salir por delante, no tratar de salir jugando con pelotas fáciles que pierde al medio campo y ya de vuelta en ataque el equipo de Cerro Verde. Tiene que tratar de salir larga el equipo de Manchester. Ahora sí sale muy bien, digo bien. Montiel, balón para Blanco. Fidel Blanco levanta el pelotazo a cualquier parte. Villalba está quitando desde el fondo. Otra vez queda para Blanco, el lateral izquierdo.
juega con Silva. En el medio terreno, Silva profundiza, descarga con el jugador Aníbal Cardoso. Destapado, Aníbal entra en el área. Ya está la marca del defensor. Saca de primera, va a quedar para Cecilio Zamudio. Va a dejar para Enrique La Rosa. La Rosa juega hacia atrás. Tiene la pelota Cerro Verde. Gana por 1-0 y fue el último de esta primera etapa. Sí, fue lo último de esta primera etapa. 1-0 está ganando el equipo de Cerro Verde. Pausa, ya venimos.
Bien, ya de vuelta, señores, esta segunda etapa, donde el equipo de Manchester está perdiendo su partido 1-0. Milan, Cerro Verde que está ganando 1-0 en este caso al equipo de Manchester de Arendá. Arrancó el segundo 20 minutos, Blas Antonio. Sí, ya arrancó la etapa complementaria con esta salida del cuadro del representativo de Cerro Verde, que lo gana 1-0 con el gol de Enrique La Rosa en la primera etapa. Está ganando el partido el equipo de Cerro Verde. Saca muy bien el jugador de Cerro Verde, es Silvino Burgos, el 19. Benítez ahora el que lucha ante la presencia de Cardoso. Le presiona muy bien el jugador Silva. Zafa la presión y sale jugando el equipo de Cerro Verde. Balón para Burgos. Lanza el jugador Silvino Burgos. Va a quedar otra vez para él. La marca por parte del jugador Cardoso. Gana Cardoso. Va Aníbal. Domínguez en la marca ahora. Recupera bien, sólido en la marca. El jugador de Cerro Verde presiona bien. Manchester termina sacando Benítez. Balón del medio terreno. Luis Legal profundiza el pase. Va a quedar, atención. Pica esa pelota. Cae peligrosamente al techo del arco. Va a ser salida para el cuadro de Cerro Verde. Sí, acá llegó Manchester, pero de vuelta no pudo acertar el arco los jugadores de Manchester de Arendá. Va a ser salida para Cerro Verde, que está ganando 1-0. Sí, casi terminan el gol del empate de Fleitas. Ya sale Cerro Verde. Balón que queda en poder del jugador de Cerro Verde. La marca por parte del jugador Melanio Bogado, que ya ingresó también en este segundo tiempo con algunos nuevos. Sí, por Antonio Domínguez. Sí, también está ya Acuña, el número 20. Anastasio Acuña. Así es. Dos cambios, Gilberto Brites. Dos cambios, iniciando ya esta segunda etapa. Bien. Balón que queda en poder de Sixto Monjes. Dos cambios para este segundo tiempo. Manchester para revertir la situación adversa que arrancó en este segundo tiempo. Va de vuelta Enrique La Rosa peligrosamente, pero firme la marca, sólido por parte del lateral izquierdo Blanco. Ahora Aníbal Cardoso, baja Cardoso. Ahí se muestra el jugador Silva. Balón retrasado para Silguero. Alcides Silguero que engancha. Entregó mal, recupera Cerro Verde. Cecilio Zamudio. Sixto Monjes. Otra vez Silguero en la marca. Era Luis Legal. Sixto Monje, balón profundo. Atención, Enrique pica solo. Adelantado. Adelantado, Gilberto. Así es, por suerte quedó en offside. Suerte para los jugadores de Manchester que quedó en offside La Rosa. Si no, iba a ser el segundo para Cerro Verde. Va a ser salida para Manchester desde el arco. Sí, ahí vemos las imágenes que estaba un pasito adelantado el autor del único tanto hasta aquí. Va Fleitas, remata, que bloquea a Benítez. Se cae Benítez, golpe de cabeza de Burgos. Anastasio Acuña el que baja para Silva, esta que carga hacia adelante, pelota para Cardoso. Bien la marca de Gabriel Zamudio, termina sacando con la pierna zurda a un costado. Todavía no salió porque intersecta muy bien Melanio Bogado. Sale con mucha elegancia enganchando esa pelota. Bien por Melanio para el doble amague también, para dejar en ridículo a su marcador. Ahora Luis Legal. Va el cabezazo defensivo. Y ya sale jugando Enrique La Rosa. La Rosa que juega hacia un costado. Aparece Blanco en la marca firme. También pone el físico Blanco. Va a sacar con la pierna zurda. Le encima la marca. Ahora sí saca hacia donde está Silva. Pelota para Silva que se cae. Sufre la falta. Va a ser tiro libre para el equipo del representativo de Manchester, que se va con todo ahora en este segundo tiempo, en busca del empate. Así es, acá consigue la falta Silva, que ahí consigue una falta ahí que va a ser seguramente tiro libre, seguramente va a cargar al área esa pelota. No creo que van a hacer tiro libre y pelota que tiene que tratar de cargar al área. Levanta el pelotazo largo, Manchester que busca el empate, no pudo cabecear Fleitas. Estaba muy solo, pero no se elevó lo suficiente, por eso le superó la pelota, se fue afuera y será salida para el equipo de Cerro Verde.
Así es, cada intento que hace Manchester, que no puede finalizar cada jugada interesante que crea en ataque, solamente falta eso para que pueda conseguir el empate también. Fleita, que ya tuvo 2 o 3 pelotas interesantes que hasta aquí no pudo dar, no pudo acertar el arco frontalmente para que pueda buscar el empate hasta aquí. Pero de a poco se va sumando al área el equipo de Manchester. La marca por parte de Zamudio aquí en esta jugada. El que recupera es el jugador de Manchester. Va a quedar para Silguero. Alcides Silguero mira el área. Levanta, coloca en el círculo central. A ver. Hacia el área, digo bien. Saca Benítez. Va a quedar la pelota para el defensor. Sin embargo, deja para, sí, Blanco, el lateral izquierdo. Blanco pierde la presencia ahí por parte de Enrique La Rosa. Enrique se cae, el autor del único tanto con el cual está dando el resultado favorable a su equipo por 1-0. Lo está ganando. Luis Legal. Lleva la pelota Luis, se frena ahora, engancha. Forma corta el pase para Anastasio Acuña. Va Anastasio, el pase malo en esta. Ya está Benítez para esta salida a Cerro Verde. Con pelotas fáciles se equivoca los jugadores de Manchester. Arendá en este caso juega Acuña. Salió rápidamente el equipo de Cerro Verde. Balón que pica en el círculo central. Falta. Empujó, dice el árbitro Gilbert. A ver. Será tiro libre la para falta? Cerro Verde, sí. Sí. Va a ser pelota para Cerro Verde. Ahí cambio las Antonio. A ver el 18 que va a ingresar. Para Cerro Verde. Bueno, Acosta el que se retira. El que va a ingresar, digo bien. A ver. Vamos a ver por quién. Seguramente ya vamos a estar corroborando ya el cambio. Paulo Acosta, el que ingresa. Pedro La Rosa entonces se retira, ingresa Paulo Acosta. Uno que es el primer cambio que realiza Cerro Verde en esta segunda etapa. Bueno. Será tiro libre para Cerro Verde, señoras y señores. Benítez frente a la pelota para el envío. Él se va a encargar de este tiro libre favorable para Cerro Verde. Va Benítez. Para nadie. Ya está el guardameta de Manchester. Ya saca con un pelotazo largo con la pierna zurda. Busca directamente a Cardoso. Corre Aníbal. Cardoso dentro del área, domina la pelota. A ver, se muestra Raúl también. Sigue Aníbal Cardoso. Ahora sí, levanta para Fleitas. El cabezazo afuera. Llegó Manchester. Fleitas otra vez. No está pudiendo definir Gilberto. Así es, otra pelota más para Fleitas que no pudo definir esa pelota. No pudo mandar al arco esa pelota. Ya va a 2 o 3 o 4 ocasiones ya clara de gol para el equipo de Manchester. Y Fleitas que hasta aquí no está fino en la puntería. Fleitas que todavía no puede dar acierto al arco rival. Ya está Pablo Acosta en el equipo de Cerro Verde. Señoras y señores, Manchester que prepara también cambio. Va a ingresar, a ver, Agustín León, casaca 37 va a ingresar. Agustín León, 37. Por Alcides Silguero, entonces el que se retira, ingresa León, el 37. Agustín León es el tercer cambio ya que realiza el equipo de Manchester. Agustín León justamente ya intercepta la pelota en forma corta, el pase para Blanco, juega con Silva, busca a Acuña, sobra para que pueda sacar el defensor, golpe de taco, qué lujo mete aquí Sixto Monje para Pablo Acosta. A ver qué hace Acosta, la marca de Bogado. Ahora complementa también para esta salida Luciano Montiel, que reclama falta y el árbitro pita la infracción. Sí, señor, va a hacer falta, va a hacer pelota para Manchester. Le hicieron la falta a Luciano Montiel. Hacer pelota para Manchester Garenda. Lentamente ya estamos sobre 10 minutos. Lentamente estamos llegando a los primeros 10 minutos, segundo tiempo del compromiso.
Hasta aquí Cerro Verde es el que comanda en el partido, en el tanteador, gana por 1-0 con el gol de Enrique La Rosa. Y sí, con ese gol está sumando 4 puntos, le alcanza a Manchester en la tabla. Balón profundo para que pueda aparecer aquí o aparecer el jugador Cardoso. Aníbal que se cae. Bien para cubrir el defensor Luciano Villalba. Será salida para el equipo de Cerro Verde. Cerro Verde digo bien, pero primero vamos a hidratarnos. Bueno, ahí está entonces. Partido 1-0 que está ganando Cerro Verde a Manchester. Tercer partido en la tarde de hoy sábado. Ya el cuarto de puesto. Se viene con todo también otro partido más. Así que 4 partidos todavía por delante. Hasta aquí 1-0 está ganando Cerro Verde. Esa oportunidad que tuvo para marcar el gol pudo marcar. Y después de eso está ganando el equipo Cerro Verde. Y después de eso tampoco tuvo más oportunidad de gol. Claridad en el área. El equipo de Cerro Verde. Hasta aquí los resultados: 1-1 Ugarendá San José, 3-0 Libertad le ganó a Real Madrid y este partido está ganando 1-0 el equipo de Cerro Verde, compañero. Bueno, los partidos que quedan todavía por delante, el cuarto va a estar jugando Arsenal ante el equipo de Upona. Arsenal Upona es el cuarto partido. El quinto juega Ciudad Nueva San Isidro. El sexto juega Independiente ante el equipo de Uribucua. Y el último juega Milan ante el equipo de 15 de agosto. Los partidos restantes entonces a través de Pulse Sport Más, señoras, señores, en vivo aquí en la cancha del Sport San Nicolás, donde se juega el campeonato senior 2025-2026, quinta fecha del campeonato municipal senior Uribucua, señoras y señores, hoy sábado 3 de enero del año 2026, compañero. Sí, momento de hidratación, ya se va cumpliendo ese 1 minuto que otorgó el árbitro. Esto va a continuar con el resultado que tiene a su favor Cerro Verde, con el gol de Enrique La Rosa en la primera etapa, lo está ganando por 1-0. Ya estamos promediando la segunda mitad de este segundo tiempo también del partido. Bueno, va a ser salida para el guardameta. El guardameta es Arnaldo Morales. Ahí va a salir Morales. Deja para el jugador Néstor Domínguez. Domínguez para sacar. Ya saca con un pelotazo largo. Queda para Silva. Era abogado en este caso. Gana Villalba con golpe de cabeza. Va a quedar para Enrique La Rosa. Tiene Enrique. Balón para su compañero en forma corta, la evolución de vuelta para Enrique. Va teniendo el equipo de Cerro Verde. Ahora Fleitas. Fleitas con Cardoso. Aníbal para Raúl. La marca de Gabriel Zamudio sin ninguna complicación saca a un costado. Será lateral en zona de ataque para Manchester, que parece animarse un poco más en su afán de empatar el partido. Va Cardoso, Benítez intercepta, queda para Silva. Silva otra vez a cargar, centro para Fleitas. El arquero, se cae el guardameta, nadie le hace caso, por eso ya se levanta de vuelta. Va el jugador legal, atención, el remate de primera, así como venía el remató el jugador Cardoso. Va a ser salida y creo que ahora se va a caer otra vez el guardameta. Ahora sí le van a hacer caso a Gilberto Brites. Bueno, ahí está entonces el intento del equipo de Manchester. Ahí quedó ya el portero. Va a pedir asistencia seguramente. Está ganando el partido 1-0. Segundo tiempo. ¿Cuántos minutos tenemos esta segunda etapa? 14. 14 minutos. Entonces esta segunda etapa. Poco ya le queda para Manchester de buscar el empate de Blas Antonio. Asimismo, ya queda poco, cada vez le falta menos al equipo de Manchester, que es el equipo que está en este caso con la obligación de ir hacia adelante, buscar el empate. Cerro Verde gana el partido por 1-0. Bien para salir también aquí Blanco. Los dos lateral en el equipo de Manchester está respondiendo bien. Para la salida, Silva se le fue, se prepara Paraná para el ingreso también en Manchester. Otro cambio más.
Así es. Manchester tiene buenos laterales, pero en ataque es el problema de Manchester, que hasta aquí no puede solucionar eso. El plantel de Manchester en ataque, que está desperdiciando muchas ocasiones de goles ya Manchester en este partido, que todavía no puede marcar el empate también. Y falta ya poco. No sé qué tiene que pasar para que pueda empatar el partido Manchester, Blas Antonio. Sí, señor. Va a ingresar Paraná por Cardoso. Raúl Cardoso deja el gramado de juego. Ingresa Paraná, casaca 99, Gilberto. Ahí está entonces el cambio para Manchester. Paraná dentro de fuera Cardoso. Servicio manual costado izquierdo. Ya ingresó también Elvio Martínez. Sí. Elvio Martínez. A ver por quién ingresó Elvio Martínez. Casaca, a ver, 91 para él. ¿Por Acuña? Acuña que ingresó en este segundo tiempo, ¿o no? Se le tiró otra Acuña, entonces ingresó Martínez, Elvio Martínez. Vamos a ver qué hace Elvio también en este partido. Bien, será tiro libre para el representativo de Manchester, que cada vez le falta menos también al partido, con la obligación de ir hacia el frente. Va al centro por arriba el arquero que sale, complementa a su compañero para sacar. Presiona Manchester, recupera. Y ojo porque tiene espacio Cerro Verde. Bien Sisto para enganchar. Sisto que juega para Enrique, pica el 26, La Rosa para el gol. Atención, mete el centro, pelota arriba para Costa. Sobra la pelota. Se pierde ahora, ya se diluye el ataque, pero se va armando la defensa de Manchester. Pelota hacia atrás. Esta que carga de vuelta. Zamudio, centro por arriba. Peina Costa. Enrique que atropella. Ya está el guardameta de Manchester que prepara la salida. Así es, intenta vuelta acá de contragolpe el equipo de Cerro Verde, que no pudo trabajar bien esa pelota. Salió rápidamente el portero. Bien, va para Enrique. Está adelantado. Adelantado. La jugada no vale, entonces será salida de vuelta para Manchester. Así va a ser pelota de vuelta para Manchester. Acá quedó en offside el jugador Enrique La Rosa. Pelota para Manchester que necesita buscar el empate ya antes que se termine el partido. Será salida y ya sale con Montiel. Pelotazo largo de Luciano. Va Manchester con Luis Legal. Saca muy bien el jugador Villalba. Blanco otra vez a cargar. Benítez, va Legal, Domínguez de primera saca hacia adelante. Balón que va a quedar para Luciano también, que no quiere saber nada de la pelota, saca hacia adelante. Ahora el que tiene la pelota es Sixto Monjes. Va Monjes, Sixto que continúa. León en la marca, sigue Monjes. Bien Blanco para robarle ese esférico. Saca con Fleitas. Balón que queda otra vez en poder del jugador de Cerro Verde. A ver, ya tenemos 18 minutos, Gilberto Britas. Así es, 2 minutos más y se termina ya este partido. Les cuesta un montón a Manchester el día de hoy. Creo que cada vez que la oportunidad que tuvo para el empate no supo aprovechar, y Cerro Verde tuvo uno en el primer tiempo y pudo marcar el gol, y con ese gol está ganando 1-0. Balón profundo para Cardoso. No pudo. Creo que el bote, el balón también termina engañando, digo bien, al guardameta o al delantero. Y el guardameta que ya salía con todo a achicar, a atorar al delantero. Así es. Pelota para Cerro Verde, que no sé si qué tiene que pasar para que pueda Manchester empatar el partido. Ya está con la desesperación también el equipo de Manchester. Y cada vez que va en ataque no está aprovechando. Blanco termina sacando y sufre la falta del lateral izquierdo. Jugador Fidel Blanco, será tiro libre en su salida. Favorece a Manchester. Ya le falta segundo al partido, señoras y señores. Inminente el triunfo de Cerro Verde, que está acariciando su primer triunfo en este campeonato. Salta soltó el arquero, atención, gol. Martínez. Gol de Manchester. De Garandal lo hizo Elvio Martínez. El arquero que salió parecía que iba a dominar, se le fue la pelota. Y bueno, estaba atento allí con mucha astucia. Termina punteando
y mandó a guardar. Ahí está el nuevo capitán de Manchester. Empata el partido. Elvio Martínez lo hizo. Así es, a la última jugada ya del partido supo encontrar esa pelota el capitán por Mono Martínez. Marca el empate el equipo de Manchester Garenda. Bueno, ahí está Martínez. Empate y se quedó lastimado Sí, el guardameta también. Quedó ahí golpe. No sé qué quiso hacer también el portero y no pudo atacar esa pelota, pero estuvo ahí presente Martínez y marca el empate entonces por Mono Martínez. Marca el empate el equipo de Manchester 1, Cerro Verde 1. Bien, ahí se abrazan justamente con Paraná el festejo, con sus compañeros Fleita y otros, tras la celebración de ese empate, porque parecía que el partido se iba, Gilberto. La última jugada, Blas Antonio. Mira que Manchester tuvo para marcar el gol hace rato ya, pero no pudo aprovechar. Fleita hoy no estuvo fino también y no pudo marcar el empate hace rato ya. Y acá ingresó Martínez y hizo algunos cambios Manchester y supo aprovechar esa oportunidad que tuvo Martínez y marcó el empate. Creo que va a ser la última jugada. No sé si va a dar descuento el árbitro de este partido. Bueno, autoriza otra vez el árbitro y creo que esto va a terminar. Señoras y señores, termina el partido. Marcador final, Cerro Verde 1, Manchester de Arenda 1. Bueno, ahí está entonces, señores, terminó el tercer partido. Empate 1-1, Manchester y Cerro Verde. Pausa, ya venimos.
Ya están metiendo goles. Casi gol, usted lo está diciendo. Casi. Faltan. Se rompió la rodilla. Cambio ya, cambio ya. Bien, señores, ya de vuelta para este cuarto partido en la tarde de hoy entre Arsenal y Arsenal. Partido interesante, se nos viene ahora el cuarto partido aquí a través de Pulse Sport Más con el compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. Ahí ya el balón en juego. El cuarto partido, Gilberto Brites. El cuarto partido de esta fecha 5. Arsenal versus el equipo de Sport Upona. Es el equipo albiceleste ante el equipo naranja con azul, color blanco también. Es el equipo del representativo de Arsenal. Va teniendo Upona la carga hacia adelante. Bien, Abilio López para la marca. Saca un costado ese balón, va a salir González. Balón profundo. Intersecta muy bien Luis Alberto Jiménez. Deja para Ayala. Freddy se equivoca. Recupera Arsenal, balón profundo, va por el primero, atención, está el primero, está el remate al arco, travesaño, el horizontal, se le negó el primero del partido. Llegada clara, llegada profunda del equipo de Arsenal que sigue en peligro porque aparece Cantero que cruza balón profundo otra vez, atención el cabezazo, no pudo ser, sigue, ahora sí ya está la marca. Llega Arsenal 2 veces en forma consecutiva, Gilberto. Sí, acá llegó bien Arsenal en 2 ocasiones, 2 posibilidades de gol que tuvo recién el equipo Arsenal que no supo aprovechar. Avisó Arsenal que viene con todo a buscar el triunfo en la tarde de hoy. Se salva el grupo A. Se salvó realmente en primera instancia lo de Lucio Armoa que pegó en el horizontal, en el travesaño. Y después también tuvo su compañero para definir 2 veces en forma consecutiva. En una jugada, en una misma jugada, se asomó, se aproximó. El equipo de Arsenal de vuelta se instala en zona de ataque. Bueno, ya hubo offside en esta. Posición adelantada será salida para el equipo de Upona, que ya va a haber cambio, tempraneramente. Va a ingresar González. Así es. Hay cambio. Ya salió hacia aquel costado. Vamos a ver quién es, Gilberto. Vamos a ver quién. Ingresó Modesto González. El que ingresó en la cancha. Vamos a ver quién se retiró. ¿Qué número tiene el que se retira? Y número 4. Mario Carvajal, entonces el que se retiró ingresó entonces a la cancha Modesto González. Entonces Blas Antonio el cambio. Bien, va teniendo González la pelota, saca Ayala balón hacia la punta izquierda. Ricardo Carvajal termina intersectando, sacando esa pelota a un costado. Será lateral en zona de defensa, prácticamente en el medio terreno corresponde para el representativo de Arsenal. 0-0 el marcador en estos primeros 4 minutos de partido. Ahí para cumplir el equipo de Arsenal. Campeonato senior, campeonato municipal senior de Gribucua. Fecha 5.
Este es el cuarto compromiso. Ya se va cumpliendo el servicio. Este es López. Lanzamiento hacia adelante. Isidro Santa Cruz termina bajando. Ayala el que intercepta, saca hacia adelante. Va a ser salida para Erico Areco, portero del representativo de Upona. Bueno, ahí está entonces los primeros 5 minutos del partido. 0-0. Tuvo ya Arsenal una posibilidad, en 2 ocasiones, para que pueda marcar el primero, pero no pudo Arsenal, y Upona todavía no pudo tener todavía una llegada importante en estos primeros 5 minutos. Partido 0-0 sin goles todavía en este encuentro. Sí, señor. Bueno, Víctor Espínola el que se queda con ese esférico. Este es Víctor. Este es Ayala. Ayala juega con Jiménez. Va Jiménez. No pierde todavía la pelota. Sigue Jiménez. Ahora para Catalino Ibarra. El que pica el 16. Catalino se frena. La marca por parte de López. Termina punteando desde el piso el capitán de Arsenal. Será saque de meta, dice el árbitro. Será para Arsenal. Así es, va a ser pelota para Arsenal. Hasta aquí el que tuvo el primer intento de gol del equipo Gander. Entonces partido 0-0 entre Upona, uno de los punteros de Upona, que está segundo ya en la tabla también, y está primero el equipo de Uribucuá, que hoy va a tener un partido interesante ante Independiente. Así que vamos a ver qué pasa también en ese partido, a ver si le quita el invicto al equipo de Uribucuá o Uribucuá suma a 3 y para ir picando adelante en la tabla de puntuación de Blas Antonio. Bueno, ahí va teniendo. A ver, falta, dice el árbitro. La falta fue del atacante. Le agarró, según da a entender el árbitro con esa seña, el delantero al defensor. Por eso se sanciona la falta. El tiro libre que ya lo va cumpliendo Luis Alberto Jiménez. Va teniendo Luis Alberto. Ahora está González en la marca. Le encima, le roba la pelota. Otra vez queda para Aguilar. Aguilar en ese paso se equivoca. Jiménez levanta el pelotazo para atención. Estaba adelantado ya el delantero de Upona. Será salida para Arsenal. Quedó adelantado ahí el delantero de Upona. Va a ser salida para el equipo de Arsenal, que ya prepara la salida. Bueno, será indirecto. Será salida para el equipo de Arsenal. Partido interesante, Gilberto, hasta aquí, ya con algunas posibilidades frente a los arcos. Principalmente Arsenal arrancó con todo este primer tiempo, que ya tuvo oportunidad de gol que todavía no pudo aprovechar en esos que tuvo hace rato en 2 ocasiones. Y pues nada, sabemos bien que es un buen plantel, buen equipo, siempre pelea, tiene buenos jugadores, y vamos a ver cómo termina este partido. Bien, será salida de vuelta para el equipo de Arsenal. Su guardameta va a salir. Ahí ya saca con un balonazo. El que peina es el jugador de Arsenal. Va a quedar en posición del jugador Aguilar, que presiona. Recupera el equipo de Upona y sale jugando con Rubén López, el que luce con el brazalete de capitán en el equipo albiceleste. Balón profundo. Jiménez intercepta. Va Jiménez. Ya está la marca por parte del equipo de Arsenal. Sale jugando en forma defensiva. Ahí ya sale jugando el equipo de Arsenal. Lucio Armoa. Balón otra vez queda para Lucio, el número 10. A ver, balón que termina en poder de Hermosilla en el conjunto del representativo del conjunto de Arsenal. El partido continúa 0-0, minuto 8, casi 9 de esta primera etapa. Luis Alberto Jiménez entrega mal, recupera Pereira. Pereira para el equipo de Arsenal. Pereira entrega mal, recupera, pero ya con offside, dice el árbitro. Será salida para Arsenal. Quedó ahí en offside el jugador de Upona. Va a ser salida para el equipo de Arsenal. Partido 0-0, casi 10 minutos primer tiempo. Bueno, ahí vemos la reiteración y estaba adelantado el 16, Catalino Ibarra. Bueno, ya va a sacar Ayala para el equipo de Upona.
Ya sale jugando en forma corta, balón para Mario Jiménez. Bueno, ahí está Mario. Será lateral para el equipo de Arsenal. Partido que está 0-0 todavía y el árbitro dice vamos a hidratarnos. Bueno, ahí está entonces el partido 0-0 todavía, estos 10 minutos del primer tiempo. Partido, el cuarto en la tarde de hoy, cuarto partido en la jornada. El quinto juega Ciudad Nueva San Isidro. El sexto partido juega Independiente Gribucuá. Y el último juega Milan 15 de agosto. Son los partidos que tenemos todavía por delante. Fecha 5, el campeonato Senior Gribucuá. Campeonato Municipal Senior Gribucuá en este caso. 2026. Saludando a toda la gente que siempre acompaña la transmisión. Saludo a todos los que está viendo el partido de su casa. Gente que dando apoyo a su equipo de esta categoría. Mandamos saludos a todos. Gracias por acompañarnos siempre cada fin de semana, cada sábado de fútbol a través de Pulse Sport Más. En vivo siempre compartiendo con toda la gente que siempre nos sigue cada tarde de fútbol, cada fin de semana. Bueno, hasta aquí los resultados. Primer partido 1-1 entre Garendá San José. El segundo partido fue 3 para Libertad, 0 para Real Madrid. El tercer partido fue 1-1 entre Cerro Verde y Manchester. Este es el cuarto. Arsenal, Udupona, Arsenal 0-0. Señoras y señores, de vuelta arrancó este partido. Después la hidratación los jugadores. Sí, ya la hidratación correspondiente y ya tiene la pelota Udupona de vuelta con Jiménez. Este juega con Santa Cruz. A ver, llega el remate al arco. El arquero que dio rebote después en segunda instancia se queda con el esférico. Termina rematando el jugador Catalino Ibarra. Llegó Udupona. Buen intento acá de Udupona. Pelota interesante que sacó el portero. Avisó también acá Udupona que viene con todo a buscar el resultado. El arquero Benítez se va a sacar. El guardameta Ramón Benítez. Balón que queda en poder de Ayala. Ayala para Luis Jiménez. Cambia de perfil hacia el costado derecho. Aparece destapado Lorenzo Velázquez. Era el jugador. No es Lorenzo este. Es Pastor Ruiz. Va a ser córner finalmente. Será tiro libre de esquina para el equipo albiceleste. Sí, pelota en la esquina de albiceleste. Si hay que ver qué pasa en esta pelota parada que tiene a favor el equipo de Udupona. A ver cómo trabaja. Quiere ser puntero momentáneo por lo menos Udupona. Si es que gana, tiene que hacerlo para que sea momentáneamente puntero. Y bueno, aquí el pelotazo que cae en el techo del arco será salida para el representativo de Arsenal. Su guardameta Benítez va a sacar con su compañero López. Abilio López, el capitán de Arsenal. Ya saca con un pelotazo largo. Golpe de cabeza de Ayala para Jiménez. Luis Alberto el que baja. Pase profundo, busca a Mario Jiménez. Primero el defensor termina anticipando. De vuelta para Luis Alberto. A un costado de ese balón será lateral. En zona de ataque corresponde para el equipo de Udupona, que se va sumando mucho mejor ahora Gilberto Brites. Así es, está mejor ahora Udupona en el campo de juego, que va teniendo más pelota y va teniendo llegadas también ya Udupona en este primer tiempo del partido. Hasta aquí 0-0 entre Arsenal y Udupona. Va teniendo Udupona de vuelta con Rubén López. Catalino Ibarra el que aparece destapado. Catalino se frena. Pone pausa al juego. Ya le encima. Entonces se apoya con Pastor Ruiz. Pastor es el que tiene. Deja con Rubén López. Este levanta, pero intercepta muy bien Pereira. Sale jugando. Era Hermosilla el que interceptó. Ahora Lucio Armoa. Tiene Lucio. Busca a Hermosilla. Primero Espino la anticipa. Queda para Ayala. Ahora el jugador Wilfrido. Ahí está el balón profundo. Ya queda en poder del guardameta Areco que prepara la salida para Udupona. Cerca del minuto 15, Gilberto. Así es, ya
casi minuto 15 el partido, 0-0 todavía en este partido, primer tiempo entre el grupo A y Arsenal, Arsenal grupo A. En la tabla, ¿cómo están estos dos equipos? Arsenal creo que está en el medio, no sé, en la media tabla por ahí. Con 6 puntos está Arsenal. Ahí está, entonces se le puede complicar el panorama de grupo A si no gana hoy los Antonio. Sí, así mismo va teniendo López Rubén, que carga centro por arriba, se le fue la pelota, salió afuera, será salida que corresponde para Arsenal, que va a salir desde el fondo. Bueno, ahí está preparando la salida de vuelta Arsenal, que tuvo un empate 1-1 en la fecha anterior ante Libertad. A lo último pudo empatar el equipo de Arsenal a Libertad en aquel partido, aquel fin de semana anterior. Y hubo nada también que no pudo aprovechar, tuvo un empate también en aquella fecha, en la fecha 4. Y acá se enfrentan entre ellos mismos, vamos a ver quién saca resultado en este partido. Va teniendo Arsenal, Lucio Armoa, que lleva la pelota. Va para Williams Orsusa, termina anticipando el defensor, saca un costado. Será lateral para el representativo de Arsenal en zona de ataque. A ver, será para Dupont, el árbitro que para las acciones. Interrumpida aquí en este escenario deportivo. Vamos a ver. Ahora tiene la pelota Yala también ahí. Bueno, le indica más atrás. Hermosilla va a cumplir el lateral, servicio manual, costado derecho, corresponde para Arsenal. Ahora se va a autorizar la reposición. Ya juega con Williams Orsusa. De vuelta Hermosilla, el que luce con la 21. Va con todo el equipo de Arsenal. Golpe de taco bien. La hicieron bien aquí. Va con todo. Quería también Aguilar, pero ya está. Santa Cruz en la marca. Sigue Hermosilla presionando allí. Dos hombres encima. Intentó rebotar en el delantero y bueno, cede el córner. Será tiro libre de esquina. Corresponde para Arsenal. Así es, primera pelota parada que va a tener Arsenal en este partido. Un tiro de esquina. Vamos a ver qué pasa con la pelota parada con el equipo Gardner. A ver si aprovechan esta. Será córner punta derecha. Es favorable para el representativo de Arsenal. 0-0 continúa el partido cerca ya del minuto 20. Superamos ya 17 minutos. Ya queda poco a esta primera etapa. Autoriza el juez, centro por arriba. Espínola termina sacando con golpe de cabeza. Va a quedar otra vez para el jugador de Arsenal. Este es Aguilar, engancha Aguilar. Sigue Aguilar con ese esférico, pase corto para Lucio Armoa. A ver qué hace Lucio. Williams Orsusa termina punteando el defensor de Uponá. Tiene que salir con todo el guardameta, si no se iba mano a mano. Bien para el guardameta. Ahora Pastor Ruiz. Va a quedar para Catalino Ibarra. Baja Catalino. Está Mario Jiménez. Balón para Mario. Jiménez pone pausa. Otra vez apoya en Ibarra. Esta que levanta hacia el costado derecho. Destapado está Luis Alberto. Va Jiménez. Intenta cruzar. Rebotó en el defensor. Será córner. Así es, va a tener vuelta pelota el tiro de esquina. Va a ser córner para el grupo A. De vuelta otra pelota parada. Hasta aquí no está aprovechando la pelota parada del equipo de grupo A y Arsenal la misma cosa. Tiro de esquina. Viene el centro, pelota por arriba, el arquero que sale bien, Cantero para complementar la salida. Aguilar que presiona, sigue también Uponá con Ayala. Remató Ayala, pero no pasó nada. No hubo consecuencia en este avance. Será saque de meta para Arsenal. Así es, prepara la salida de vuelta Arsenal aquí también. Partido 0-0, casi... ¿Cuánto tenemos? Casi 20. 19 minutos, casi 20 ya de este primer tiempo. Un minuto más y ya se termina esta primera etapa. Se juega 20 minutos cada tiempo, 20 minutos cada etapa. Por eso ya está por finalizar. Ya estamos aproximándonos al minuto 20 de esta etapa inicial. Lateral para Arsenal. Se manda ahí el equipo de Arsenal con González. Ahora Orsusa.
Cambio de perfil, cambio de frente y hacia donde está Clemente Cantero. Va Clemente. Pone el físico Clemente, ya pierde ante la presencia ahí por parte del defensor albiceleste y termina el primer tiempo. Bueno, terminó la primera etapa, primer tiempo entonces 0-0. Nosotros vamos a una pausa, ya venimos para el segundo tiempo.
Bien, señores, ya de vuelta para esta segunda etapa, segundo 20 minutos que le queda a Arsenal, Arsenal, partido 0-0. Arsenal que ya hizo cambio para que arranque esta segunda etapa. Partido 0-0, Blas Antonio. Sí, ya ingresó Cándido Florentín, como así también Cristaldo, César Cristaldo, casaca 20. Dos cambios que realiza en este entretiempo el equipo de Arsenal. Segundo tiempo en marcha. Este Cristaldo, justamente el que ingresó hace instante, se conecta con Cándido Florentín. Los dos recientemente incorporados al partido. También el que ingresó, creo que el 30 también en Upona, si no me equivoco, Néstor Velázquez. Sí. Porque en el primer tiempo no arrancó de titular. Ahora vemos que está ya también el número 30. Sí, señor. Bueno, también ya está Paredes, Alcides Paredes. Dos cambios también realizó en el entretiempo el representativo de Upona. Así es. Va el jugador Hermosilla, destapado está Hermosilla, se muestra Modesto González, también Cantero, pelota para Orsusa, Williams dentro del área, bien la marca, sólido por parte del jugador Carvajal. Ricardo Carvajal juega con Ibarra, sale jugando con Mascareño, Tomás carga hacia la punta izquierda, pica el jugador Néstor, pero muy fuerte el pase, no pudo alcanzar, será salida, será lateral en defensa para Arsenal. Así es, va a ser pelota para Arsenal. Partido 0-0, sin goles todavía. Esta segunda etapa, vamos a ver si hay goles o no en este segundo tiempo. Estos dos equipos que está ahí peleando arriba. Si hoy gana Arsenal va a 9 puntos y si suma a 3 hoy Upona va a ir a 11. En este caso el equipo albiceleste. Abilio López, el capitán, despeja con esa pierna derecha, va a quedar para Cristian Hermosilla. Mascareño sólido también para sacar a un costado. Será lateral en zona medular, en el medio terreno, corresponde para Arsenal. Ya lo juega Cándido con Cristaldo. Balón para Cristian Hermosilla. Cristian, la presión por parte de Mascareño. Recupera el de Upona. Otra vez saca un costado para no complicar la situación. Gilberto ahí, el zaguero lateral izquierdo. Ya juega con Cantero. Clemente que cruza. Intentó rebotar en el jugador rival. Era el jugador Orsusa el que intentó cruzar buscando a Cantero. Será salida para el equipo albiceleste. Así es, prepara la salida ahí el portero Areco. En este caso, partido 0-0. Sin goles todavía en este partido. Modesto en la marca aquí. Recupera López. Abilio López para Cristian Hermosilla. Primero Catalino Ibarra. Juega con Néstor Velázquez. El balón que queda en poder del jugador Ibarra. Mascareño. Busca a Pastor Ruiz. No pudo alcanzar la pelota. Será balón para el guardameta Benítez. El que luce con la numeración 100, el arquero Benítez. Ramón Benítez, que hoy de vuelta en portería. Siempre es un jugador polifuncional del equipo Arsenal. A veces juega en la cancha, a veces juega de lateral, de central. Ahora está en el arco. Benítez. Atención porque va Cantero, Clemente dentro del área, sigue Cantero, el peligro, atención Aguilar, termina sacando el defensor, llegada profunda de Arsenal en esta oportunidad, Gilberto. Sí, acá llegó muy bien el equipo de Arsenal, tuvo todo ahí, pero atentísimo el central que sacó una pelota interesante, se salva el equipo albiceleste. Va teniendo Cristaldo con Cristian Hermosilla de puntín, busca a Cantero, pica Cantero, primero Erico Areco. Sale ya jugando también Erico con Mascareño. Mascareño saca con un balonazo arriba para Cristaldo. Ahora Pereira. Otra vez se conecta con Cristaldo. Ya sale jugando Cristaldo. Pase corto, busca aquí a Hermosilla. Cristian tiene. Cándido Florentín. Balón profundo. El que peina es Orsusa. Queda para Cantero. Clemente intenta. Modesto González. Busca a Cantero. Anticipa muy bien Rubén López. Queda para Pastor Ruiz. Busca a Paredes. Alcides que intenta. Ya la marca de Modesto González. Se apoya en López. Abilio, el capitán que intenta salir jugando. Ante la presión por parte de Jiménez. Será lateral para Arsenal. Lateral para Upona finalmente.
Pastor Ruiz. Se le fue a Pastor. Lateral defensivo para Arsenal. Lo va a cumplir Aguilar. Nicolás Aguilar juega con Orsusa. Destapado con Cristaldo. Cristaldo que pisa. La marca de Jiménez. El balón que queda para Lucio Armoa. Participa Modesto González. Esta que lanza el pelotazo. Busca a Hermosilla que peina. Atención aquí. Saca a Mascareño. Complementa la salida para sacar sin ninguna complicidad o complicaciones. El lateral derecho López. Será balón para el equipo de Arsenal en zona de ataque. Así es, estos son los primeros 5 minutos de este segundo tiempo. Queda poco, Arsenal de vuelta se va asomando al área de Uponá, que ya tuvo una oportunidad en este segundo tiempo el equipo de Arsenal, que no pudo aprovechar. Uponá queda poco, se va acomodando de vuelta en cancha con los cambios. Queda poco va a ir en ataque también el equipo albiceleste. Cándido que presiona, roba la pelota, sin embargo se le fue. Picó fuerte esa pelota, se fue cerrando. Será salida para el equipo albiceleste. Interesante partido. Los dos que está proponiendo en busca del primero del partido. Hasta aquí 0-0. Así es, hasta aquí partido 0-0. Ambos equipos buscan incesivamente ir en ataque, pero bien, ambos equipos que todavía por algunas cositas no se está definiendo el partido. Avanza Uponá, atención el remate, el arquero que dio rebote, pero ya se va a quedar otra vez con esa pelota en segunda instancia. Isidro Santa Cruz remató, aquí llegó Uponá. Sí, acá llegó Uponá, le hizo trabajar al portero Benítez, que tranquilamente dominó esa pelota. Ya sale jugando Lucio Armoa, descarga con Cristaldo, cubre Cristaldo, se cae, falta. La falta de Néstor Velázquez. Sí. Será tiro libre en el medio terreno para Arsenal. Tiro libre para Arsenal. Pelota parada que va a tener el equipo de Arsenal en esta jugada. Vamos a ver qué pasa en este juego, en esta pelota parada que tiene a favor el equipo de Arsenal. El capitán Abilio López va para el envío. Autoriza el árbitro del partido. López, Abilio. Levanta el centro, busca a Lucio Armoa. Primero Víctor Espínola, complementa Paredes, queda para Ruiz. Pastor Ruiz y la posición del balón para el equipo albiceleste. Se acerca Jiménez, pelota para él. La devolución de vuelta para Pastor Ruiz. Pase errado, forma equivocada jugó. Entonces ya está Cantero con esa posición de la salida. Intentó la conexión con Cristian. Hermosilla termina sacando Ricardo Carvajal. Será balón, será lateral en zona de ataque para el equipo de Arsenal, que apura las acciones. Cantero ya se apoya en Cándido Florentín. Lucio Armoa, domina Lucio. Pase retrasado de vuelta para Cándido para conservar también la posición del balón. Este juega de vuelta con Lucio Armoa. Va Lucio. Entra en un embudo, en una zona muy transitada, por eso ya pierde. Ya sale jugando el equipo de Uponá, que vuelve a perder Orsusa. A ver qué hace Orsusa. Pase para Nicolás Aguilar, para Cristaldo, para Nicolás, que bien la hicieron. Atención, Orsusa anticipa en forma oportuna el lateral derecho. Señoras y señores, López. Y se viene cambio, Gilberto. Así es, va a haber cambio. Ingresa Oscar Canteros. Vamos a ver quién se retira. Para que ingrese Oscar Cantero. Va a ingresar también Néstor Rotela. Dos cambios, Sí, Gilberto. Rotela y Cantero, que se prepara para Arsenal. Aguilar uno y el otro Orsusa. Ahí están entonces los cambios. Aguilar y Orsusa. La dupla delantera se cambia aquí en este cambio. Ingresa Cantero y Rotela para Arsenal. Se va a realizar el tiro libre de esquina. Ya se realizó también el cambio. A ver el centro cerrado. No pasó absolutamente nada. El árbitro dice: vamos a hidratarnos, muchachos. Pausa en el partido. Sí, minuto de hidratación para los futbolistas en este partido. Partido 0-0 sin goles todavía en este partido. Saludo a toda la gente que va acompañándonos en las transmisiones también. Este es el cuarto partido en la tarde de hoy. Aquí, hasta aquí los resultados. Ugarendá San José 1-1.
Libertad le ganó 3-0 a Real Madrid. Entre el equipo de Cerro Verde y Manchester terminó 1-1. Segundo empate, y este es el tercer empate, pero este es sin goles todavía, 0-0. Segunda etapa del partido, 10 minutos, cuarto partido en la jornada. Después se viene el quinto partido, juega y el equipo de Ciudad Nueva y Ciudad Nueva San Isidro. El sexto partido juega Independiente Uruguay y el último juega Milan 15 de agosto. Son los partidos restantes todavía por delante. La tarde de hoy sábado 3 de enero del año 2026. Año nuevo, iniciando este nuevo año del 2026. Así que mucho todavía tenemos por delante, mucho fútbol en este caso. Partido de la Liga que se viene con todo de vuelta también, otra temporada más de la Liga de Partidos de Uruguay. Precopa Paraguay tenemos mañana 2 partidos. San Nicolás juega acá de local ante el equipo de Ciudad Central. San Nicolás ganó 1-2 de ida. Vuelta mañana, se define quién pasa a la siguiente etapa, en las semifinales. Y Arendal le recibe al equipo del 3 de febrero. Mañana en la cancha del Sport San Isidro, donde juega local el equipo albirrojo. Le recibe al 3 de febrero. Partido de ida ganó 2-0 el equipo albirrojo. Mañana se define quién pasa a la semifinal del campeonato de la Precopa Paraguay 2026, señoras y señores. Entonces, vamos a ver quién pasa mañana entonces en la siguiente etapa del campeonato. En la otra serie, 14 juega ante 29 y 4 de mayo juega ante el equipo de... se me fue el nombre, Teniente Turbo. Ahí está entonces. Mañana visita a 4 de mayo también en la ciudad de Capibari. Los dos equipos capibarienses mañana entonces define también quién pasa a la semifinal. Si es que pasa eso, se enfrenta entre ellos, entre 4 de mayo y 14, si ellos pasan. Y acá, si pasa San Nicolás y pasa Granda, se enfrenta entre ellos entonces en las semifinales del campeonato de la Precopa Paraguay. Bueno, estamos en vivo a través de Pulse Sport Más, aquí en la cancha del Sport San Nicolás, campeonato senior, campeonato municipal senior Uruguay. Señora y señores, de vuelta, arranca el partido. Se reanuda el juego. Lucio Armoa termina bajando esa pelota. Este es Paredes. Paredes para Upona. Tiene la pelota del cuadro albiceleste. Paredes. Pastor Ruiz. Pase hacia atrás con López. De vuelta busca a Pastor. Balón para Ruiz. Va Pastor. Adelantado, dice el asistente 1. Levantó el banderín. Quedó en la trampa del Oxay el número 22, Pastor Ruiz. Así es, quedó en Oxay el jugador Pastor Ruiz. Prepara la salida de vuelta al equipo de Arsenal. Su capitán va a sacar a Avilio López. Indirecto que corresponde para Arsenal. Avilio saca. Golpe de cabeza, responde muy bien Rubén López. Ahora Oscar Cantero. Va a quedar ese esférico para Cándido Florentina. Ahí se muestra Cristaldo. Balón corto para él. O el pase corto. Ahora Néstor Rotela para Cantero. Pica Cantero, pero es inalcanzable ese pase que metió Néstor Rotela. Por eso será salida para Upona. Dejó pasar una muy buena posibilidad también el equipo de Arsenal, que prepara más cambio. Sí, señor. Pelota profunda que no pudo alcanzar Cantero esa pelota. Hay cambio. Marciano Monge ingresa por Hermosilla. Entonces el cambio, Cristian Hermosilla se retira, ingresa a la cancha Marciano Monjes. Cambio para Arsenal. Marciano Monge, casaca 19. El que va a ingresar se retira Cristian Hermosilla. Otro cambio más. Los equipos que van metiendo cambios también, Gilberto, ¿eh? Sí, va metiendo cambios porque tiene una banca interesante los dos equipos y va haciendo cambio. Entonces, cada equipo para que pueda alcanzar la parte física también los equipos. Ya ingresó también casaca 19, pero en Upona. Hace instante, Gilberto, creo que todavía no hemos cantado el cambio. El 19 es Lorenzo Velázquez. Ya ingresó también en esa pausa. Sí. En el equipo de Upona. Están entonces los dos Velázquez ya en cancha también para el equipo albiceleste. Bueno, será balón para Rubén López, para el representativo albiceleste.
Balón para Paredes, esta que peina, busca a Lorenzo, termina sacando muy bien Pereira, complementa Oscar Cantero con golpe de cabeza, va a quedar para Espínola. Marciano que presiona, Espínola saca, Víctor lanza el pelotazo largo, arriba, atención, pica el esférico, va Upona, termina sacando el defensor, Rotela. Cubre Rotela, la presión por parte de Jiménez, deja para Modesto. Modesto González sale. Marciano el que pierde, Lucio el que lucha. Pereira con golpe de cabeza termina participando. El árbitro cortó el juego porque está sentido el número 11, Néstor Rotela. Ahí está entonces el jugador que ingresó en esta segunda etapa, que quedó golpeado. ¿Cuánto tenemos, Blas Antonio? 15 minutos. 15 minutos ya entonces del partido, esta segunda etapa. Unos 5 minutos más y ya se cierra este partido. Hasta aquí 0-0. Está muy sentido el número 11. Creo que ya están convocando también ya la sanidad para que pueda ayudar en su recuperación al jugador Néstor Rotela. Paralizado el juego aquí en el Sport San Nicolás, escenario deportivo donde mañana va a ser protagonista también, o que va a ser escenario deportivo que va a albergar el partido por Precopa Paraguay. Aquí va a jugar el equipo local San Nicolás ante Lloré Central. El representante de la Liga de Iribucuá también mañana juega en el Sport San Isidro. Allí va a jugar Uyarendá con el equipo del 3 de febrero de la Liga de Resquín. San Nicolás juega con Lloré Central. Bueno, ahí está la información. Entonces, para mañana. ¿Qué hora está marcado? 16:45. Sí, a las 16:45 los dos partidos. Amarilla para el 11, Néstor Rotela. Amonestación para Rotela, Gilberto Brites. Y no sé por qué le sacó la tarjeta, pero el jugador que quedó golpeado recibe la tarjeta amarilla del árbitro Blas Antonio. Bien, pero me llama la atención que él no abandonó el campo de juego también o será alguien de Upona el que vio la tarjeta. Pero en la nariz del 11 levantó la tarjeta, por eso nosotros decimos que es para Néstor, por la forma que le mostró, pero fue asistida dentro de la misma, pero no abandonó el campo de juego. Pero no sé si por eso le puedo sacar tarjeta amarilla. Y bueno, no sé, Gilberto. No sé realmente qué pasó, porque si era falta, tenía que ser la amarilla del otro, del rival, y ser atendido dentro del campo de juego el jugador golpeado. O capaz acá pasó lo que es el árbitro seguramente le pidió que salga afuera y no quiso salir, y por eso le saca la tarjeta. Por ahí debe ser seguramente. Bien, se realiza otro cambio, se retira Modesto González, ingresa Elfirio Villalba, al número 7. Cambio en el equipo de Arsenal. González, que ingresó ya en la primera etapa, a los 3 minutos, arrancando el partido, hizo ya el cambio. Y acá vuelta sale González, ingresa Villalba en el campo de juego. Ya está Villalba, viene el centro, pelota por arriba, atención, saca peligrosamente la defensa. Ahora complementa muy bien Ricardo Carvajal para sacar ese esférico, termina quedando para Lorenzo. Este juega con Paredes, busca a Pastor Ruiz, este que pica. Va Pastor, mucho espacio para él. Elfirio Villalba termina bajando para recuperar y sacar esa pelota a un costado. Lateral que ya lo va cumpliendo. Va Upona. Paredes que busca a Lorenzo. Va Jiménez, le pegó. Pasó cerca el remate de Luis Alberto Jiménez. Llegó muy bien Upona en esta. Así es, después de mucha vuelta llegó bien acá el equipo albiceleste. Intentó Jiménez. No pasó lejos esa pelota, por cierto. Salida. Se salva Arsenal del primero del equipo albiceleste. La galopada por parte de Clemente Cantero, que gana su marcador. Atención, ya pisa el área, sigue Clemente, comete falta. Falta en ataque. Cuando ya aparece destapado también Oscar Cantero, el árbitro dice, hubo falta. Cortó el ataque del conjunto de Arsenal. Bueno, ahí está entonces. Le cobra la falta en ataque a Clemente Cantero. Pelota para Upona. Va Clemente de vuelta. Clemente para quién, para Néstor. Va Rotela, se perfila, le pegó. El remate se fue abriendo. Aquí llegó de vuelta el equipo de Arsenal.
Y terminó el partido. Bueno, fue lo último entonces, señoras y señores. Terminó 0-0 Arsenal. Hubo una pausa. Ya venimos.
Bien, señores, de vuelta para este quinto partido. En la tarde de hoy juega Ciudad Nueva, San Isidro, Ciudad Nueva, quinto partido en la tarde del sábado 3 de enero del año 2026. Presto ya con todo de vuelta para este quinto partido con el compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. Retornamos para este siguiente compromiso. Ciudad Nueva, San Isidro, Ciudad Nueva. Copa Municipal, Campeonato Senior, fecha número 5, que se juega en el Sport San Nicolás, escenario deportivo que alberga esta quinta fecha de este campeonato. Sale León, va teniendo la salida San Isidro, balón para Villalba, este es Miguel, el número 11, juega con el jugador, el que luce con la número 39, es Garcete, ahora Gaona, va a quedar esa pelota para Orrego, Luis Enrique pisa, balón para Villalba, termina anticipando muy bien Armoa, Milciades Armoa. Queda para Araujo para San Isidro. Destapado está el jugador González. Esta juega. Atención, viene el remate por parte del número 10. No pasó nada, llegó aquí el equipo de San Isidro. Será salida para el representativo del equipo ciudadano. Así es, acá el primer intento del Sport San Isidro. Entonces, partido 0-0 en los primeros minutos del encuentro. Este es el quinto partido en la tarde de hoy. Bueno, el quinto partido. Después de esto se viene el sexto partido, Independiente Gribucuá. Gribucuá, que es puntero en la serie, que está ahora único en la punta, que va a tener un complicado rival que es Independiente. Pero empezó recién este partido, el quinto partido entre Ciudad Nueva y el Sport San Isidro. Sport San Isidro, Ciudad Nueva, partido que arrancó recién. Vamos a ver cómo termina, porque el cuarto partido terminó 0-0 sin goles. Arsenal, Upona, Arsenal. Terminó sin goles ese partido por 0-0. Vamos a ver qué pasa en este quinto en la tarde de hoy sábado entre entre Ciudad Nueva y Ciudad Nueva y San Isidro, San Isidro, Ciudad Nueva. Entonces, el quinto partido en la tarde de hoy sábado, compañero. Hace rato Oxay en el ataque de Ciudad Nueva, también aquí Oxay en el ataque del conjunto de San Isidro. Ya sale Ciudad Nueva. González, era Villalba. Ahora el que baja es Sanabria. Sanabria, que después de mucho también está retornando a este equipo. Vas jugando con Armoa. Ahora Franco. Franco levanta arriba ese esférico, atropella, atención. Va a Ciudad Nueva. Quería Agustín González, pero ya está la marca por parte del defensor de San Isidro. Termina sacando Arzamendia. Balón que va a quedar para Daniel González. Bien, Daniel engancha y juega con Garcete. Va Garcete. Ahora sólido. En la marca aparece el número 3. Es Vázquez. Vázquez saca hacia adelante. Balón que saca a un costado. Será lateral para el equipo de San Isidro. Araujo se va para cumplir. Así va a ser pelota ahí para San Isidro, que se mantiene en ataque buscando el primero. De vuelta será lateral, corresponde para el representativo de la Naranja Mecánica, es el conjunto de San Isidro. Araujo se va lentamente para el servicio descostado. Compromiso está 0-0, primeros casi 4 minutos de esta primera etapa. Este es Ignacio Navarro, el capitán de San Isidro, juega balón profundo, pero ya está la marca Vázquez. Va a quedar para el jugador de Ciudad Nueva que sale jugando. Balón profundo, busca Franco, pica Franco, a ver si alcanza, no. Muy fuerte el envío, ya está Burgos. Burgos, el guardameta de San Isidro, que ya sale jugando. Balón para León. Participa Villalba. Juega Villalba para Luis Enrique Orrego. Villalba de vuelta, este es Miguel. Se frena Miguel. Se muestra León, pelota para él. Otra vez va a participar aquí Villalba. Va hacia la banda derecha, apertura para Villalba. Se cae Villalba, falta en perjuicio de él. La falta fue de Sanabria. Habrá tiro libre para San Isidro. Va a ser tiro libre para San Isidro. Acá va a tener una pelota interesante que va a estar buscando seguramente el arco directamente el equipo del Sport San Isidro. Tiro libre para el equipo naranja. Y la tarjeta para Sanabria. El volante de Ciudad Nueva. Tras esta falta cometida, Gilberto, vio la tarjeta de amonestación. Primera tarjeta amarilla para el equipo de Ciudad Nueva, para el jugador Sanabria. Bien, será tiro libre. Corresponde para el representativo de San Isidro frente a la pelota. Ya está
Luis Enrique Orrego, el que luce con la número 6. Él va a levantar el centro, varios hombres de San Isidro ya pisando el área de Ciudad Nueva. Va a autorizar el juez. Ahora sí, ya la venia por parte del árbitro. Va Luis Enrique, segundo palo. Atención, viene el golpe de cabeza. Gol. Garcete. Gol del Sport San Isidro. Lo hizo Garcete, el centro de Orrego, y con golpe de cabeza en el segundo poste pone el primero del partido por el 39. Garcete. San Isidro 1. Ciudad Nueva 0. Bueno, ahí está, primera llegada profunda de tiro libre, pelota parada para San Isidro y ahí está Garcete, marca el primero a los 5 minutos. A los 5 minutos de esta primera etapa, ya está ganando 1-0 el equipo de San Isidro Blas. 1-0, a través de la táctica fija, llega al tanto de la apertura del córner, de tiro libre, digo bien, centro, bien ejecutado por parte de Orrego. Y el cabezazo mejor aún por parte de Garcete para este 1-0, Gilberto Brites. Así es, pelota de tiro libre, segundo palo, está Garcete y entonces empuja esa pelota. Y por ese gol está ganando 1-0 el equipo de San Isidro a Ciudad Nueva, que tiene que salir de atrás remando buscando el empate. Ahí está con un gesto técnico excelente por parte de Garcete. Ahí vemos una vez más la reiteración del gol, de la jugada también, el centro. Y ese cabezazo para cambiar de costado, para cambiar el perfil al guardameta. Para este 1-0 va a salir el arquero de San Isidro. Sale jugando en forma corta con su capitana, Ignacio Navarro. Este que lanza hacia arriba. Busca a Daniel González. Va a quedar para su compañero. Saca un costado a cualquier parte. Ese balón será lateral. Era Eladio Cabrera también el que participaba. Lateral para el equipo ciudadano, que ya lo realiza en forma rápida. Recupera San Isidro con Gaona. Gaona busca a Garcete. Sale el arquero Wilson Vázquez. Ya sale jugando con el jugador de Ciudad Nueva. Este es Antonio Cardoso. Cardoso y la posición. Balón retrasado para Villalba. Ahí se muestra Vázquez. Pelota para él. Lleva la pelota Vázquez. Intercepta muy bien Luis Enrique, pierde ante la presencia ahí de Sanabria. Sanabria que está molestado. Ahora descarga con Soto. Apertura para el 17. Va Soto, levanta el centro. Bien Arzamendia para desviar y después se queda Burgos con ese esférico. Bueno, acá llegó también el equipo de Ciudad Nueva. Intentó ahí, pero estuvo atento el central que le dejó la pelota a su arquero Burgos. Llegó también Ciudad Nueva, Blandone. Sí. Llegó Ciudad Nueva aquí, intentó una réplica rápida San Isidro, pero ya estaba en posición de adelanto el jugador Víctor Gaona, que después se salvó de la amarilla, porque justamente la gente de Ciudad Nueva también reclama eso, porque el árbitro ya pitó y después alejó la pelota al 9 de San Isidro y el árbitro no le mostró la amarilla. Ameritaba la tarjeta de amonestación. Va a ser salida para el representativo ciudadano. Pelotazo largo, pica dentro del área y ya queda en poder del arquero Burgos. Burgos que viene alternando también el arco y así también como jugador de campo, Gilberto. Ahora ha vuelto a Burgos en portería. Núñez es el arquero que en la fecha anterior estuvo en el arco. Ahora de vuelta Burgos en el arco y Núñez creo que está en la banca. Sale muy bien Armoa. Miliciades Armoa intenta enganchar y salir en forma oportuna porque ya presionaba. Balón para Franco, qué linda pelota pone Osvaldo Rodríguez, pero Franco estaba en posición de adelanto. Sí, Franco de vuelta quedó en Uxay, va a ser salida para San Isidro. Partido 1-0 que está ganando el equipo naranja. A los 5 minutos en la primera etapa gana 1-0. De ese momento está ganando 1-0 el equipo de San Isidro. Bien, ahí recuperamos otra vez también la señal con Ignacio Navarro en la salida. Balón profundo. El que peina es Gaona. Va a quedar para el jugador Villalba. Ahora Luis Enrique el que intercepta la pelota. Deja ese balón para el jugador. El que luce con la 2 es Milciades Armoa. Rodríguez Armoa. Sale Ciudad Nueva. Balón profundo. A ver quién pica. Es Modesto. El pase era para Franco, pero no entendió el 19. Ya sale, pero presiona
el equipo ciudadano. Para Cardoso termina sacando Ignacio Navarro. Ahí va a tener la pelota Luis Enrique. Balón para Garcete y si lo ve a González, pero ya se disluye. Ya pierde también la posición del balón. A ver, aparece Soto dentro del área. Está el empate, atención. Intentó cruzar. Erró a la pelota. Será salida para el equipo de San Isidro. Aquí llegó el equipo de Ciudad Nueva. Así es, acá llegó Ciudad Nueva, intentó ahí pero no pasó nada, va a ser salida para San Isidro. Ciudad Nueva que va intentando a poco ir en ataque buscando el empate. Bueno, pausa en el partido, será momento de hidratación. El árbitro así lo otorga para un momento, para un minuto de pausa para la hidratación, Gilberto. Así es, minuto de hidratación para los jugadores, partido 1-0 que está ganando el equipo de San Isidro. A los 5 minutos fue el gol de cabeza de Garcete y desde ahí está ganando el equipo de San Isidro. Este es el quinto partido en la tarde de hoy. Después se viene el sexto partido entre Independientes Uribucuá y el último juega Milan. 15 de agosto son los partidos que tenemos todavía por delante la tarde de hoy, sábado, señoras y señores. Bueno, hasta aquí los resultados. El primer partido fue empate 1-1 entre Ugarendé y San José. El segundo partido ganó Libertad por 3-0. El tercer partido fue empate 1-1. El cuarto fue 0-0. Y este es el quinto. 1-0 está ganando el equipo de San Isidro, señoras y señores. El gol a los 5 minutos del primer tiempo ya marca el primero el equipo de San Isidro. A ver qué pasa. Todavía queda mucho por delante. Mucho partido por delante, entonces recién fue 10 minutos, queda todavía mucho para este primer tiempo y de a poco también el equipo ciudadano se va asomando a la portería de San Isidro buscando el empate también, compañero. Sí, pausa en el partido, lo está ganando 1-0 el Sport San Isidro con el gol de Garcete, con golpe de cabeza tras el centro por parte de Orrego. Ese gol le está dando el resultado de 1-0 parcial en este partido. Este es el primer tiempo. Estamos en momento de pausa ya, casi 13 minutos de esta etapa inicial. Va a sacar Luis Enrique Orrego desde el fondo para el equipo de San Isidro. Intenta Garcete, pero ya está la marca de Vázquez. Sale Vázquez. Ahora para Villalba. Aparece también Sanabria. Recupera San Isidro, ojo con esta, balón para el jugador González, pero botó en el brazo de Gaona, por eso se sanciona la mano, Gilberto. Por eso le cobran la mano ahí al jugador Gaona, va a ser pelota para Ciudad Nueva. Va a sacar Vázquez, el jugador del conjunto del representativo de Ciudad Nueva. Centro por arriba, termina sacando Navarro, ahora participa también el jugador Araujo. Pone el físico allí, Araujo aguanta, ya pierde ante la presencia ahí de Soto. Balón para Villalba, el que luce con la 21, Villalba, atención, le pega al arco. Se fue abriendo el remate, en esta sí se asomó muy bien el equipo de Ciudad Nueva. Aquí llegó bien el equipo ciudadano, Villalba quiso probar su suerte, dio directamente al arco, pero se abrió esa pelota, va a ser salida para San Isidro. Ahí vemos una vez más el giro y el remate con la pierna zurda que se fue abriendo para esta llegada profunda por parte del equipo de Ciudad Nueva. Víctor Gaona descarga con el jugador González. Otra vez pica adelantado el extremo izquierdo. Sí. Mira que viene quedando mucho en Oxay. Los jugadores de San Isidro tienen que tratar de controlar las líneas en este partido. Hasta aquí 1-0 arriba al equipo de San Isidro. Antonio Cardoso y la posición del balón, descarga con Villalba. Esta que cruza, atención, busca a Franco, pica Franco. Está el arquero, el guardameta atento Burgos, sin dar rebote. Ya se queda con ese esférico y termina sacando con un balonazo fuerte hacia arriba y hacia adelante también. Rodríguez no quiere ninguna complicación. Dos le encimaron queriendo también quitarle la pelota, por eso él termina sacando a un costado. Así es, va a ser el saque lateral para San Isidro. Sacó afuera esa pelota el jugador Rodríguez.
Bien, ya el servicio manual que él lo va cumpliendo. Ahora está en poder de Garcete. Este que levanta, pelota por arriba. Atención, busca a Gaona. Baja a Gaona para González. Pica González, sale el arquero. Dio rebote. A ver, se le fue la pelota. Va a ser córner. Será servicio de esquina para el Sport San Isidro, que sigue mandando en el marcador. Gana 1-0 y aquí tiene este tiro libre de esquina. Así es, se le fue la pelota. Va a ser tiro de esquina para San Isidro. Va a buscar seguramente con pelota parada porque así vino el gol. El primero acá, vuelta a otra pelota parada. Va al centro Garcete, otra vez gana, esta vez Vázquez. Wilson Vázquez se queda con ese cabezazo de Garcete. Así es, vuelta Garcete ganó por arriba, pero estuvo atento ya el portero ahora Vázquez que sacó rápidamente esa pelota. Va Soto ahora para el equipo ciudadano. Soto que intenta, se le fue la pelota. Le ganó en velocidad el esférico. Mientras vemos otra vez el cabezazo, esta vez faltó potencia, fuerza, así también un poco de dirección al cabezazo. Ya sale San Isidro con Luis Enrique Orrego. Se conecta con Garcete. Ahora otra vez Luis Enrique. Se equivoca en el pase. Ya recupera el equipo ciudadano. Ahí se muestra Cardoso. Balón para González. Resta quitando del fondo Cabrera. Ahora queda para Rodríguez. Rodríguez para el equipo ciudadano. Villalba. Villalba juega con Sanabria. Levanta Sanabria, cruza la pelota para Antonio Cardoso que baja dentro del área. Termina sacando el defensor a un costado. Va a ser lateral en zona de ataque. Va presionando Ciudad Nueva. Sí, acá va a tener pelota de vuelta al equipo de Ciudad Nueva. Que cada vez que va en ataque siempre le complica a los jugadores de San Isidro que tienen que tratar de cuidar mucho. Ahí atrás el equipo de la Naranja Mecánica. Acá de vuelta San Isidro no llegó, pero falta nada más acertar el arco para el equipo ciudadano. Inteligentemente el guardameta Burgos, para no complicar la situación, echa el córner, esa pelota sacó afuera. Va a ser servicio de esquina. Córner punta derecha para el equipo de Ciudad Nueva. Centro que termina sacando González Daniel. Golpe de taco de Gaona para Orrego. De vuelta la devolución para Víctor Gaona. Víctor que busca a González tapado y habilitado. Atención, deja para Garcete. Va Garcete, le pegó. Se le fue abriendo esa pelota. Bueno, definió mal aquí el 39. Sí, de contragolpe salió con todo el equipo de San Isidro, pero en la parte final de definición está el problema. Acá de vuelta tuvo Garcete, pero pasó lejos del arco. Una vez más la reiteración ahí, el remate fuertísimo por parte del centro delantero de San Isidro. En este escenario deportivo mañana juega el Sport San Nicolás, el representante de la Liga Deportiva Irucuá de Fútbol. Va a recibir en este escenario deportivo a Lloré Central por Precopa Paraguay. Y en el Sport San Isidro, Villarendá va a recibir al 3 de febrero los partidos entonces por Precopa Paraguay, los representantes de la Liga Deportiva Irucuá de Fútbol. Así es, mañana los dos partidos que van a tener los representantes de la liga, así que le deseamos éxito a los dos equipos. Sí, señor, que está todavía en competiciones. Sería ya el partido cuarto de final, partido vuelta. Sí, señor. Y mañana van a jugar ambos con ventaja de 2-0 a su favor. Es decir, que los 3 puntos a su favor están obligando tanto a Lloré Central como al 3 de febrero ganar sí o sí el partido para forzar la tanda de penales. Va a salir jugando San Isidro. Balón profundo para que pueda picar Miguel Villalba. Baja Miguel. Solo Miguel. Levanta el pelotazo para su compañero que baja, pero termina sacando el defensor central. Villalba. Va a quedar ahí en poder de Soto. Esta vez se deja otra vez para Villalba. Soto. Pica Soto. Atención, ya está la marca por parte de Mario Araujo. Otra vez gana Soto. Atención, va Soto. Le pega al arco. Se fue abriendo el remate. Llegó el equipo de Ciudad Nueva. Esta vez el que remató fue Anastasio Soto. Sí, acá también llegó Ciudad Nueva que con Soto intentó, pero erró el arco. Fue lo último. Nosotros vamos a una pausa. Ya venimos.
Bien, ya de vuelta para esta segunda etapa. El equipo de San Isidro que está ganando 1-0 a los 5 minutos del primer tiempo, marcó el primero. Con eso está ganando 1-0 el equipo naranja. En la tarde de hoy fútbol, la fecha 5, campeonato municipal senior Gribucuá. Este es el quinto partido de hoy sábado. Y queda último 20 minutos para el equipo de Ciudad Nueva para que pueda empatar el partido o San Isidro pueda ampliar resultados en la tarde de hoy, Blas Antonio. Sí, así mismo, Gilberto. Segundo tiempo en marcha. 1-0 lo gana San Isidro con el gol de Garcete. En la primera etapa con un golazo con golpe de cabeza. Sale Villalba. Villalba para Ciudad Nueva. Se equivoca en el pase. Otra vez le queda a él la pelota. Famoso autopase otra vez le quedó. El esférico después ya termina ganando el servicio de costado. Será lateral para el equipo de Ciudad Nueva. Lo va cumpliendo hacia la banda derecha. Apertura para el 19 que intenta con golpe de taco. Deja ahí para Villalba. Este que carga centro. Va a quedar para Villalba. Sí, señor. Con golpe de pecho. Miguel pierde ante la presencia ahí de Antonio Cardoso. Deja para Sanabria. Pase corto ahora para Milciades Armoa. Destapado está Osvaldo Rodríguez. Osvaldo para el equipo ciudadano. Cruza para Agustín González. Queda para atención Figueredo. Primero en camino. No pudo definir. Digo, el empate estaba para el equipo ciudadano. El primero para el equipo ciudadano. Casi llega, mi querido Gilberto. Así es, acá tuvo una claridad de pelota para que pueda conseguir el empate, pero no pudo marcar el gol del equipo de Ciudad Nueva. Se salva San Isidro. Sí, ya está Claudio Figueredo. Ingresó en el entretiempo para reforzar. Creo que ingresó por Franco. Sí. Para reforzar el ataque, justamente, Sí, Gilberto. señor. El que le faltaba para el equipo de Ciudad Nueva. Hoy no aparece López, por ejemplo, en ataque de los Antonio. Exacto. Hoy nos está también Arnildo García, que suele También, ser sí, el capitán. sí, capitán del equipo ciudadano. Así es. Lo que vuelve hoy es Sanabria. Sí, exacto. Sanabria. Número 6 que está amonestado ya. Va Cardoso. Balón que intentó ahí cruzar, pero ya está interceptando el número 11. Miguel Villalba, se cae Villalba. Sufre la falta Villalba, será tiro libre. Reclama la gente de Ciudad Nueva. Así es. Rubí también no está hoy en la cancha. También no aparece hoy. En San Isidro hoy está ausente Javier Villar, el zaguero central. También, sí, sí. Que suele jugar también como medio campo. Alguna falta de jugadores en ambos equipos. Acá de vuelta va a ser pelota para San Isidro. Va a ingresar el 8, Arnildo García, justamente Acá estábamos preguntando por él. La banca, al parecer. Arnildo García que va a ingresar. Vamos a ver quién deja el gramado de juego. Capaz que sea Sanabria porque está molestado también, Se va a retirar Rodríguez. Rodríguez, ahí está Arnaldo Rodríguez. El que se retira ingresa Arnildo García. Sí. Va a ingresar García por Rodríguez. El cambio en el equipo de Ciudad Nueva. Ya se realiza el cambio. Esto va a continuar con la salida, con este tiro libre para San Isidro. Pica Garcete, a ver para quién. Sigue Garcete, engancha. A ver, se cae solo Garcete. Porque estaba parado ahí el número 3. Se cae Garcete y la salida es para el equipo ciudadano. Sale Sí. Vázquez. Una importante ataque que tuvo Garcete, pero no pudo terminar el jugador Garcete. Otro cambio en San Isidro esta vez. Sí. Víctor Carvajal se prepara. Vamos a ver quién deja el gramado de juego. Víctor, por quien ingresa. A ver quién se retira. Ya va haciendo cambios los dos equipos. Ingresa Carvajal. Y se viene Víctor. otro también, Gilberto, te digo. Oliveira también, casaca 20, Sí, Oliveira también, sí. Ahí en está. San Isidro. Entonces los cambios que prepara San Isidro. Máximo Oliveira. Así también Víctor Carvajal, 2 cambios. Va alistando, va preparando el representativo del Sport San Isidro. León es uno del que va a salir también Villalba. Casaca 27 y la 11 salen. Ingresa la 20 Oliveira. Carvajal la 36. Los cambios
en el Sport San Isidro. También va refrescando su equipo, Gilberto. Así es, ahí están los cambios entonces que hizo el equipo de San Isidro, que de a poco va refrescando su equipo también en esta segunda etapa. Ahora balón para Villalba. Va teniendo con Franco. Franco intentó una jugada de memoria a correr a Sanabria, pero ya está la marca de Luis Enrique. Presiona Sanabria con falta, dice el árbitro. Bueno, hubo offside. Offside finalmente el que se cobra. Será salida para San Isidro. Sí, va a ser pelota para San Isidro que prepara la salida. Entonces el arquero Burgos. Ya pide cambio Garcete, pide cambio también Araujo en el Sport San Isidro. Creo que también el cansancio. Sí. Está jugando su papel. Va Vázquez. Termina punteando justamente el jugador de San Isidro. Ahora queda para Burgos el guardameta. Saca con un pelotazo largo con el otro portero. Vázquez. Wilson se queda con ese esférico. Ya sale jugando Wilson. Va a dejar para Vázquez, el otro. El zaguero central. Sale jugando Vázquez. Divide las acciones. Pase profundo para Figueredo. Termina quedándose Burgos. El guardameta con ese esférico. Franco. De vuelta a atacar Ciudad Nueva. Centro, segundo palo. Armó a Milciades que alcanza. Pero después se le fue la pelota y ahora sí se viene otro cambio más en San Isidro. Sí, más cambio para San Isidro, que se va a retirar Garcete y Araujo. Va a ingresar Peralta, Félix Peralta. Y a ver, ¿quién? Bueno, sí. Ahí está entonces Peralta, entonces que ingresa por Garcete. Bueno, lo de Araujo se va a esperar más, Gilberto, ¿eh? Sí, sí. Se mantiene en juego el lateral izquierdo. Ahí está. Arnaldo Villalba baja en el medio terreno. Para Milciades Armoa. Esta que domina. Juega, atención, va Figueredo dentro del área. Figueredo para el empate. No pudo definir, pero sigue Cardoso. Remató el 26, se fue abriendo. El remate será salida para San Isidro. Sí, acá llegó Ciudad Nueva. Cardoso probó el arco, pero no pasó tampoco tan lejos esa pelota. Prepara la salida Burgos desde su arco. Se prepara en Ciudad Nueva número 4. Vamos a confirmar de quién se trata. González. El que va a salir es el jugador del 21 Villalba, si no me equivoco. Bueno, va a ingresar casaca número 4. Si no me equivoco, es Laureano González. Sí, creo que es González. Laureano, casaca número 4. Bueno, el que sale finalmente es Milciades Armoa, Gilberto. Así es. Laureano González por Milciades Armoa, el cambio para Ciudad Nueva. Bien, Laureano, el que participa, deja en forma corta para su compañero para que pueda sacar desde el fondo el equipo ciudadano. Presiona y recupera San Isidro con Víctor Gaona. Balón para Carvajal. A ver, Víctor. Corre el 36. Se frena Víctor. La presencia ahí de García en la marca. Será lateral. En ataque corresponde para el equipo de San Isidro que lo gana el partido. Ya nos aproximamos al minuto 10 de esta etapa de cierre. Sí, señor. A los 5 minutos del primer tiempo, desde ahí está ganando San Isidro 1-0 su partido. Saca García con golpe de cabeza. Va a quedar para Sanabria. Busca a Figueredo. Balón que pica y va a quedar para Ignacio Navarro. El capitán de San Isidro saca hacia adelante. Baja con el muslo. Muy bien. Víctor Carvajal. Para Félix Peralta. Atención. Saca Vázquez. Balón a un costado. Va a quedar en la salida para el equipo de Ciudad Nueva con Laureano González que sale con balón dominado. El que luce con la 4. González. Balón para Antonio Cardoso. La presión por parte de Cabrera. Era Arzamendia. Balón profundo. Atención para Villalba. Va por el empate. Villalba está. Atención. Figueredo que busca a González que termina rematando mal. Se pierde el empate. Ciudad Nueva en esta, Gilberto Brites. Increíble lo que no pudieron marcar el empate aquí en esta jugada que pasó recién el equipo ciudadano. Tuvo todo para el empate, pero no pudieron marcar el gol entre Villalba y
Blas Antonio. Será córner, será... Minuto de hidratación para los futbolistas, para los jugadores, en este caso, en este partido. Bueno, saludo a todo lo que va acompañando la transmisión, a la gente que está viendo el partido también desde su casa. Saludo a todos. Este es el partido, el quinto partido en la tarde de hoy entre San Isidro y Ciudad Nueva, San Isidro. Quinto partido que se está jugando. Después de esto se viene ya el sexto partido. Juega Independiente, Grigucá Independiente. Es el sexto partido en la tarde de hoy. El último juega Milan 15 de agosto. Milan, entonces el último partido de la jornada. Y sábado 3 de enero del año 2025. Empezamos recién enero, señores. Si es que queda mucho todavía por delante este mes de enero, señoras y señores. Ya de vuelta. Ya va a empezar, que va a seguir ya el partido, señoras y señores. De vuelta para poder continuar entonces esta segunda etapa. Partido 1-0. Está ganando el equipo de San Isidro Blas. Bueno, los resultados hasta aquí: 1-1 Ugandá San José, 3-0 Libertad al equipo de... Libertad le ganó a... le ganó Libertad 3-0. Libertad ganó 3-0 entonces. Y el tercero fue empate 1-1. El cuarto partido 0-0. El quinto 1-0 San Isidro a Ciudad Nueva. Blas Antonio. Bien, gracias Gilberto. Burgos, el guardameta, se queda con ese balón para preparar la salida. Ya sale Burgos. Balón que intercepta muy bien con golpe de cabeza. Termina respondiendo la defensa del equipo ciudadano. Queda para Arnaldo Villalba en este caso. Se muestra. Sanabria prefiere jugar con Vázquez. Vázquez sale con mucha sutileza. Cambia de perfil. Saca muy bien. En este caso Araujo. Va deteniendo la pelota Franco. Franco para Laureano González otra vez. Descarga con Franco. Sigue Franco. Bloquea la defensa. Continúa Franco. No pierde la posición del balón. Ahora sí rebota en Arzamendia. Complementa Araujo. Sacó a media que era para Sanabria. Sanabria que dispara pero bloquea la defensa. García. Se va lentamente el número 8 para dominar. Lo hizo y juega en forma corta con Vázquez. Vázquez con Villalba. Va al equipo de Ciudad Nueva con este remate de muy larga distancia. No pasó absolutamente nada. Será salida y respiro para San Isidro. Así es. Acá Ciudad Nueva tuvo todo para el empate, pero no pasó nada. De vuelta a hacer salida para San Isidro. A ver, cambio también. A ver, cambio, creo, Blas Antonio. El 15 se retira. Bueno, ingresó Alberto Jiménez. Sí. 14. Alberto Jiménez. Entonces, que ingresa para San Isidro. Justamente va Alberto Jiménez. Sale la cobertura defensiva y termina sacando ya con Franco. Sale Franco. Araujo termina sacando con un puntín a un costado. Será lateral. Lateral que corresponde para el representativo de Ciudad Nueva. Franco otra vez. Puntea Araujo, va a ser lateral para San Isidro. Partido que continúa 1-0, favorable para el Sport San Isidro, que desde la primera etapa, minuto 5, Gilberto. Sí, minuto 5, marcó el primero San Isidro y desde ahí está ganando 1-0. Con el gol de Garcete con golpe de cabeza. Esta es la diferencia que está marcando en el partido. Le está dando 3 puntos valiosísimos al Sport San Isidro, que con este resultado, Gilberto, se va a posicionar también muy bien en la tabla de puntuaciones. El elenco de la Naranja Mecánica, que va a ir a ver, estaba con... En este caso con 7, va a ir a 10. Sí. Es decir que va a ser un puntero en forma momentánea por lo menos.
Sí, sí, hasta si es que se consume este resultado. Claro, claro. Si es que se va a amontonar ahí en la punta con los otros equipos. Bueno, sí, por eso, atención, va Ciudad Nueva. Por eso decimos que por lo menos en forma momentánea puede ser puntero. Va saliendo el equipo del representativo de San Isidro. Atención, Carvajal, que intentó habilitar a Félix Peralta, que estaba totalmente solo en el área chica, prácticamente en el punto penal. Bueno, no pudo cruzar de buena manera. Ya sale para García, Cardoso, falta de Ignacio Navarro. Será tiro libre para Ciudadano. Así va a ser pelota para Ciudad Nueva. Acá la tarjeta amarilla. Entonces para para Navarro. Tarjeta amarilla, entonces va a ser pelota para Ciudad Nueva. Tiro libre que va a tener Ciudad Nueva. Tiro libre para el equipo de Ciudad Nueva. Si no me equivoco es el 9 Franco el que acomoda la pelota. Sí, es el mismo. Franco para el remate. Señoras y señores, Juan Carlos Franco. Mano a la visera para cubrir también el sol. Ahora sí. Va para el envío. Autoriza el juez. Juan Carlos Franco, centro por arriba, va González. El arquero espectacular saca al córner. Será servicio de esquina para el equipo de Ciudad Nueva. Se salvó acá el equipo de San Isidro. Casi fue el empate de Ciudad Nueva. A ver, le cobró Usay. Va a ser salida entonces para San Isidro. Pero ahí casi fue gol de San Isidro. Estuvo atento Burgo que sacó esa pelota. Será salida para San Isidro. Su capitán Ignacio Navarro para sacar. Con la pierna zurda termina sacando hacia adelante. Busca a Félix Peralta. Pica Jiménez. No va a alcanzar, pues ya está el arquero Vázquez. Wilson Vázquez sale con García. Totalmente solo, destapado, aparece el número 8. Tiene tiempo para trasladar. Ahora se conecta con Vázquez. Nadie le encima. Ahora sí, Carvajal y le quita la pelota. Juega con Víctor Gaona. Gaona para Peralta. Va a peligro de gol para San Isidro. Félix Peralta, pierna zurda. Remató afuera. Llegó San Isidro. Se asomó aquí Peralta, casi el segundo. Sí, acá sí tuvo el segundo Peralta, pero no pudo acertar el arco. Se salva del segundo Ciudad Nueva. Casi amplió San Isidro en esa jugada. Creo que le quedó para su pierna menos hábil a Félix Peralta, por eso el remate algo forzado también y bueno, erró el arco. Era una muy buena posibilidad. Continúa el partido 1-0 y esto está a punto de terminar, Gilberto. Así es, 1-0 que está ganando sufridamente el equipo de San Isidro, porque esta segunda parte intentó con todo Ciudadano empatar el partido, pero solamente falta la definición para el equipo ciudadano, pero San Isidro que está aguantando este resultado. Jiménez estaba adelantado, dice el asistente, creo que le cobró ya a Peralta, porque para mí que Jiménez estaba habilitado. Pero Peralta entonces, el que quedó enganchado en esta oportunidad, sale Vázquez. Vázquez, el zaguero central. Pica Franco. También Figueiredo. Pelota para Figueiredo. Ahora sí Franco. Atención el remate de Franco. Cruzó frente el arco. Cruzó todo el área. Nadie cerró. Y esto termina, Gilberto. Así es, fue lo último entonces la jugada. Entonces, señor, pausa. Nosotros ya venimos en minutos.
Muy bien, ya de vuelta, señores, para este sexto partido entre Independiente y Grigucuá. Grigucuá Independiente. Recién terminó el partido. San Isidro ganó 1-0 a Ciudad Nueva. Vamos a ver qué pasa en este partido, compañero. Ahí se está preparando el compañero Blas. Entonces, para que pueda proseguir con el relato. Este es el sexto partido en la tarde de hoy. Juega Grigucuá Ciudad Nueva, uno de los punteros que Grigucuá. Si hoy suma a 3, de vuelta va a picar en punta en la quinta fecha el equipo naranja. Y vamos a ver cómo termina este partido. Independiente también, que viene ganando los partidos. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si hay goles en este partido también. De vuelta con el compañero Blas. Sí, tiro libre que corresponde para Grigucuá, señoras, señores. Esto que recién empieza el partido sobre un minuto. Compromiso entre Independiente y Grigucuá. Copa Municipal, Campeonato Senior de Grigucuá. Va a salir desde el fondo el representativo del cuadro del Independiente. Su guardameta es Barrientos. Prepara la salida. Saca con un pelotazo largo. Intercepta aquí Villar. Complementa para sacar muy bien el defensor del conjunto Independiente. Queda para Mareco. Mareco baja, pero intercepta otra vez Lauro Florentín para Independiente. Vuelve a recuperar Grigucuá. Pelotazo largo. Va a quedar para Villar. Darío Villar que adelanta la pelota. Cardoso. Villar otra vez. Va Grigucuá. Falta en perjuicio del jugador de Independiente. Bueno, no sé por qué no aplicó nomás ley de la ventaja el árbitro. Capaz asustó la falta ahí en sus narices. Va a corresponder tiro libre para Independiente. Así es, va a ser pelota para Independiente. Va a ser tiro libre. Vamos a ver qué pasa en esta, Blas Antonio. Tiro libre para el Inde. Julio César Monjes. Centro por arriba. Desvía el delantero. Atención, sale el arquero Teófilo Armoa. Ya saca con un pelotazo largo. Teófilo pica Cardoso. Saca la defensa. El que lucha es Lauro ante la presencia de Villar. Mareco se carga. Julio César Monjes termina respondiendo con golpe de cabeza. Sale el que luce con la 16. Es Cantero en el conjunto de Independiente. Queda para Mareco. Recupera Darío. Darío Mareco. Ahora Joel Villalba. Villalba se apoya en Marcial Cañete. Grigucuá en la posición. Entregó para José Vera. Ahí está José. Pase retrasado. Participa Bento. Balón por arriba. Cardoso el que baja. Mareco atropella a Darío que se cae. Siga, siga, dice el árbitro. Vicente Paniagua también en la acción. Deja para Mareco. Sigue Mareco. Pica el 7. Para que pueda salir fuera del campo de juego y para que sea salida para Barrientos, el guardameta de Independiente. Bueno, ahí está entonces. Partido 0-0 sin goles todavía en este primer tiempo. Ya es el penúltimo partido en la tarde de hoy, que está sin gol todavía. Así que vamos a ver quién lleva los 3 puntos en la tarde de hoy. Aquí de esta cancha del Sport San Nicolás, donde se está jugando esta quinta fecha del campeonato senior 2025-2026. Partido que continúa 0-0. Este es Darío Villar. Cubre la pelota Darío ante la presencia de Cantero. Gana Cantero. Deja para Lauro Florentín. Sale Lauro en forma equivocada el pase. Ahora Bento. Andrés. Carga con Vicente Paniagua. Deja para Cardoso. Paniagua presiona. Atención, pierna zurda. El remate que se fue lamiendo el caño derecho. Llegó Grigucuá, se asomó muy bien aquí con este remate de Paniagua. Sí, acá llegó muy bien el Grigucuá. Tuvo una pelota ahí Paniagua que intentó, probó el arco directamente, que no pasó tan lejos esa pelota. Casi fue el primero de Grigucuá. Va teniendo la pelota Grigucuá. La presión por parte del jugador Pedro López del conjunto de la Independiente. Balón que pica allí dentro del área. Julio César que baja. Bien. Monjes sale con mucha sutileza ahí con Lauro Florentina. Sólido Monjes en la marca, Blas Antonio. Sí, un
Un jugador que se desempeña muy bien como zaguero central. Así es. Creo que en Garendá lo utilizó en otro puesto y no brilló mucho allí, Gilberto. Así es, acá sí es central. Creo que el central que están muy seguros. Siempre gana toda la jugada. Por su lado, Julio César Monjes. Paniagua intentó conectarse con Darío Villar. Era buena la intención, por lo menos, de Paniagua. El centro muy pasado. No cerró Villar. Será salida para Independiente. Así es. Y prepara la salida de vuelta Independiente. Partido 0-0. Creo que ambos tuvieron ya sus aproximaciones al área, pero sin definir todavía los Antonio. Falta por parte del jugador Mareco. Será tiro libre en el círculo central prácticamente. En la mitad del campo de juego, cerca de esa raya de la mitad del campo de juego, será tiro libre para Independiente. Otra vez Lauro Florentín es el que sufrió la falta. Deja para su zaguero central Julio César Monjes, que hoy juega como zaguero la dupla con Andrés Vega. Sí. Y el propio Julio César el que se encarga. Levanta el centro, pelota por arriba, bien. Para sacar el zaguero central Antonio Ibáñez. Lauro Florentín baja con el pecho. Balón de Lauro. Ahí se muestra Cantero. También Espínola. Va Independiente. Centro. Intentó por lo menos centro por abajo. Espínola. Será salida para el guardameta Teófilo Armoa. Así va a preparar la salida ahí Armoa, que está en el arco de Uruguay. Ya, ¿cuánto tenemos? 18 minutos de este primer tiempo. Partido 0-0. Anticipa muy bien Duarte. Gana Duarte, se va con la pelota dominada. El 27, Duarte va Juan Pedro. Pedro López pierde. Sale jugando Iribucua con el jugador José Vera, digo bien. José profundiza. Balón para Cardoso, se muestra Paniagua. Bueno, estaba inhabilitado Cardoso. Sí, ahí quedó en offside Cardoso. Va a ser salida para Independiente. Partido 0-0, casi 20. Esto está a punto de terminar la primera etapa. O al camino al 0-0 también esta primera mitad. Veremos para la etapa de cierre. Porque hasta aquí los partidos nos están regalando goles, Gilberto. Sí, sí, sí. A partir del tercer partido, más empate que goles. José Vera. Busca a Cardoso. Busca a Paniagua. Levanta para Villar. Atención, pica dentro del área. Sale Burgos. ¿Qué digo Burgos? Es el arquero. Barrientos. Barrientos, sí. Alcides Barrientos. Así es. Es el portero de Independiente. Alcides Barrientos que prepara la salida. Bueno, ¿les parece físicamente a Burgos? También la vestimenta totalmente verde. Sí, sí, sí. Por ahí va la confusión. Lauro Florentín se cae y fue lo último de la primera etapa. Sí, señor, fue lo último de este primer tiempo, señores, 0-0. Minuto de pausa, ya venimos.
Bueno, señoras y señores, ya de vuelta para esta segunda etapa entre Independiente y Liucuá. Partido 0-0. Vamos a ver qué pasa en esta segunda parte, Blas Antonio. Sí, cuando ya se reclama una mano dentro del área allí, el árbitro dice córner, será servicio de esquina. Córner punta derecha corresponde para el representativo de Independiente, que ya se instala en zona de ataque. Vamos a ver la reiteración. Creo que es el rebote ya, Blas Antonio. Bueno, prácticamente en la parte del rostro. No hubo mano, tengo entendido, en esta imagen por lo menos. Bien, ya sale Paniagua. Va Paniagua. Carta de gol que tiene Iribucó. Atención, casi se cae ahí Paniagua. Y bueno, ya sale jugando Julio César Monjes. Lauro Florentín. Tiene Lauro. Capa de la marca por parte de Joel Villalba. Sigue Lauro. Va Lauro Florentín. Termina punteando. De vuelta Villalba. Será lateral para el equipo de Iribucó. Partido que arranca con todo de vuelta, Gilberto Brites. Sí, arrancó con toda esta segunda parte. Y vamos a ver si hay goles en este partido. Va Paniagua. Saca el defensor. Va a complementar ahí el jugador Espínola. El número 10 era Lauro Florentín. Se cae Lauro, falta. Y Mareco creo que se va a ganar la amonestación. Sí. Sí. La tarjetita para el número 7 de Iribucó. Tarjeta amarilla para Mareco. Entonces, el segundo para Iribucó. El primero fue José Vira y ahora Marecos para Iribucó. Entonces, la segunda tarjeta amarilla para el equipo. Así es, llegó acá Iribucó con pelota, pero no pudo definir ahí Paniagua. Va a hacer salida para Independiente, que está consiguiendo un empate. Hasta aquí 0-0 esta segunda etapa. Sí, ahí casi fue error de Antonio Ibáñez, que sacó el córner. Va a ser pelota parada para Independiente. Así es. El 11, Villalba. A ver quién sale. Ahí está el cambio. Sale Andrés Bento, entonces el que se retira ingresa a Villalba, el 11. Bueno, casaca 22, Andrés Bento. Cuando va Independiente sale el arquero Teófilo Aramoa. Complementamos el cambio, José Luis Villalba, el que ingresa por Bento. Paniagua intenta habilitar a Villalba, termina sacando otra vez Julio César Monge. Esta vez saca el córner, sí. No quiere ninguna complicación. Pelota parada acá para el equipo de Iribucó, que va a tener una pelota interesante aquí. Por pelota parada, a ver qué pasa en esta. Se van los cabeceadores. Derly Rotela ya a la cancha también. Sí, que ingresó también en esta segunda parte. Va como posible cabeceador también Villalba, Joel
Centro para Joel, termina para Paniagua, cabezazo, gol. Gol del Sport Guibucoa. Vicente Paniagua aprovecha esta muy buena oportunidad. El centro para Joel, esta que baja para Paniagua y no perdona con golpe de cabeza. Pone el 1-0 del partido por Paniagua. Iribucua 1, Independiente 0. Con pelota parada vino el gol para Iribucua de tiro de esquina y después ahí Vicente estuvo atento que marca el primero por Panigol. Iribucua 1, Independiente 0. Vicente el Panigol abre el marcador en esta tarde de fútbol. Campeonato Municipal Senior de Iribucua, fecha 5, minuto 5, el tanto de la apertura, Gilberto. Así a los 5 minutos de esta segunda etapa viene el gol de Vicente Panigol, marca el primero entonces para Iribucua que gana 1-0. Carlos Villalba domina la pelota a la salida para Iribucua que gana 1-0 el partido. Busca a José Vera, Paniagua, José de vuelta. Se muestra Villalba hacia el costado derecho, sigue Vera, se frena José, intenta la conexión con Villalba. Rebota en el defensor, queda para Cardoso, este que vuelve a cargar, centro por arriba, queda para el guardameta. Barrientos saca. La Real que atropella bien Carlos Villalba para responder. Pues queda para Joel Villalba. Recupera Independiente. Galeano. Espínola. Busca a Larrea. Saca la defensa, evita el córner Teófilo Armoa. Así es, ahí se quedó con esa pelota el portero Armoa, que prepara la salida y está ganando cómodamente 1-0 el equipo de Iribucua a Independiente. Otra vez se asoma Iribucua con Vicente Paniagua. Domina Paniagua, a ver, se apoya en José Vera. Iribucua que busca el segundo, José se acomoda, cruza la pelota para Lauro. El que baja Lauro bajó mal, queda para Andrés. Era el jugador Mareco en este caso. Mareco juega con Paniagua. Si está habilitado está el segundo. No, está inhabilitado. Usai el jugador Paniagua. Va a hacer salida para Independiente. Independiente justamente prepara cambio. Gilberto va a ingresar el 20 Negrete. Cuando vemos en reiteración del gol. Sí. De vuelta el gol de Paniagua que le está dando el 1-0 a favor de su equipo. Bueno. Negrete a la cancha. Negrete ingresa a la cancha. A ver. López el que se retira, ingresa Negrete entonces para Independiente. Ya está a la cancha Alberto Negrete, casaca 20. Se retira Pedro López. Lauro que desvía, queda para Carlos Villalba. Julio César, el que se muestra también para la marca Vega. Termina punteando con golpe de cabeza. Villalba. Se cae el jugador Lauro Florentín, falta de Carlos Villalba, indica el juez. Será tiro libre para Independiente. Será pelota detenida. Posibilidad de cargar será para el cuadro del Inde, que está perdiendo 1-0. El conjunto azul y negro. El que luce con la 21, si no me equivoco, es Milciade Espínola. Espínola para levantar. Varios hombres de Independiente pisando el área mayor. Espínola para levantar, espera la autorización del árbitro principal. Cuando prepara cambios también Independiente en cualquier momento. Sí, señor. Ahí la amonestación, tengo entendido, para Lauro y para Derlis, Rotela y Lauro Florentino. Sí, los dos con tarjeta. Se viene el cambio. El cambio, vamos a ver quién se retira. Miguel Gamarra. A ver quién se retira. El 23 es Vega, entonces afuera, adentro Miguel Gamarra. Cambio para Independiente. Viene el centro de Espínola, arriba esa pelota. Atención, el arquero que salió mal, pero hubo falta. Sí, le cargó al arquero, por eso se le fue la pelota. Será tiro libre para Iribucua en su salida. Bueno, ahí le cobra la falta, entonces va a hacer salida para Iribucua, que va a tener la pelota
El portero armó entonces salida para el equipo de Gribucá, que está ganando 1-0 su partido. Y quedó sentido el arquero Teófilo Armoa, Sí, que ya quitó el guante derecho, Gilbert. sí. Ahí el portero. Vamos a ver si va a continuar o no. Bueno, partido 1-0 está ganando el equipo de Uruguay. Gol de Vicente Paniagua a los 5 minutos del primer tiempo. Ahora, ¿cuánto tenemos, los Antonio? 10 minutos, casi 10 minutos, casi 11, 10 minutos de la segunda etapa. Seguramente va a haber hidratación también, después para que pueda continuar el partido. Bueno, con este resultado va a 13 puntos. 13 puntos para Gribucá con este resultado. Si se termina así este partido, vamos a ver qué pasa. Falta mucho todavía de esta segunda etapa. Después de esto se viene el último partido, que va a estar jugando 15 de agosto Milan 15 de agosto. Es el último partido en la tarde de hoy, señoras y señores. Este es el sexto. Hasta aquí los resultados. 1-1 terminó Garantá San José. 3-0 ganó Libertad a Real Madrid. 1-1 terminó el partido de Manchester Garantá contra el equipo de Cerro Verde. Partido 0-0 entre Arsenal y Upona. 1-0 ganó San Isidro al equipo de Ciudad Nueva. Y este es el penúltimo partido. 1-0 está ganando el equipo de Gribucá, Blas Antonio. Y con este marcador, otra vez recupera la punta en forma solitaria Gribucá, Gilberto Brites. Así es, con 13 puntos. Se va a 13 con este resultado parcial. Qué triunfo está metiendo el conjunto del Sport Gribucá con el gol de Vicente Paniagua, que es hombre clave, hombre de carta de gol, decíamos, Sí, y justo llegó el gol también de él. Hasta aquí son el jugador que más, cada fecha va sumando goles, también el jugador Paniagua. Se viene el número 14, cambio en el conjunto de Independiente. A la cancha César Ábalos. A ver quién deja el gramado de juego. Vamos a confirmar. El 19 tengo entendido. Bueno, ya vamos a mirar en instante la planilla. El número 14, Ábalos, a la cancha. Otro cambio más que prepara el equipo del representativo de Independiente. Y se viene otro cambio más. Independiente va a ingresar. Casaca Sí. 44. Es el jugador Sinforiano Gamarra. Sí, Gamarra entonces el 44. El que no aparece más este equipo en la segunda fecha, ya que nos está apareciendo, es el número 7. Cristaldo. Así es. La fecha anterior también no estuvo, esta vez no está tan bien. Así que con algunos cambios el equipo de Independiente también. Ya está la cancha Sinforiano, casaca número 44, Sinforiano Gamarra. Ya se autoriza el cambio. Ya el arquero se queda con ese esférico. Prepara la salida para el equipo del Independiente, minuto 14. Ya estamos llegando lentamente al minuto 14 de esta etapa de cierre. Le devuelve Cardoso. La salida de vuelta para el guardameta Alcides Barrientos. Le pide ahí para que se vaya, para que se cierre hacia el arco que defiende Teófilo Armoa. Va a quedar para Negrete, Alberto que domina, va Negrete a ver qué hace. Intenta cruzar, otra vez el rebote queda para Alberto Negrete. Está de espalda. Otra vez engancha Negrete, escapa de la marca, se cae y sufre la falta. Falta de Derlis Rotela, que ya está amonestado. Será tiro libre para Independiente. Así es, va a ser pelota para Independiente. Mirá qué jugadita metió Negrete, va a ser tiro libre para Independiente. Y de esta pelota seguramente se va a encargar el jugador Florentín, Blas Antonio. Lauro Florentín prepara el tiro libre. Puede ser la oportunidad para el empate. Lauro Florentín habla ahí con su compañero que ya está instalado en zona de definición. Lauro va a rematar. Viene el centro, segundo palo, a ver quién cerra. Nadie cerró, no llegó nadie. Julio César intentó, no llegó tampoco. Será salida para Gribucá, que está
acariciando de vuelta en forma solitaria la punta. Así es, pelota, un tiro, o sea, un tiro libre interesante. Lauro Florentín que nadie pudo cerrar. Y acá Grebucá gana 1-0, resultado que le favorece. Y está picando en punta el equipo de Grebucá con 13 puntos. Si se termina la fecha hoy, la quinta fecha, va a terminar con 13 puntos. Sí, señor. Grebucá no quiere soltar la punta, gana por 1-0. Falta en perjuicio de Joel Villalba. Tiro libre en el medio terreno sobre círculo central del campo de juego. Será tiro libre para el equipo de Grebucá. Ahí justamente, prácticamente ahí sobre ese punto de la partida. Será tiro libre para el conjunto de Grebucá. Mareco para cumplir. Después de este partido se viene el último partido, el último compromiso de esta jornada 5. ¿Me decías, Gilberto? Juega Milan 15 de agosto, el último partido. Tiro libre para Mareco, Darío para cargar. Centro, segundo palo, va Paniagua en forma oportuna. Sigue el peligro porque aparece, atención, el cabezazo, gol. Collante, gol del Sport Grebucá. Basilio Collante con golpe de cabeza de vuelta, señoras y señores. Sí, señor, el Sport Grebucá que no quiere soltar, digo bien la punta. Basilio Collante pone Grebucá 2, Independiente 0. Así es, con pelota parada de vuelta, Grebucá aprovecha la oportunidad que tiene a favor, marca el segundo. Imposible ya para Independiente, puede empatar el partido. Segundo de Grebucá, Grebucá 2, Independiente 0. Sí, así es, casi minuto 17, 16 y moneda el tanto del segundo y puede ser tranquilizador. Ahí vemos en reiteración la habilitación fue de Villalba con golpe de cabeza y dentro del área. De vuelta doble Villalba. Cabezazo siempre termina en gol, Gilberto. Antonio, ¿Sí? en la primera fue Villalba también que bajó la pelota. A ver, mano dentro del área y va a ser penal. ¿Será penal para el equipo de Independiente, Gilberto? Creo que sí, acá cobra ya el árbitro. Entonces el penal. Vamos a ver ahí la repetición a ver qué pasó. Pero va a ser penal para el equipo de Independiente. Mano dentro del área. Eso termina reclamando. Bueno, será penal para Independiente. Posibilidad del descuento. El 21 frente a la pelota. Es Milciades, Espínola, va Espínola. Arriba y afuera. Erró el arco. Me sorprendió un poco el que agarró la pelota. Porque siempre se encarga Florentín de esta clase de pelota. Acá tuvo Espínola. Erró el arco. Sigue ganando 2-0 el equipo de Grebucá. Se retira Vicente Paniagua. Ingresa el número 13, González, el 13. Bueno, otro cambio más en el Sport Grebucá. Así es. Se retiró uno de los goleadores, Paniagua. Basilio Collante ahora. Balón para Mareco. Gira Mareco. Intenta cruzar buscando a Villalba. No prospera. Va a ser salida para el guardameta Alcides Barrientos. Pelotazo de Barriento. El jugador Antonio Ibáñez se deja para su portero Teófilo Armoa, que ya sale en forma corta con Cardoso. Balón para Villalba. José Luis Villalba. Mareco. Bueno, cualquier parte va a quedar para Gamarra. Miguel Gamarra domina y sale jugando. Ahora Cantero participa. Va Cantero. Levanta la cabeza. El número 27 es Duarte en este caso, no Cantero. Cantero ya salió. Ahora sí Espínola. La Rea quería, pero saca como puede Derlis Rotela. Complementa con golpe de cabeza. Gamarra para Duarte. Juan Duarte levanta la cabeza. Ahora levanta también la pelota hacia el campo de juego. Hacia el centro de la misma. Lauro el que pisa. Florentín termina punteando González. Y terminó el partido. Ganó Grebucá 2-0. Bueno, ganó Grebucá.
Se mantiene la punta el equipo naranja, entonces nosotros a una pausa. Ya venimos.
Bien, ya de vuelta, señores, para este último partido en la tarde de hoy entre Milan y 15 de agosto. 15 de agosto, Milan. Último partido en la jornada y sábado, aquí en la cancha del Sport San Nicolás. Nosotros de vuelta aquí a través de Pulse por Más. Seguimos con el compañero Blas Antonio Jiménez. Sí, será tiro libre para Milan. Señoras, señores, ya encuentra esta pelota detenida el equipo de Milan, que juega con esta nueva camiseta que a partir de este campeonato está con esta nueva piel, como se dice. Va a corresponder tiro libre. Va Rojas, remata al arco. Si da rebote muy seguro el guardameta Roberto Barrios. No, ese es el otro portero, vamos a confirmar. Lo cierto es que se queda con ese esférico. Ya, balón que vuelve a recuperar Caje. Aníbal Caje en forma corta juega con Juan Pablo Colmán. Este con Duré. Duré que carga hacia la punta derecha, pica Rojas, termina sacando a Espínola. Vuelve a recuperar Carvajal, entregó mal Carvajal. Ahora el recupera Félix Carvajal, juega con Rubén Bogarín. Balón hacia el costado derecho, apertura para la salida del 15 de agosto. Espínola busca a Capdevila, muy fuerte el pase. El que recupera es Duré. Duré que carga para Morínigo. Pica Morínigo, atención con este avance, va Milan. Está la marca de Espínola. Vuelve a recuperar el representativo de Milan con Martínez, que le pega desde ahí, probó el arco. El delantero Martínez de Milan será salida para 15 de agosto. Así es, acá probó Milan, pero no pasó nada, va a ser salida para 15 de agosto, partido 0-0 los primeros minutos del encuentro, el último partido de la jornada. Va a salir desde el fondo el guardameta del representativo de 15 de agosto. Acomoda ese esférico. El arquero ya saca con un balonazo fuerte y hacia arriba. Termina sacando José Cantero. Martínez peina. Balón para Aníbal Caje. Bien para Martínez de vuelta. Caje, qué buena pared. Viene el primero. Milan que busca el tanto, la apertura, el centro que se fue cerrando. Buscó a Morínigo. No salió como él pretendía. Será salida para el equipo de 15 de agosto. Sí, va a ser salida para 15 de agosto. Acá de vuelta intentó Milan, pero no hasta aquí más intentos que claridad de gol en esta primera etapa del partido. El guardameta de 15 de agosto termina sacando. Baja con el pectoral Carvajal con Rojas. Termina Espínola, Capdevila, Blas Gómez. Presiona Martínez. Gómez de vuelta. Blas que juega con Eladio. Capdevila y la pelota. Descarga hacia la punta derecha e izquierda. Digo bien. Sale con el lateral izquierdo. Franco. La marca por parte del jugador Juan Pablo Colmán. Para Rojas. El volante Rojas tiene el esférico. Pase cortito ahí para Carvajal. Silvio Carvajal levanta la cabeza. Levanta también el pelotazo. Nadie se muestra allí. Por eso ya está el guardameta de 15 de agosto. Se queda con ese balón. Partido que está 0-0 en estos primeros casi 4 minutos de partido. En esta etapa inicial. Con este partido se cierra esta fecha 5. Va 15 de agosto. Cantero de primera saca como puede. Ireneo Franco en la lucha. Ahí Blas Gómez intenta descargar. Va Morínigo. Pica, se muestra. Caje, Aníbal para el primero. Aníbal Caje definió. ¡Gol de Milan! Lo hizo Aníbal Caje. Buena definición tras la buena habilitación de Morínigo. Por Aníbal Caje. Milan 1. 15 de agosto 0. Así es, acá llegó el equipo de Milan, es lo que más estaba buscando, lo que más insistía y busca, ya encuentra el primero por Caje, por Aníbal Caje, marca el primero, Milan 1, 15 de agosto 0. A los 4 minutos de este primer tiempo ya está ganando 1-0 el equipo de Milan. Minuto 4, el tanto de la apertura. Qué buena pared entre Morínigo y la definición después del propio Aníbal Caje para este 1-0. Va 15 de agosto con Romero. Atención, dispara Romero. El arquero dio rebote, sigue el peligro. Atención, Capdevila. Otra vez el arquero. Qué buen remate de Romero. Excelente la intervención del guardameta Albino Miranda, que después
en el segundo intento de vuelta se queda con ese balón. Así es, acá sí Romero le hizo trabajar a Miranda, que sacó esa pelota interesante de rebote, de vuelta se quedó con ese balón. Partido que se pone interesante, Blas Antonio. Sí, así mismo va otra vez Milan en zona de ataque, profundiza el pase, pero ya reclaman córner. El asistente dice que no también. Bueno, ahora sí se ponen de acuerdo con el árbitro. Creo que el asistente marcaba ya córner. El árbitro le dice que no. Sí. Entonces ahora ya sale jugando. 15 de agosto vuelve a recuperar Espínola para el representativo de Milan, Rafael Espínola. Ahora queda para José Cantero. Cantero juega con Aníbal Caje. Caje para Rafael Espínola. Pierde ante Blas Gómez. Vuelve Juan Pablo Colmán. Colmán. Bueno, mano, dice el árbitro. La mano fue de Bogarín. Será tiro libre sobre la raya de la mitad del campo de juego para el equipo del Milan. Así va a ser pelota para Milan. Hasta aquí Milan está dominando el partido. Más llegada. Ya está ganando. Todo de Milan hasta aquí en este primeros 5 minutos del partido. Ya está el guardameta que sale con un pelotazo largo. Manuel Fernández deja para Juan Pablo Colmán. Ahora Fernández. Fernández descarga hacia la punta derecha. Apertura para el lateral. Duré. Se frena Duré. Saca hacia adelante para Morínigo. Escapa de la marca Morínigo. Juega con Rojas. Milan y la posición. Pase equivocado por parte de Armando Rojas. Ahora Duré de vuelta. Sacó, pero para el rival. Va a quedar para Cantero. Solo le gritan a Cantero. Esta baja para su guardameta. Albino Miranda. Espínola. Rafael juega en forma corta con José Cantero. Aníbal Caje. Recupera Blas Gómez. Juega con su compañero, equivocado también el pase. Carvajal para Milan. Espínola. Carvajal de vuelta. Ahora Aníbal Caje. Baja muy bien para José Cantero. Cantero para Espínola. Rafael se cae, falta. Perjuicio de Rafael Espínola. Será tiro libre para el equipo del Milan que gana el partido 1-0. Así es, va a ser pelota para Milan. Ahí le cobra la falta al jugador. Va a ser pelota para Milan, tiro libre que va a tener acá el equipo de Milan. Será tiro libre para Milan. Acomoda la pelota para la ejecución Armando Rojas. Armando juega en forma corta con su compañero Carvajal. De vuelta a la evolución para Rojas. Este que cruza por abajo. Atención, baja dentro del área Martínez. A ver, se acomoda. Mete el centro cerrado en las manos del guardameta que ya sale jugando también en forma rápida. Llegó aquí Milan. Sí, de vuelta. Acá Milan llegó con pelota, pero tuvo atento el portero que ya sale rápidamente. Va Romero, Derlis Romero intentó acomodarse para el remate, pero ya le roba la pelota aquí Silvio Carvajal. Balón para Caje. Aníbal descarga con Carvajal. Otra vez pica el jugador Espínola. Muy fuerte el envío. Será salida para el guardameta del conjunto de 15 de agosto. Que va a salir en esta. Partido que está 1-0. Así es. Ahí de vuelta prepara la salida 15 de agosto. Partido que está mejor. Desde que inició el partido está mejor. Milan con la pelota, ya está ganando y todavía le cuesta acomodarse y estar en cancha del equipo de 15 de agosto, que hasta aquí no está encontrando la forma de ir en ataque y tener posibilidad de gol. El empate de esta primera etapa, de aquel jugada de Romero, después de eso ya no pudo hacer nada el equipo de 15 de agosto. Bien, vamos a mirar la tabla de puntuaciones justamente de estos dos equipos. Milan, que antes de esta fecha tenía, Gilberto, la puntuación 5. Es decir, con este parcial va a ir a 8. Sí. Y el equipo del representativo de 15 de agosto que tenía 7, con este resultado se queda ahí con 7 puntos. Qué Así importante triunfo lo está consiguiendo parcialmente el equipo de Milan. Así es, parcialmente está ganando 1-0 y está con 8 puntos con este resultado. Está ya en los montones los que están arriba, pero todavía falta mucho en este partido. Va a corresponder córner, servicio de esquina, punta derecha para Armando Rojas.
para Milan. Viene el centro, pelota arriba, Fernández, que prácticamente con el hombro termina conectando. No pudo dar buena potencia a la definición. Será salida para el representativo de 15 de agosto. Así es, de vuelta con la pelota parada a Milan, pero esta vez sí no pudo hacer nada. Debe ser salida para 15 de agosto. Señoras y señores, damas y caballeros, gana Milan por 1-0 con el gol de Aníbal Caje, minuto 4, etapa inicial. Avanza 15 de agosto, busca el empate, va Félix, se acomoda, descarga hacia la punta izquierda, apertura para el Ladio Capdevila, se cae el Ladio, la marca firme de Duré. Rafael saca, balón que va a quedar en poder de Morínigo. Isabelino Morínigo domina, ahí se muestra Carvajal, pase corto para Carvajal, intercepta Blas Gómez. A Duré en la marca, queda otra vez para el jugador Morínigo. Ahora Carvajal, de vuelta con Morínigo. Ahora Rafael Espínola. Va Espínola. La marca ahora de vuelta de Carvajal. Sigue Carvajal. Descarga muy bien Rojas para Aníbal Caje. Domina el número 88. Caje. Morínigo está abierto. Juega para él. Ahí está Morínigo. No le devolvió la pelota a Caje que picaba solo. Ahora Fernández. Descarga con Duré. Dejó picar esa pelota Duré. A ver, no alcanzó la pelota, se le fue. Será lateral, corresponde para 15 de agosto. Así es, hacer pelota para 15 de agosto. ¿Cuánto tenemos, compañero, de esta primera etapa? A ver, 12 minutos de este primer tiempo. Partido 1-0, está ganando el equipo de Milán. 15 de agosto que busca el empate. Atención con esta, ya pierde. Vuelve a presionar Blas Gómez. Reclama falta. Eladio Capdevila es el que recupera. La marca aquí de Carvajal. Descarga con Duré. El que intercepta la pelota es el número 10, Eladio Capdevila. Balón retrasado para que pueda participar Antonio Espínola. Esta que carga y era Ireneo Franco. Ahora sí Espínola el que presiona. Con golpe de cabeza Fernández. Queda para Aníbal Caje. Blas Gómez. Blas juega. Va teniendo el equipo del representativo de 15 de agosto que está buscando el empate. Va metiendo el centro, buscando a Romero. Termina anticipando muy bien Fernández. Queda para Rojas. Este que adelanta para el jugador Martínez. Atención, va Martínez, presiona. Ireneo Franco firme. Saca hacia adelante. Balón que pica, va a quedar para el que luce con la 38. Deja para Antonio Espínola. Va 15 de agosto, balón profundo. Busca a Derlis Romero. La marca de Fernández. Triunfa otra vez Fernández. Deja ahí para Juan Pablo Colmán. Esta que saca, rebota en Carvajal. Será lateral defensivo para Milan. Así es, va a ser pelota para Milan de vuelta a la jugada. Hasta aquí mejor Milan en pelota, que va a tener más pelota, más claridad con la pelota. Ya está ganando 1-0 también. Mejor Milan en este primer tiempo. Félix Carvajal domina. Carvajal descarga con Blas Gómez. Juega con Romero. Va Derlis. Otra vez el disparo. Bloquea la defensa. De rebote va a quedar para Morínigo. Ojo porque puede salir un contragolpe peligroso. Morínigo conduce. A ver qué hace Morínigo. Dos le enciman. Sigue Morínigo. Descarga con su compañero Martínez. Este que intenta conectarse con Caje. No prospera. Blas Gómez estaba también colaborando en la zona defensiva. Intercepta muy bien la pelota. Y va quedando esa pelota para Derlis Romero. Intenta eludir la marca. Sigue Romero. Va Romero dentro del área. Casi termina sancionando el árbitro. Será salida para el equipo de Milan. Así es, a Romero es el que más intenta para 15 de agosto. El mejorcito que engancha ahora a Romero, que tuvo aquella jugada con el arquero también. Y acá de vuelta hizo todo Romero, pero no pudo rematar el arco. Y la gente pide falta, pero no pasó nada según el árbitro. Sí, señor. Me da la impresión que casi sancionó porque el árbitro llevó el silbato a la boca. Después sí, hizo el amague. Sí, por eso me dio la sensación que casi termina sancionando la pena máxima. Será tiro libre en su salida para 15 de agosto. Será indirecto. Ahí está el jugador Maqueda, ya juega con Blas Gómez. Va Blas. Ahí la marca de Carvajal, falta en perjuicio de él. La falta fue de Capdevila.
Tiro libre será para el representativo de Milan en su terreno todavía. Así es, va a ser pelota para Milan de vuelta. Hasta aquí está mejor Milan en el partido. Está ganando el encuentro, maneja el partido en sí. Está ganando 1-0 Milan en este primer tiempo. Isabelino Morínigo y la posición del balón para Milan. A ver quién se muestra. Está Juan Pablo Colmán hacia el costado derecho. A ver, juega con él. Era Caje en este caso el que pedía. Pelota para Aníbal Caje. Balón retrasado para que pueda participar Rafael Duré. Duré, cambio de frente. Busca a Martínez, baja con el pectoral. A ver, la evolución de vuelta. Busca a Martínez, a ver si alcanza. ¿Lo va a alcanzar? Sí. Mantiene en juego. Balón de Martínez. La marca de Maqueda, se cae Martínez. Se le fue ya la pelota antes. Será salida para el equipo de 15 de agosto. Que seguramente va a buscar el empate. Va a salir con todo también. Ya sale jugando con Maqueda. Roberto Maqueda y la posición del balón. Blas Gómez. Traslada a Blas. Prefiere jugar hacia atrás con Ireneo Franco. Ahora el que participa es Capdevila. Otra vez conserva la posición con Espínola. Antonio tiene el zaguero central. Forma corta con Eladio Capdevila. Juega el equipo de 15 de agosto. Bien la marca Espínola. Ahora es Morínigo el que traslada. Se muestra el jugador Caje. Prefiere jugar con Espínola. A ver, Espínola se acomoda, dispara. Blas Gómez pone el físico allí. Intersecta Gómez. Blas y la posición. Sale Gómez. Balón profundo, busca a Romero. El que atropella es el jugador Duré. Queda para Félix Carvajal. Duré otra vez en la marca. Queda para el Ladior. Esta vez es Rojas el que juega. Ahora Caje. Duré. Carvajal va teniendo la pelota. El equipo de Milan. Balón profundo para Martínez. Baja Martínez. La marca Ireneo Franco. Sale muy bien Franco en la marca. Va a quedar para atención con golpe de cabeza. Termina sacando al córner. Será tiro libre de esquina para Milan. Así es, otra pelota parada de vuelta para Milan, que encuentra de vuelta otra pelota que va a estar buscando por arriba. Hasta aquí mejor Milan en este primer tiempo. Casi nada del equipo de 15 de agosto. Hay que ver cómo responde en la segunda etapa también. Acá otra pelota parada para Milan. Sí, muy solo, muy poco le llega pelota, tampoco le llega pelota importante a Maqueda. Y tampoco puede hacer más que eso, ¿verdad? Porque es un delantero. Si no le llega pelota es imposible para hacer gol. Pero hasta aquí, poco participación en ataque el equipo de 15 de agosto. Bueno, hoy está ausente también un jugador de 15 de agosto. Después les cuento porque se viene el córner. Un jugador muy importante. Viene el centro, atención para el cabezazo. Se fue afuera. Llegó Milan. Llegó aquí Juan Pablo Colmán, el zaguero central, con golpe de cabeza. Termina cabeceando, pero no pudo dar dirección. Bueno, sí. 15 de agosto decía Gilberto. Rodolfo Enciso hoy sí, no está. Enciso, suele ser importante. El 8, que sí, siempre es el jugador que más sabe con la pelota, con Gómez y Enciso, y hoy no está Enciso. No sé si está en la banca, pero le falta y mucho Rodolfo Enciso a este equipo. Carvajal tiene para Milan. Balón dominado, la presión de Blas Gómez. Descarga con Rafael Duré. Ahora Morínigo. Isabelino tiene. Juega con Silvio Carvajal. La posición del balón es para Milan. Juega de vuelta buscando a Morínigo. Este que corre. Primero llega a la marca por parte de Eladio Capdevila. Ya sale jugando Eladio. Balón para Espínola. Ahora participa Gómez. Blas. Y el pase corto. Espínola. Blas. Gómez sale. El rebote queda para Martínez. A ver, el árbitro hace sonar el silbato o rebotó en el árbitro. Así es, va a ser suelta neutral para el jugador. Para el 15 de agosto. O para Milan. Bueno, partido 1-0 que está ganando Milan. Su partido aquí. Esta tarde es el último partido de la jornada. Que está ganando Milan 1-0. Su partido en este primer tiempo. Muy bien, señoras y señores, termina esta primera etapa. Ya en instantes retornamos para el segundo tiempo.
Bien, señores, arranca la segunda etapa entre Milan y 15 de agosto. 15 de agosto Milan, segundo tiempo, segundo 20 minutos que tiene 15 de agosto de buscar el empate y a Milan que pueda ampliar el resultado. Tarde full aquí en la cancha del Sport San Nicolás y sábado el último partido de la jornada, la fecha 5 Blas. Sí, 15 de agosto que pierde por 1-0 desde la primera etapa, minuto 4 con el gol de Aníbal Caje por 1-0. Este que arranca la etapa complementaria. Morínigo, pase profundo, intersecta muy bien Ireneo Franco. Espino la deja para Franco de vuelta. Esta que saca largo. Va a quedar para la posición del balón del defensor de Milan. Sale Juan Colman. Balón para Rojas. Colman de vuelta. Descarga bien para Carvajal. Totalmente solo recibe Carvajal. Mira el área. Prefiere jugar en forma corta ahí con el jugador Caje. Otra vez la devolución para el equipo o para el jugador de Milan, Carvajal. Duré. Levanta ahora sí el centro por arriba. Bueno, Franco, el que desvía, deja para su guardameta que sale jugando en este entretiempo. Ingresó Emérito Enciso, casaca 37 en el equipo de 15 de agosto. Bueno, ya con un cambio en cancha entonces para el equipo de 15 de agosto que va a intentar buscar el empate. Bueno, va teniendo otra vez Milan. Con la tenencia de balón es bastante bueno este equipo de Milan. Sí, sabe mucho con la pelota. Manejan bien la pelota los jugadores también y eso también le cansa muchas veces al equipo rival que está enfrentando. Rojas, uno que sabe con el esférico. Rojas con Carvajal, de vuelta con Rojas. Carvajal de vuelta. Pase retrasado ahí para que pueda participar el lateral. Apertura para Duré, otra vez Carvajal. Gana el servicio de costado. Se mantiene con la posición del balón Milan. Para cumplir Duré, juega con Rojas. Domina Armando Rojas. Armando que intenta escapar de la marca. Le agarró de la cintura, falta. La falta fue por parte del número 4. Será tiro libre para Milan. Sí, otra pelota para que va a tener Milan. De vuelta consigue una falta ahí el jugador Rojas. Va a ser tiro libre para Milan. Será tiro libre de Rojas. Viene Rojas con el centro, pelota por arriba. El arquero muy seguro, sin dar rebote. Hubo ya, a ver, Oxai, sí, ahora indica el asistente. Y sanciona el árbitro. Ahí Sí, está, Gilberto. entonces va a ser salida para 15 de agosto, que está perdiendo 1-0 su partido. Y arrancó de vuelta mejor Milan en esta segunda etapa. Ahora sale 15 de agosto con Eladio Capdevila, juega con Blas Gómez. La tendencia ahora es para el equipo de 15 de agosto. Romero que intenta Maqueda, otra vez rebota en el árbitro. Sí, ahí la parte del hombro del árbitro fue a impactarse ese balón. Va a ser devolución. Sí. Para la gente de Milan que tenían la pelota. Así es. Ahí está. Sí, señor. La devolución direccionada. Ya pone en juego. Ahora sale Fernández. Descarga con el jugador Rafael Duré. Golpe de taco bien por parte de Rojas para Duré. A ver, viene la marca de Blas Gómez. Una jugada lujosa también para esta salida del Milan. Sí. Que hizo una jugada ahí, pero no pudo avanzar. Mira que Milan tiene buenos jugadores, Blas Antonio. Sabe con la pelota. Esta temporada se suma con ellos Caje, por ejemplo. Temporada pasada tuvo con ellos Vicente Paniagua. Así que siempre tiene jugadores interesantes el equipo de Milán. Lateral que lo va a cumplir Rafael Duré. Juega con Aníbal Caje. Caje es una de las nuevas incorporaciones para esta temporada. Sí. El autor del único tanto hasta aquí. Claro. Y Carvajal que hace rato ya se mantiene en este equipo, Blas. Sí. El capitán Silvio Carvajal. Y también Rojas. Rojas sí, también. Como así también Rafael Duré, Duré, como Fernández. Miranda. Cantero también. Cantero, sí. Varios Sí, jugadores que mantienen su escuadra el equipo del Milan. Así es. ¿Qué sabe ya qué es lo que es el campeón, verdad, de este campeonato? Es el vigente campeón, en este caso, la temporada 2025. Bien, presionan a Cantero.
A ver, se sanciona la falta en perjuicio del jugador Romero. La falta fue de Cantero, será tiro libre para el equipo de 15 de agosto. A ver, se viene cambio, Gilberto. Miguel Rotela entonces lo que va a ingresar. Vamos a ver quién se retira. A ver por quién va a ser el cambio. Miguel Rotela. El que va a ingresar y se retira. A ver. Espínola, Rafael Espínola, el número 15 creo que tiene. Sí, sí. Sí. Así es. No, el otro, el otro Rotela. Atención, el cabezazo. Gol. Romero. Gol de 15 de agosto. Sí, señor, de táctica fija. Córner, centro, cabeza y gol. La vieja fórmula utiliza aquí el equipo de 15 de agosto para empatar el partido. Qué buen centro. Y mejor aún el cabezazo de Derlis Romero. Se clava en el ángulo, superior izquierdo del arquero. Albino Miranda aquí empata 15 de agosto. Lo hizo este señor, el señor Derlis. A ver. Romero, sí señor, Derlis Romero empata el partido, Gilberto. Así es, con pelota parada vino el empate, el mejor del equipo de 15 de agosto, porque él fue el que tuvo en el primer tiempo una ocasión clara de gol también, y acá sí pudo ya marcar el gol en el empate. El equipo de Milan 1, 15 de agosto 1. A los 6 minutos el gol, Gilberto, ahorita. Así es, a los 6 minutos la segunda etapa marca entonces el empate el equipo de 15 de agosto. Bueno, lateral ofensivo. Cuando se viene otro cambio más también, ya enseguida se va a autorizar el cambio. Se prepara Gustavo González para allá. Así es. El siguiente cambio en el equipo. Titular habitual esta vez está en la banca, Gustavo González. Ahora sí se va a autorizar el cambio en 15 de agosto. Se va a producir el cambio, Gilberto, ¿me decías? González ingresa a la cancha. Gustavo González por Eladio Cardevila, el 10. Sale Capdevila, ingresa Gustavo González. Casaca 49 para él. Otro córner. Otra posibilidad para Romero. Otra posibilidad para 15 de agosto. Va a autorizar el juez. Otra vez Roberto Maqueda, el mismo que había. O no fue él. Vamos a confirmar. Aguirre también ingresa ya en el equipo del cuadro de Milan. Otro cambio, casaca 22. Sí, Gómez, el que hizo el tiro del córner. Blas Gómez. Sí. Bueno, viene el centro en forma corta, jugada preparada. Vamos a ver cómo lo trabaja. Ahora sí, Rotela que mete. Golpe de cabeza defensivo. Ahora queda para el jugador del conjunto de 15 de agosto. Aguirre a la cancha, casaca 22 en el conjunto de Milan. Sí. Aguirre creo que ingresó por... Caja todavía está en la cancha. Vamos a ver quién ingresó. Aguirre. Entonces para... O por Cantero. Bueno, ya enseguida vamos a estar viendo por quién ingresó a la cancha. Aguirre para Milan. Otro cambio se viene Cambio. Cuando vamos a ver primero el gol de vuelta. Qué centro, qué cabezazo también de Derlis Romero. Con un gol va a ingresar interesante de Romero. Va a ingresar Rolando López. Sí. Vamos a ver quién se retira en el conjunto de 15 de agosto. López entonces va a ingresar a la cancha. Hay que ver por quién ingresa. Por el número... A ver. Romero. El gol se retira el gol que hizo el gol. Sí, sale Derlis Romero Gilberto. Así es. Bueno, partido 1-1, segunda parte del encuentro. Partido que está empate hasta aquí. Y después de ese gol mejoró bastante el equipo de 15 de agosto Lazo. Bueno, por Cantero ingresó Aguirre para completar, Gilberto. Así es. Ahí está entonces. Cantero el que se retiró para que el ingrese el jugador.
A ver, ¿la apellido Blas? Aguirre. Aguirre, ahí Sí. está entonces el cambio. Y vos sabés que menea la cabeza Cantero, como así Sí. también a Romero para salir. Es decir, que a ambos no les gustó el cambio. No le gusta el cambio, sí señor. No sé por qué le sacó a Delí Romero, por ejemplo, que era el mejorcito de la cancha. Sale Blas Gómez. Balón para el jugador Franco. Esta que descarga sobre la pelota. Arrotela va a quedar para Fernández. Termina sacando Fernández. Queda para Aguirre. Aguirre domina. Gira bien. Otra vez vuelve a enganchar ante la presencia de Rolando López. Aguirre descarga hacia la punta izquierda. Pica el jugador. Vamos a ver si alcanza. No va a alcanzar muy fuerte. Sí, lo alcanzó con velocidad el jugador de Milan que mete el centro. Martínez. Martínez le sobra la pelota. Queda todavía para él ese esférico. Otra vez la devolución de Martínez que carga centro por arriba. Va al cabezazo fallido por parte del número 11. Sí, señor. Es el jugador Morínigo. de... Sí, Morínigo, el número 11. Sí. El que ganó también velocidad, Gilberto. Así es. Bueno, partido 1-1. Se pone interesante después del empate. El partido también. Ahora ya tenemos minuto 11 ya del segundo tiempo. Partido 1-1. Tarjeta amarilla. No sé para quién. Para el arquero, creo. Bueno. Tarjeta amarilla entonces para el arquero de 15. Partido 1-1. Va 15 de agosto, dentro del área está López, a ver qué hace López para Blas, el remate pifiado. De igual manera, a pesar que no calzó bien a esa pelota, pasó a unos metros del arco. Sí. Que defiende Albino Miranda. Así es, llegó de vuelta 15 de agosto en esta jugada. No pudo aceptar bien esa pelota Blas Gómez y no iba a hacer otra cosa. No pasó tan lejos tampoco el arco de Albino Miranda. Buena posibilidad para Blas Gómez, que termina rematando algo mordido. Y responde aquí Milan, centro que quita muy bien el defensor. Va a complementar Emérito Enciso, se le fue la pelota a Emérito. Buena respuesta en el fondo ahí por parte del jugador de 15 de agosto para sacar a un costado. Es Rubén Bogarín el que sacó. A ver. Sí. A ver, cambio. Sí. Casaca 39. Freddy Melgarejo se prepara en el equipo de 15. Va a ingresar Melgarejo. Por Rubén Enciso, que se gana la amarilla por Bogarín. demorar seguramente, ¿no? Sí. Bogarín entonces se gana la tarjeta amarilla. Va a ingresar Melgarejo por Bogarín. Freddy Melgarejo a la cancha. Se retira Rubén Bogarín. Es Joa Moité, le dice ahí, para que pueda cubrir la zona defensiva, Gilberto, según Sí, sí, sí. indicó Rubén, justamente la zona que dejó. Sí. Así Para es. que Freddy pueda cubrir esa zona. Exactamente. Tenemos ya casi 13, ahora sí, ya se va cumpliendo 13 minutos. Tapa de cierre, partido está 1-1, partido muy interesante, se cierra justamente la fecha 5. Con este partidazo que nos regala 15 de agosto Milan. Blas Gómez descarga, golpe de cabeza fue defensivo de Fernández. Queda para Morínigo. Morínigo pierde ante la presencia de Maqueda, pierna zurda, el arquero se queda con la pelota, dio rebote, ahora sí. Albino Miranda responde bien. Así es, acá encontró una pelota el jugador Maqueda, tiró directamente al arco, dio directamente al arco, pero atento el portero Miranda que sacó esa pelota. Llegó muy bien el representativo de Milan. Otra vez la carga. Va a quedar para el equipo de 15 de agosto con el jugador Gustavo González. Descarga con Freddy Melgarejo. Aguirre intercepta muy bien el que ingresó en este segundo tiempo. Sale Aguirre. Balón profundo para Morínigo. Escapa de la marca. Va ganando en velocidad Morínigo. A ver qué hace. Se frena ahora porque hay buena marca. Morínigo a ver con quién juega. Se apoya en Colmán. Pedro Colmán y el esférico. Este es Juan Pablo. Va a levantar el centro, arriba la pelota, busca a Morínigo, destapado, Morínigo solo, atención, va Martínez, saca muy bien Melgarejo, llegó muy bien también aquí Milan. Sí, acá de vuelta Milan llegó también con posibilidad de aumentar el resultado, pero atento ahí, el jugador Melgarejo que sacó esa pelota, partido se hace ida y vuelta. Ahí no se animó a rematar y después ya la reacción por parte de la defensa. Tenía Morínigo para rematar a pesar de que el ángulo estaba cerrado, pero ¿quién? Sí, tenía que probar nada más. Sí, ¿quién te asegura que el arquero ahí va a responder, Gilberto? Así es. Saca la defensa, queda para Aníbal Caje. Busca a Aguirre. Anticipa muy bien Gustavo González. Reconquista el balón. Juega con su capitán Maqueda.
No quiere saber nada de la pelota. Sacó de primera hacia adelante. Rotella. Vuelve a recuperar el equipo de Milan, sí, con Carvajal. Ahora Miguel Rotella. Balón hacia el costado izquierdo. Apertura para Aníbal Caje. Ahora Juan Colmán. Era Pedro. Ahora Aguirre. Va teniendo Aguirre. Pase retrasado ahí para que pueda tener un poquito el esférico. Otra vez Milan. Juan Pablo. Colmán. Juega con Carvajal. Silvio tiene. Blas Gómez traba. Atención porque pica esa pelota. No se animó a correr. Emérito Enciso. Ya está la marca de Duré. Duré juega hacia atrás para Fernández. Fernández sale. No se apura para nada también. Camina con la pelota dominada. Balón corto para Duré. Ahora sí, a correr Duré. Levanta el pelotazo largo. A ver para quién. El defensor termina sacando con golpe de cabeza a un costado. Se va cumpliendo 16 minutos. Ya estamos sobre 16 minutos de esta segunda etapa. Así es, partido 1-1, 16 minutos, segunda etapa. Poco y nada ya queda para la finalización de este partido. La último partido en la jornada de hoy, sábado 3 de enero, 2025-2026, Campeonato Senior Uribucá. Campeonato Municipal Senior Uribucá, fecha 5. Va a salir desde el fondo el representativo del 15. Va a sacar desde el fondo. Que mejoró bastante después de ese gol, Antonio. Sí, anímicamente creo que eso le dio una inyección anímica bastante importante, el gol del empate. Y sacó a Derlis Romero justamente. Sí. Que pedía todavía cancha, mi querido Gilberto. Así es, creo que ahí se equivocó el DT de 15 de agosto sacarle a Romero, que era el jugador más peligroso que tenía ahí arriba el equipo de 15 de agosto. Va a ser córner, dice el asistente, será para el equipo de 15 de agosto que se anima. Quiere dar vuelta al resultado. Perdía 1-0, ya lo empató, ahora busca el segundo. Se va Rolando López, el número 9. Cómoda la pelota en ese último rincón, ahí se muestra el número 38, balón para él. Va 15 de agosto, ya cumple en forma corta el córner. Ahora sí, levanta el centro, pelota arriba, busca Ireneo. Albino Miranda, muy seguro se queda con el balón. Así es, ya sale rápidamente Miranda. Ya tenemos casi 17, casi 18 ya de esta segunda etapa. Partido 1-1. Y mira lo que se perdió también Milan con Morínigo. Colmán se mostraba opción de pase, no sé si buscó el largo. Es decir, que buscó por encima del arquero ahí. Creo que sí. Quiso Picó picar ahí. la pelota. Sí, quiso picar buscando a su compañero también que estaba destapado, Gilberto. Avanza Colmán. Va al remate de Colmán. Se fue desviado. Será salida para 15 de agosto. Esto está por terminar. Así es, quiso sorprender ahí Colmán también, pero pasó lejos de la portería. Va a ser salida para el portero de 15 de agosto. Bueno, muy mal le entró Colmán a esa pelota, por eso se fue bastante desviado el remate por parte del zaguero central. Por lo menos arrancó de zaguero, ahora juega prácticamente como un extremo Sí, más. Así es. Lo de Juan Pablo Colmán, buen zaguero central. Ahí va el banolazo, busca al jugador Rojas. La pelota que queda otra vez para la reposición manual para Duré. Duré juega con Rojas. Armando domina. Cubre la pelota. Rojas suelta la pelota para Juan Pablo. Va Colmán, destapado, sigue Colmán, se cae, falta. Será tiro libre para Milan. Y así es, hacer pelota para Milan. Una pelota interesante que va a tener acá Milan. Con pelota parada, a ver qué pasa en esta, Blas Antonio. Se iba Colmán y la falta por parte del número 38. Lanzándose al piso, queriendo sacar la pelota, encontró las piernas de Colmán. Así es. Por eso la falta. Y en consecuencia este tiro libre. Ahí va midiendo la distancia de la barrera. Ángulo cerrado es cierto, pero es buena posibilidad, Para un Gilberto. buen pateador le puede complicar al portero. Rojas frente a la pelota. Y hablando de buen pateador, este 10 le pega muy bien. Sí, señor. Para meter un buen centro, porque de ahí creo que es difícil para que pueda meter directo. Viene el centro cerrado, atención, Carvajal. Termina el guardameta, no sé si llegó primero Carvajal o el guardameta. Lo cierto que casi el tanto
del segundo cuando el partido ya se estaba despidiendo. Complicadísimo esa pelota que casi le complica a toda la saga central y al arquero también. Se salva del segundo. 15 de agosto y desperdicia ocasión clara el equipo de Milán. Y terminó con este resultado final. Milan 1, 15 de agosto 1. Termina el partido, Gilberto. Así es, terminó el partido, señoras y señores, 1-1. Hasta aquí todos los resultados en la fecha 5. Granada empató 1-1 ante San José. 3-0 ganó el equipo de Libertad a Real Madrid. Empate 1-1 Manchester Granada Cerro Verde. 0-0 Arsenal Uduponá. Ganó 1-0 San Isidro su partido a Ciudad Nueva. El penúltimo partido fue triunfo del Grupo por 2-0. Y el último ahora empate 1-1. Blas Antonio. Con esto también ya cerramos la tarea el día de la fecha. Agradecer una vez más a al Todopoderoso por la oportunidad que nos brinda para poder acompañar una vez más este campeonato Copa Municipal Senior de Gribucuá. En nombre de todos los compañeros, le decimos muchísimas gracias a cada uno de ustedes. También agradecimiento a los delegados de cada club y presidente por la confianza siempre. Nos vamos, nos reencontramos, Dios mediante, oportunamente.